Es que como estoy con el tema de comida, no quiero estar con YouTube aquí como yéndome y viniendo. Vale, a ver. Ahora sí, estamos en vivo en YouTube. Estamos en vivo en YouTube también, muy bien. Gracias, tío, gracias por el aviso. A ver, están las zonas pobres y las zonas ricas, para así decirlo. ¿Pero eso dónde? Como en todos lados, ¿no? Pero, por ejemplo, yo si hubiera dicho Sao Paulo, no, ni por asomo me lo hubiera imaginado así. Hay edificios, te digo, esto me ha sorprendido muchísimo. He dicho, digo, wow, ¿sabes? Wow. Claro, ya. Qué grande, chapito dando a Helldivers. Tengo mucho ganas de darle al juego ese, tiene buena pinta. Sí, Nacho, ayer sí. Se cayó 2 veces en la noche y ya no podía más. Y además, menos mal que corté, porque te digo, me podía haber baneado por el hecho de que claro, no puedo dejar ni bucles, ni una imagen estática, ni AFK, ni nada. Literalmente esta mañana ha sonado el despertador a las 8. Ángela se ha despertado con mi alarma. Ángela pegándome así zarandeo. Ha saltado encima de mí y todo. Y ni me he despertado, tú. Menos mal, no hubiera despertado. Si hubiera pasado algo de nuevo, ¿sabes? Sao Paulo es la ciudad más grande de Latinoamérica. Ah, sí, no lo sabía, te digo, totalmente. Como soy totalmente sincero, no tenía ni idea. Me parece muy bonita. Pero muchos edificios, muchos. Me recuerda como mucho de oficinas, tío. Es como cuando en el Cities Skyline haces como las casas, bueno, que sería como este lado, y luego en otro todo el barrio financiero, ¿sabes? Tú ves Paradero en Cuba y los hoteles, los cachos y ciertas partes de La Habana y te sorprendes porque parece un país de primer mundo, súper desarrollado. Luego ves la realidad y no es así, claro. Mira, primero, aquí es lo que yo he dicho que parece una IA. Esto parece tan de mentira, este edificio. Digo, qué raro, ¿verdad? Pues son demasiado perfectos. Sí, 12 millones de habitantes, muy grande. Joder, claro, yo veo esto y no veo aquí una inseguridad, ¿sabes? Claro, es que encima de eso, también, aparte de todo lo que vemos en la tele y tal, yo que soy mucho de ver todos los típicos vídeos de tiroteos, de robos, de asesinato, de todo el mundo. Y no me lo imagino así, ¿sabes? En una ciudad así, que ocurra así, ¿sabes? Vale, a ver si está esto un segundito. Hola Joaquín, hola el David Jones, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Lo he dicho, estamos también en Twitch, ¿vale? A ver si me actualiza esto un segundito. Acabo de iniciar ahí. A ver si aparece el bot Rix. Me está mirando mi perra, pero no voy a poder sacarla hasta que venga. Claro. No, obviamente Rampi dice que pasa en un comercial o vista sobre un país siempre te van a enseñar lo mejor y lo más estético. Yo te digo, pero ni por asomo, me hubiera esperado que hubiera habido o fuese así, la verdad. ¿Cuántos 10 minutos han puesto? Bueno, han puesto 4.50. O sea, han puesto otros 10 antes. De momento no. Así me gustaba, Beyonder. Tú eres el David Jones, Beyonder. Digo, muy guay, me ha gustado, tío. Pero es insegura Sao Paulo. No lo parece, la verdad. A primera vista no lo parece. Vale, voy a dar vueltas a eso. Lo he dicho, gente, estoy haciendo la comida, pero eso tengo que estar yendo y viniendo, ¿vale? Estoy haciendo arroz y tengo que estar ahí para que no se me pegue. No debería pegarse igualmente por el tema de la olla, pero las manías de cada uno, ¿vale? ¡3 minuti! Vale, vamos a poner ya menos para aquí, ya que eso ya está casi listo. Ahí no, 3 segundos, ¿no? 3 minuti. Y ahora mismo que acá en Argentina muestran el obelisco y demás, pero no te muestran a los cartoneros con los carros buscando en la basura o los robos, claro. Es
Es que allá en España solo pasan noticias de inseguridad de todo LATAM. Por eso el perjuicio de la seguridad, que no digo que no haya inseguridad, como en todo sitio. A ver, ahora tampoco me vayas a decir que Latinoamérica es el país más seguro del mundo. O sea, es la zona más segura del mundo. No, hay países de Latinoamérica que son más seguros que otros. O mejor dicho, como dije otro día, menos inseguros que otros. Por ejemplo, creo que fue ayer o antes de ayer. Estuve hablando con Raide y con Ari, que son allí de la Argentina. Viven en zonas muy seguras, ¿vale? Que son muy tal. Ya, pero nada que escuchen una moto, miran para atrás. Ya, a ver, no me jodas. Eso aquí tú escuchas una moto y no te miras para atrás para ver si te van a robar, ¿sabes? No me jodas, a ver. Y lo he dicho, digo, no es que sea más seguro, es que es menos inseguro. Además de así. ¿Qué lo he dicho? O sea, conté una anécdota de justo. Conté una anécdota de que Cari volvía o iba para clase o venía de clase, se paró una moto delante suya y se cagó entero. Dice que se quedó bloqueado. Y dio la casualidad de que el muchacho, quien fuera de la moto, justo vivía ahí ahí delante, ¿sabes? No sé, tío. Hostias. Falta gente tomando caipirinha. Y yo no he visto a nadie de momento hacer capoeira, ¿eh? Esto no es Brasil, gente. Aquí nos han engañado. No hay nadie haciendo capoeira por ningún lado. What the fuck. Mira, dice, yo vivo en una zona peligrosa, por así decirlo. A ver, por así decirlo no, dice, acá hay robos y anoche escucho disparos. No digas una zona peligrosa, por así decirlo. No, di una zona peligrosa. No digas una zona peligrosa, por así decirlo. No, es peligrosa. Ni morenas bailando samba. No, no, yo no he visto. Esto no es Brasil, esto es una IA, 100%. Gente, se viene, cabrón. ¿Has visto uno en el tejado haciendo capoeira? Qué grande. Yo también vi una zona peligrosa. Aquí se apoyan en la plaza, pero de chilling. Otros 9 minutos. Qué raro, ¿no? Ya van. Pues sí, ya van 25 minutos tarde. Qué grandes son. Sí. ¿Cómo les saben, ¿Cómo saben que estoy aquí farmeando drop? Y dice, vamos a poner aquí más tiempo. No va a ser que no tengan tiempo la gente de farmear drop, ¿sabes? Nada, navajazo, pero un pinchito entre colegas, ¿sabes? Nada, lo típico. De chill. Vale, gente, voy a sacar ya el arroz, que en principio debería estar. Mira, un tío haciendo capoeira. ¿Has visto ahí? Mira, mira, mira. Qué grande, ¿no? Qué grande, tío. Qué fuerte. Se te pasa. No, voy. No se me pasa y.
Brasil. Otra vez han puesto otros 10 minutos. La madre plus pario. Es broma, Ubisoft, grande. Sabe que tienes la comida. Así me gusta. Pon más minutos si quieres. No está de Gres por aquí, ¿no? Por el tema contadores. Ya te digo, vaya. Vamos a poner 3 minutitos. Vale, ya saca el arroz. Vamos a hacer una salchichita ahí. Fa. Gente, ojito con los chistes, ¿eh? O sea, ojito. Ya sabéis que me da igual, pero Twitch es bastante... Ojito con eso. No, eso no se dice. Lo siento. No, bórralo por si acaso. Te digo, lo pueden banear, ¿eh? A Reddy le banearon por hacer un chiste a su amigo peruano. Y también tiene un chat. Pero me banearon. Bueno, lo banearon creo que fue un mes. Yo que tú lo borraba. No, coña, Reddy lo banearon creo que fue un mes por hacer un chiste a su amigo peruano que estaban entre ellos hablando en el chat. La comida está haciéndose. He sacado el arroz chilling. Vamos a hacer una salchichita. Vamos a hacer una salchicha. Echamos el arroz, echamos un poquito de tomate, un poquito de comino. Parboiled, no sé si se vende allá, pero es especial porque no se pega ni se pasa. Pues no me suena, no me suena. Nos empapelan. Vamos a jugar. Ya, pero Bayonder, igual que en todos lados. O sea, antiguamente podías hablar de lo que te hiciera gana. Hoy en día nada. De hecho, a un muchacho hace poco le banearon porque su nombre se llamaba Negri. Y lo banearon. Y el muchacho era negro y lo banearon por la cara. Después de 8 años con el mismo nombre, ¿sabes? Lo banearon. Por suerte, se hizo una campaña ahí el muchacho, porque era bastante conocido y tal, en la comunidad de Twitch. Y lo quitaron. Muchas gracias, Sombrapex, por esos 10 mesardos. Welcome. Al final, el hecho de poner esas normas tan absurdas es que, pues, pasa eso. Sí, es un nombre. Pero bueno. Sí, no, lo he hecho. Vale, un segundito. Vamos a darle un momento. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí!
so much for waiting. We're so back. We had a little bit of technical difficulties, but we are ready to get into game. G2 up against NIP, the first game that we're going to be looking at here at the 6th Invitational 2024. You know what? I'm going to do a really mean thing. I'm really sorry, guys, but I want a prediction. You want a prediction? I want a prediction. Like, We've not even seen the maps, are we? Yeah, maps are really no, just like a blind prediction. If you have to let the spirits of Siege guide you. I can't do it. You can't or you don't want to? No, but I like both of these teams. Obviously, I like G2 because they're from Europe, difficult. and I like NIP because I've spent a lot of time casting Brazil. Like, and what you said as well. That's personal bias. A prediction is really dependent on what kind of maps we're going to, because I think G2 have a deeper map pool. So going into a map of the best of 3 map veto, they should have an advantage in that. They can kind of play around that, put NIP on maps that they're maybe not so comfortable on. So I guess regarding that, maybe I might lean towards G2. Ooh, so you're telling me if I give you guys the full map veto, you would give me a prediction? Yes. Okay, deal made. Let's start off with the bans in terms of what we're not going to be looking at when it comes to these. We're not going to be looking at Oregon Border, Labs, or Bank. Anything standing out to you here, Ollie, that you think, wow, that's crazy? I mean, there's no real surprise there for me inside of that map veto, considering both sides. We've got NIP coming out with the Oregon ban, coming out with the Labs ban. They're maps that they don't really like to play. NIP really like to avoid Labs. G2 on the flip side, they love it, and Border is a little bit more of an unpredictable one for G2. Clubhouse, though. Yeah, this is a very curious pick, I would say, from lleva 3 NIP, minutos because we hablando haven't nada. seen them play this map since September. Sonando It's la not really a alarma, low cabrón. preference map Ya for estamos, them gente. because they were willing to bring it out as a decider Ay, against sí, SSG gente, hasta la for habilidad their de no, on-stage ya he vuelto. game in Atlanta. It's just, we haven't seen Ya it está, from ya them. tengo It aquí comes down to esto. very Gracias, compañero, por la basic suscripción. stuff. Perdón, We have gracias seen a G2 Josero, force. This map is a bit of a gracias low a preference, Mansi but y they gracias a have Jugadas por la played suscripción, ¿vale? Perdón, y gracias a Mansi por el regalo, tío. Estaba haciendo la comida. Ya está, listo estoy. Since September. When you're talking about the basic stuff, particularly Ay, on está un poquito menos. Clubhouse, Ya está. we touched upon Larido the hecho, fact that humilde, G2 on South arroz Beach blanco was not con necessarily that salchichita, good at the tomate basic stuff y like that. Is that comino. a worrisome sign for you? Rico. I think it always goes down into 2 things, right? You can always Humilde. talk about basics and then hiding things. Se lo queda allí para Ángela también. Are something that shouldn't just disappear because you are. De hecho, hoy Ángela ha entrado It isn't something, you know, that general mucho team antes y play, por that eso. general cohesion, that's something that should be there. And there's maybe a thought that you could say G2 perhaps didn't Bien take humilde. South as seriously as they could have done. Maybe didn't have enough time in the lead up prepping up to it. For whatever El infalible tomate en la cocina española, por supuesto, tío. Por supuesto. Sí, sí. A ver qué tal está. Maybe give them off, you know, give them a little bit of a, you know, get them off the hook with that, really. Would you give him a prediction? Well, give me a prediction. I think we'll see 3 maps. Okay. I'm happy to give that prediction. All right. Increíble. Let's see whether or not the cast are going to agree with that one. because Incredible. we are ready to head into the first game Igualmente, of 6 Invitational como dato, 2024. comer arroz caliente es malo, ¿vale? Casted by our lovely Y por visto engorda más. Engorda más el arroz caliente que el arroz frío. Thank you very much, Shinny, and yes, we are Se llama here, Fluke, we ¿verdad, are muchacha? back, we are Fluke. live. Sí, Fluke. 6th Invitational has returned once again, but this time in the home of Brazil. Let's hop on Fluke. It's going to be very exciting to see how these Brazilian teams will do in their home Brasilia. turf. For once, they didn't have to travel half the world. It was everybody else that had to come towards them. Come to Brazil. Van a club. Clubhouse being the first map. Me gusta cómo han hecho todo esto, gente. Talk about this. Me gusta cómo han hecho la estética, el visual y tal. Me parece muy chulo, tío. Y gracias, Bayonde, tío, gracias. En YouTube y en Twitch, me lo ha dicho, gracias. Por cierto, gente en YouTube, que sepáis que en Twitch tenéis drops, ¿vale? De Alpha Packs de Rainbow Six Siege. Vale, era fake. Iba a decir fake, pero iba a decir fake. Gracias, compañero, gracias por la red, tío. Lo he dicho, tenemos drop de eSport, ¿vale? Pues si queréis conseguirlos, vamos a estar aquí todo el día. They've left it open as what is usually their first ban preference at any of the majors they've been at. NIP have fallen for the bait. G2, what are you? Una señora que me cuidaba de chico era española, decía que en la cocina no pueden faltar huevos y patatas, tal cual. Cuido. There must be a reason behind it. There's no way they make a mistake on day one in the first map ban. No me hacen patrocinadores, ¿no? Leave that open. So there has to be a reason there. G2, they must have kicked something up. And NIP. ¿Cómo les saben, Han metido pasta por ganar, han necesitado más esto. Haven't really played the last Que haya más patrocinadores. But they overall have a really good record over the years. So it's going to be a good start. Okay. We also are very lucky to be blessed. Esto no me gusta absolutamente nada la música que han elegido para este Invitational, nada. Me parece horrorosa la música. Lo siento, pero no me parece nada como otras veces, que es súper armoniosa, súper tal. En la de Berlín me acuerdo que era una música súper chunda y tal, que decía, bueno, vale, todavía, pero es que esta no le pillo el truco, no me gusta. Nacho, no lo sé, en principio creo que sí.
certainly got on behind the scenes around G2, especially when they sort of brought in Uno, was to get themselves re-leveled on defaults, bring themselves back towards a default game of Siege, because Siege is a game of tiene como muy poco brillo, ¿verdad? Está muy oscuro. Suena muy Brasil, sí, pero suena muy Brasil, pero muy cargante, ¿no? Todo el rato. Tiene que subirle brillo el espectador, tiene que subirle brillo, se ve muy oscuro, ¿ves? Mira, se ve muy oscuro. Voy a tener todo el rato esa música de fondo, lo muteo, qué barbaridad. No, creo que lo quitarán ahora, me imagino, vaya, espero. Todo igual. Gracias, paz mental, gracias, tío, claro, ya. Está bien nervioso, Estás más acostumbrado a lo-fi, música más chill, más para de fondo. Y eso es como para ponerte aquí a bailar o hacer un capoeira, pues imagínate. La cámara de mi primo Miguelito cuando viene de cole. We can still hear each other. Now, when we talk about, and I know I briefly alluded to it before, but I'll go a little bit more in depth. The two styles, the slower one that NIP does is much more set up. They've actually struggled. Pero creo que van a meter aquí, os espero, ¿verdad? Mejores planos, no nos vamos a perder tanto, porque al haber más espectadores, todos tienen PES. Al haber más espectadores, pueden estar atentos a mil cosas. Voy a esperar, tío. Estamos calientes de arroz y estoy comiendo como un cabrón. Angelito. Hostia, la mira de psicópata, ¿no? La rotación, la psicopatada 1A, qué barbaridad. Toma, zambomba. Cinemático. Creo que la primera vez que veo esto así, me parece muy de psicópata, tío. De hecho, creo que tienen demasiado bajo el contraste, Se encuentra muy a gusto Duki jugando, Duki no, Doki. Duki es el del cantante. Scran tiene esa fama de ser impredecibles. A ver, aquí los que ganan son los que más sorprenden al enemigo. A ver, digo, es G2 y tal. Mira, esto es para quemar el caíz y todo eso. No la rota. Toma zambomba, Doki. Demasiado guay, la verdad, digo. Demasiado se la jugó. Han cerrado. Ahora entiendo, vale, vale. Qué bueno, se han dejado todo eso abierto y cuando han creído oportuno han cerrado la rotación entera. Muy bueno. Eso es más aceptable, ¿ves? Bonito. Toma zambomba. Lo ha hecho muy bien, Al final hace una caja de zapatos justo cuando veis que están pulsando todo. Sí, se ve muy oscuro el juego, muy oscuro. A ver, podría subir yo la pantalla, pero es que vais a ver todo más brilloso, incluido yo y los jugadores. Es que lo único que se ve bajo es el juego de brillo. Pero digo, es muy arriesgada esa, There's no drones ahead of them either. And Benja finding this kill, by the way, it was such a shame because he just walks in, he checks it, and at the moment he registers the player, flicks off, and then realizes, there was someone out there. That the IQ going down first sort of bait there against the Valkyrie that's playing aggressive.
doesn't spell great. Then you get the Habana swinging with 40 seconds. Equipos de LATAM, o todos brasileños. En el grupo... Mírame el grupo 4, están ahí todos. Bueno, también tienes por aquí a los panitas. Pero no, ahora mismo no sé decir todo, ¿verdad? Cheno, ¿cuál es tu hermano? No sé, ¿quién es tu hermano? Es alguien de verdad en el juego. O sea, en plan, haciendo la coña. No he visto a nadie parecido a ti, ¿no? Ah, se parece, nada, entonces no puedo saberlo. Ah, pensaba que era en plan que se parecía el nombre. A different kind of game that we're seeing for this second round. Of course, we're no longer in the basement. It takes a lot of time to set yourself up for it. A ver, y literalmente la función de Doki, que en este caso la Zami, es matar. Mata, mata, mata y mata. Ya está. Es como el niño tiene hiperactivo, no pueden pararlo en casa y no saben qué hacer con él. Nada, tú haz lo que quieras. Apúntale todo lo que sea, vete igual. Que mate, que se pase por todo el mapa todo el rato matando gente. On the attacker, trying to slow it down as much as they can. Of course, Tubarão has been banned. We promised we'd come back to it later. We did. I was just about to say I forgot to come back to it later. Look at Doki. Como, ¿ves lo que os digo? O sea, no puede estarse quieto. O sea, ¿qué le costaba estar detrás de una mira esperando a tal? Que sí, tiene una as. Te la van a romper. Se ha jugado mucho, tío. Ese niño hiperactivo. Dale rienda libre. Dale cuerda. Que ya se para el solo. Can try and cause some destruction and damage. Obviously, since the frag grenades have been changed, se viene, pixelito. There's new adaptations on pushes, and that is a very clever one. Look at that, right in the cubby rotation, forced out by the smoke. Muzi pushes up the main brick stairs. ¿Cuántos vosotros sabéis eso, gente? Que para el agujero de bala puede caber el dardo decapitado. There's a low health onto the mirror. Minute 10 again. Still loads of time here as Benja bites back across the door. Have some important rotations though, but the fire now is going to be stopping Benja from stopping this. Bueno, te digo que aunque pierdas esa mira, a ver, porque te la rompa las, sí que tiene una posición segura, ¿sabes? Menos defendible. ¡Wow! Uno para uno, tú. G2 might still turn it around. Flashbangs are coming through. Cons knows around his position, but he's not able to connect the shots. Boy wonder Benja was the driving force behind. Están los dos igual de tocados. Qué bárbaro, No, es que está la mina, qué barbaridad eso. El Maverick podría haberlo jugado mejor, en plan. Al principio, si no sabes que hay mira, vale. Pero luego ya en el siguiente puso que pegues porque no ha roto la mira, ¿sabes? Seven dice, buenas Melo, Wolf está perdiendo 3-1 contra SSG. Claro, gente, que tenéis en cuenta que vamos a estar viendo. O sea, se van a producir en el mismo tiempo dos partidos a la vez. Ahora está jugando G2 contra contra ninjas, perdón. G2 contra ninjas. Pero al mismo tiempo también se está produciendo el encuentro entre ¿dónde está? Vale, The Wolves contra SSG, contra PlayStation Gaming. Y van perdiendo SSG de 3-1. Wow. Bueno, a ver, no pasa nada, ¿no? Todo es remontable. The C4 being tossed up to try and find a diffuser. You lost the gunfight, but what happened? The person with the diffuser is now down on the ground floor. Yo como más despacio, estoy comiendo muy rápido, tío. No va a sentar mal la comida. Estoy como acelerado. Pero como tal, equipos de LATAM solo hay mexicanos, o sea, mexicanos, perdón, solo hay brasileños. A lo mejor hay algún que otro jugador de México por ahí, pero creo que son todos brasileños. No recuerdo mal. Hay equipos que no conozco, pero no me suena que sea. No, sí, ¿dónde está? La comida está buena. Pasa que estoy comiendo muy rápido. Se ve un poco mal, ¿verdad, gente? No se ve como nítido, ¿verdad? No se ve como nítido el juego. ¿Verdad? Como tiene como mucho granulado, ¿verdad? Lo estoy notando. Yo me fío mucho en esas mierdas, tío. Hola, Gran Crew, bienvenido. Hola todo el mundo, gente.
De hecho, yo creo que han hecho algo con la posición, el brillo, el contraste, no sé, es raro. Pero es solo el juego, tío. O sea, mira, es solo el juego, porque luego te pones a ver todo esto, está todo nítido, las caras está todo bien, pero es esto. ¿Ves? El juego está como muy... parece muy año 1 de R6, ¿sabes? That is maybe what we're seeing a little bit here from the sides of NIP. You see that E1D in the meantime going off whilst drones are setting up for the bedroom side of things, but Doki is out there as well just to count that drone, so he's going to be trying to put his banner in the works out here. They're exploring the space, putting pressure as far out as I can. As I said, they will try to. You count the amount of times you can shake NIP's approach. You see if you can make them feel uncomfortable. That's why they're going for these bikes, these peaks, these early plays, because NIP, if you let them set up, will demolish whatever you've got on the back line. Sí, pero está feo, ¿no? No sé, o sea, está más realista, pero o sea, menos competitivo ya, pero está feo, ¿no? I mean, there's also like a heart breach, right? So they really just have to go for this. This is jumps down again. A bit of an over-aggressive play from G2 after they're a man down, losing it again. And yes, fire was coming down. ¿Veis? Que tiene una pared lisa, se ve todo con granulado. La pared plana y tal. Es que si fuera todo, podría yo hacer algo aquí manualmente, ¿sabes? Qué bien la hecho. Nada, tiene buena pase igualmente, amigos. De hecho, que si fuera todo sí que podría hacer yo algo manualmente, pero es que solo es el juego. Luego las caras de los jugadores y yo te invito. Se viene, mira, 2 para 2. De hecho, tiene muy buena posición. Qué buena, 2-1. Qué buena, tío, es que eso es muy bueno, Mira, el niño que no crece es imparable, Qué barbaridad. Bueno, el niño, ¿qué le hace la Doki? ¿25 o 24? No, rarísimo, tío. Which they weren't able to convert into a round win. Into a round win. That resilience out there, the ability to come back by team play as well. So well done for them, 3-0 up, and again, you know, we were looking at Clubhouse and we're like, there's a reason. Tiene cara brasileño, este señor. NIP to pick this if they were going forward. Es de Brasil, tiene la cara brasileño, Now, as you see the coach, you know, starting to talk as well. 45 seconds is what they have to try and get things together. And I can only assume that NIP is going to have a discussion right now. We really need to convert these 5v3s. I mean, we have a 2-minute advantage. Hola, Prove. ¿Cómo andás? ¿A quién le vas, Prove? G2 o Ninja. Carne de polenta frita y arena en las piernas. Entiendo, ¿no? Señor, ¿quiere ir al baño? Vale, tiempo muerto, parece pasar algo por ahí. A sort of large preference map from them. It's not one of their top end ones that they throw themselves into. G2, grande, yo también. Gente, hiciste el tema de las predicciones estas, no del canal, sino las que te pueden tocar alpha pack. Ya están cerradas, ¿vale? Por si acaso. Ya no se vuelven a abrir hasta el 18 para las finales. I almost got my predictions of maps entirely right. The only swap was border. I assumed border would be. Yo también hay mucha diferencia, ¿verdad? Que al final eso. Hay mucha diferencia, tío. La gente va a tope contra con G2. Es el más conocido, más tal, más querido también. Pero si gana el otro, me compro un peso en la playa. Bueno, esta vez no les va a pasar como otras veces que están con las bolsitas estas de... Que si calor, que si sudor. Aquí sudar van a sudar como un perro, ¿no? Allí en Brasil. Mira que... Ay, va, pues era buena, Good response from Psycho. I don't know if there was a drone on him that realized Parkour. that, you know, something like that was going on, or did he know? He was already aimed towards the spot. A lo mejor de 15, tiene que llegar a 8, 7, 8. You get yourself into a 5 versus 3. Qué barbaridad, You get and not being able to lock it down is bad. You get it into it when you have a minute on the clock. Creo que no está puesto ese, está puesto follow it solo. Whether you have hard breach or not. Ahora juegan muy tarde, O sea, he visto que el equipo de... Bueno, el capítulo de el equipo de M80 de Spoit
Creo que juegan a la 1:30 de la mañana, o a 2:30 de la mañana, creo que es. O 12:30, no me acuerdo ni a qué hora era, tú. Es que te digo, creo que era las 12:30 de la mañana. Muy tarde, tío. Sí, no, Rus, por supuesto, claro. No, Carlos, todo el mundo puede jugar con el personaje que quiera. Pero no es un personaje que se suele jugar, Está preguntando que si alguien va a jugar con Clash o está baneada. No es un personaje que se suele jugar. Vaya por Dios. De hecho, no es un personaje que se suele jugar mucho en competitivo, una Clash y tal. Y sí, hay baneos. De hecho, los has visto ya, ¿no? Que justo estaba haciendo la comida y no me da cuenta. O sí estaban, no lo sé. De hecho, no dudo que vayan a banear una Clash, es muy fácilmente controlable. The following SI. They did not get themselves back on the back-to-back. Yeah. And now here they are, sort of stepping into the fight with two new players. Bolo, ¿dónde juega? No me acuerdo. ¿Dónde coño juega ahora Bolo? En Dark Zero, junto al Canadian. Canadian. ¿Verdad? Canadian. No. And that's always that age-old conversation, right? ¿Cómo he puesto yo a Dark Zero en las predicciones, tío? Ni me acuerdo. ¿Qué está haciendo? Ah, está viendo Easy la pared. Ah, bueno. Digo, ¿qué está viendo? No entiendo nada. Puntito. Venga, ahora sí, vamos a seguir comiendo. Eso, estaba comiendo muy rápido, tío. De hecho, mira, podéis ver arriba los petados, gente. Ace, Fenrir y Thatcher captura. Doki and Alamau are able to sort of batten down the hatches and hold on. It's the power of G2's roster, but also it can be the flaw of G2's roster. And it's not that NIP are a team that will be shaken by the mind game. If you haven't watched the documentary that was made around Atlanta, and do give it a watch. But G2 are one of those teams that say, we are the best at mental warfare, we are the bad guys. And it doesn't always work. No, sometimes it comes back to bite them a little bit. Yeah, there's nothing. En serio, pero no has puesto a G2 como primero del grupo. People love it when the good guys beat the bad guys. Yeah. If you frame yourself as the bad guys, it can give the good guys. No estoy nervioso. Estoy comiendo rápido porque no me gusta no estar hablando en directo, ¿sabes? Es por eso. Posiblemente, Solamente digo que tengo hambre y tal, pero es más que nada por eso. Jodéis, pero es mentira, no puedes. Hay apuestas actualmente de eSport, de R6. Las apuestas de dinero real. Quisiera ver cómo defienden cocina, o sea, cómo están defendiendo. Fill the sort of gaps. You lose your ying, and I said they didn't use the candelas that last round. They can't use them this round. If you're going for this, yo como tal, ¿con quién voy? Es que no me acuerdo. Querría ver las predicciones, tío, para saber con quién tengo que ir. No me acuerdo ya. Pero G2 seguro, eso sí. G2, double 7A, pero claro, tengo que saber también quién va perdiendo. Y ya en pijama son brasileños, ¿no? Crouching underneath if you want to get through or blow it up first. Now, I believe there's at least something coming. Not quite sure if they have. Explosives ready and just waiting. He's going to be striking any moment right now. It's just a question of time as Wizard gets a little. Toma, galleta. Lo he dicho, Doki por todo el mapa, tranquilito, tranquilo, ahí viene. On the hunt, we'll find Doki, so no flawless round for G2. I mean, Cons has been that sort of forced player for the team right now. He's one of only 3 to actually get kills across it. Goes for the drop, not many bullets. In the Type 89. Bueno, a subir el KD. ¿Habéis visto que ha disparado la pareja sobre sangre? Raro, ¿no? ¿Quién está enterrado? Pregunto. No sé. ¿Doki no está en G2? Ah, coño, sí, estoy tonto. Sí. ¡A loco! Ha llegado. One if you're feeling fluffy on your defense. G2 quite a good attacking team when they're on form. And we have to say, salió para allá la perra. 50-50, especially CCTV. No, literalmente, es como él es el camión de basura.
Luego los demás son aquí los que se bajan, ¿sabes? Los que se van detrás de vez en cuando. Los demás pasan la escoba. Guantazo, chunda pegado tú. Toma, listo, que eres un listo. Es que esa rotación de pasillo de cocina. La chaqueta, tío. Estás jugando muy seguros, G2, Estás jugando muy seguro, tío, me gusta. Hola, Rogelio. Don Rogelio. Vaya maratón de jugar me he pegado todos estos días, poco se habla. Yo creo que nunca me he pegado 10-12 horas jugando diarias, Bueno, igual al principio de todo. Mira, Toki ya haciéndose una kill por la cara, así, spawn kill. ¿Se habrá visto mi guía, Saiko? Yo creo que sí. Lo veremos ahora. A ver si ha pasado de la intro, si lo he visto entero. Si la ha visto varias veces repetida, lo veremos justamente ahora. Miguel de Montaña. Al mejor de 15, Maquiavelo, es decir, cuando lleguen a 7 o 8. A 7, creo que era. ¿Es 7? 6. No lo recuerdo ahora. Son 6 rondas en ataque, ¿verdad? 6, entonces son a 7. 7, sí. But also usually Monty is a bit of a crutch. Things are not going the way we want to. We need to be able to shepherd out these players more efficiently. Pues ha sido ello, ha sido Ninjas en pijama el que ha quitado Tubarao. Y menos mal, ¿no? Si no, imagínate, para abrir en ciertos sitios. That's also the change. This is fear. That roster on the right hand side, you look at that and go, they are a bit terrified. Hostia, la que tiene que liar mi pana, ¿no? Mamá. Tiene todo. Como tiene todo. Mira Impact Trick. Qué barbaridad. La tira antes de tiempo. Pero han gastado muchísima utilidad, Bueno, no han gastado casi nada realmente. Claro, a 3 cegadoras cada uno, ya me contarás. Todos con cegadoras. Tienen 3, otras 6, otros 3. Tienen 7 cegadoras actualmente todavía. ¿Veis bien todo, verdad, gente? Sí, está perfecto. Ya sabéis que podéis suscribiros para optar al sorteo del día 29 de febrero, ¿vale? Son 50 euros que tocan. Por apenas 4 dólares, 50. Es 1 por 12. O sea, lo que pones se multiplica por 12. Pues prefiero esperar a abrir a tener una Solís por ahí. Ah, no, este no ha visto mi guía. No lo ha visto claramente. No ha visto mi guía, claramente. No lo sé, ¿verdad? Tendré que poner a pensarlo. Toma galleta. Nada, tremendo repaso de G2, Van a llevarse un 7-0. O sea, van a pegar un 7-0. Vale, gracias a listo, digo, se me olvida muchas veces, tío. G2 prepared on Clubhouse. Why have G2 hidden this map from any international major tournament for as long as they have? I mean, they are sort of demonstrating. No se lo vaya a poder meter. Van a hacer un perfect aquí. A ver, un perfect de ronda, 7-0. Throughout the group stages, throughout the majors this year, the one team that, to be fair, they haven't played technically. Qué bien lo que jugar, No, tal cual, o sea, en la primera ronda ya estaba viendo yo a Doki con esa sonrisa de diablillo, esa sonrisa de pícaro, y a todos igual, a todos en general igual. Súper confiados. Está jugando súper seguros, tío. Sin embargo, aquí a Ninjas, este me parece que está constipado. Así que Doki tiene cara como de caca siempre, ¿verdad? Tiene como una cara de olor de caca todo el día. Es raro. ¿Cómo suena el impacto de la bala en el metal del montaña, Cámara lenta. ¿Cuándo te sentas a tomar mate con tus amigos argentinos, Melo? No creo que me guste el mate. Eso de verme un té ahí con todas las cosas por encima, como si tuviera la bolsa del té abierta por encima, nah, olvídate, gracias.
Tengo KD de 0,5 en kills. Sé que es demasiado poco, pero mato de 4 a 7 por partida. ¿A cuántos tengo que matar para que suba eso? Tienes que matar más de lo que te matan a ti. Si matas 4 y te matan 5 veces, es negativo. Si matas 7 y te matan 9 veces, sigue siendo negativo. Mucho mate 7, da igual. Claro, tienes que morir menos de las veces que te matas. Bueno, yo me acuerdo, gente, que en su momento tenía... Cuando el KD de temporada era de por vida, es decir, que el KD que tenías era para siempre. Yo tenía un KD clavado en 1,4. Y yo, para subir ese KD de 1,4 a 1,5, tenía que matar y no morir como 1000 veces, por así decirlo. Tienes que matar y no morir 1000 veces, tal cual, ¿eh? Pues sí, o sea, claro, ahora ya no, ahora lo han hecho por temporada. Está bien igualmente por temporada. Creo que es algo mejor, ¿no? Que sea por temporada y no por cuenta general. Aunque molaba mucho ver una cuenta así, nivel 300-400, con un nivel, o sea, con un KD alto, ¿sabes? Yo digo, yo tenía 1,4 siendo nivel 200 y pico 300. Estaba muy bien. En serio, dice Chunice. Mira, en mi caso el té me da asco, pero el mate me gusta. Pero eso porque eres argentino y lo sabes, ya está. No hay más. Porque te han inculcado y tiene que gustarte. Qué raro, ¿no? Maverick descansando, en fin, estos vagos. Muy agresivo. O sea, ¿qué sentido tiene que de que Seco haga eso? Van 5-0, van con el pito fuera y en fin. Benjamin Master. Actualmente lo tengo 1,4 y lo máximo 1,8. Antiguamente me molaba mucho. Lo he dicho, ver así niveles ultra altos y que la gran mayoría tuviera pues eso, 1.0, 1.1. Tenerlo 1.4, 1.5, 1. Alto era muy complicado. Ah, guay, es como, hostia, mira qué cara tiene eso, hostia, no sé qué. Ahí veis como alguien era bueno, ¿sí? Ahí sí que importaba algo más el KD. Que de por sí el KD tampoco importa mucho, pero ahí sí que importaba algo más. ¿Crees que se viene un 7-0? Yo sí, confío. Tiene muy buena posición igualmente. Toma galleta. Y la mata con el C4. ¡Opa! Gana Style. Confío en Ben ya. 1 versus 1. Se ha autotirado en el garaje. Está aquí al lado, ¿no? Se ha escondido. Míralo. Claro. ¡Qué guarrón, Como estaba escondido. ¿Qué pasa, chaval? Estoy aquí. Voy un momento a ver a Gallo. ¿Dónde está? Me parece raro que no. For a second, it felt like they, realized. It felt like Muzi. It felt like Muzi had it covered there. I mean, the operator selection, Harpoochers there. Shows you, okay, they want to go for default. The mirror window out there really expand around the works, really make sure that, okay, well, I mean, we're going to try, but we can't really guarantee that this wall will be opened up. And thus the mirror window pops, they shoot out the exothermic, and boom, wall stays shut. Have to go for plan B. And Muzi gets 2 great kills. Again, boom! Call from Alamau to try and Galletón, güey. Qué guapo, no sé por qué me mola mucho la comando, tío, está guapa. A nivel visual está guapo, a nivel cómo suena el arma al disparar está chula, cómo se dispara está guapo. Mola mucho, ¿verdad? ¡Cachao! Bueno, hecho, gente, hoy Ángela, como estamos aquí de carnavales y tal, la han destinado para otro sitio. Y encima es una zona súper transitada de carnavales. Así que a lo que nos llega, tío. Trabaja ahora a mediodía y luego a la noche. Me cuesta actuar. Me da igual, me da igual. En la hostelería, trabaja en la hostelería. Pero el dueño de la empresa esa, donde trabaja de normal, pues es también dueño de otra empresa que está más zona céntrica. Le ha mandado para allá ahora. 7-1, Alemania, Brasil. Yo veo un 7-0 claramente, por cierto, ahora viene al cambio de bando, ¿vale? G2 pasa de defender a atacar. Otras 6 seguidas o hasta que marque una
Hago una más y ya gana el tiro. Ay, gacha. ¡Pum, güey! Muy típico ese. Vale, muy típico, pero no me engañarte. No me lo han hecho en la vida. Bueno, ni me lo han hecho ni lo he visto que lo hiciera alguien en el equipo. And that's this round still in place. So Virtue finding Muzi is going to be equaling the score pretty quickly here. Lo bueno es que sea el mejor de Dredge, tú. Sí, sí, este es el mapa de, como has dicho, de ninjas, tío. Totalmente. O sea, imagínate que elijas tú el mapa y encima te lleves un 7-0, ¿sabes? En contra, pues ya me encontrarás. Vaya tela. Me gusta mucho cómo comentan Fluke, Fluke me gusta mucho comentar. Dos versus dos. Momento por delante. Alonso quiere la 13ª. Nah, yo creo que se viene. Ali, tocada. Ahí tiene buena posibilidad de salir ahí. En tierra. En tierra. En tunnel. Hoy está aquí. Ay. Ay, carajo. Me puso esto de corbata. Qué perro. Ay, va. Adiós con el corazón, con el alma no puedo. Dale, llamado, uno de vida, te sobra mucho, vamos. Buen gameplay, ¿verdad? Guarden gameplay. No le ha matado de milagro. Está complicado, Nada, gente, se viene Alemania, Brasil-Alemania, o sea, Alemania-Brasil 7-1, Ah, venga, va, 6-1, no pasa nada. Ya, no ha muerto de milagro la gran impacto y no sé ni cómo, Yo creo que se ha bugueado. Me gustaría que se enseñara, porque estaba a 1 de vida, la ha caído al lado y... amigo, eso en mi pueblo es muerte. No, claro. Es que parece como que quita vida. De eso ha saltado hasta como la explosión al lado de esto. Y no ha pasado nada. Raro, cuanto menos raro. Es porque es su mapa, claro. No, pero cierto, me gustaría que se viera esa repetición. No, aquí no, pone la granada. Sabe que es un error del juego, y no van a ponerlo nuevo. No, también no he dormido nada, qué barbaridad, qué mal lo he pasado, tío. No era capaz de dormir, de despertarlo, luego no era capaz de levantarme. O sea, para que Ángela dice que estuviera pegándome así zarandeos por la mañana, pegándome saltos, pegando saltos encima mía y no me levantaba. O sea, no me levantaba, no me despertaba. Han metido otros 2. Lo he visto esta mañana, los tenía, pero eran 4 en total, ¿no? Es decir, ¿te acuerdas cuando puse el tweet hace unos días? Eran 4 bundles. Han metido más de esos 4. A lo que me refiero. 7-1. Se puede. Me despeino, 7-1. Empieza ganando ninjas. Vale, pues. Hola, con Trooper. A ver, voy a verlo, a ver si lo. De ver si tengo por aquí el tweet mío. Ah, pues sí, o sea, mira, lo enseño un momentillo. Estaban estos 4, han metido el blanco y azul típico de la tinaja, ¿verdad? Típico de, sí, la tinajilla esa. Bundes de equipo, de momento nuevos no, que yo sepa. Sí, Jacobo, sí. Deja detrás de los packs. Si te van a quedaban,
Hostia, tío. Hostia, tío. Hostia, tío. Esto es increíble, Opa, gana está, qué grande. Once again, with just around a minute left here, you've got a 2 versus 2. And G2 definitely got the better of that because they had the initial loss. Yo creo que si meten alguna rebaja de ese estilo, probablemente lo meterán más adelante, no ahora. ¿Sabes? No creo que lo pongan ahora. Más adelante lo dirán, o incluso, no sé, pero... No, con Trooper no, que va a acabar. Yo participé hace el año pasado, no el anterior. Participé como creador de contenido. Un pre-show. Un showmatch. Of NIP, the 2 that have sort of come into their first SI here and getting themselves onto the pressure alongside these champions. And they're going to see if they can try and keep flag waving and keep the pressure on the club. There's the drop of Alamau on the back end. He gets caught out by the Goo Mine. There's Uno trying to put the pressure onto the windows at the same time. Tiene que ahora meter un descuento del 40%, sí. A 2 versus 1 with not a huge amount of time here. Más adelante. Just been a little bit too much structure. The Legion, who is in a very good place in the meta, in their power and their abilities, causing all sorts of problems. 6-2. Lamentable, G2, nada, injugable. No puede jugar, muy mal. Se sale para casa, 6-2 solo. Hola, cariño. ¿Qué pasa ahí? And because of that, able to turn it around for NIP. So the Goomine's really given away. This is where things get sticky. CCTV, I assume we'll be going to, or bar stage. Both of them. Tiene 3, 5 razones de Pif. Y si no, ¿qué hago? Te baneo. CC is where the coin has landed, but you know, although we've seen it not be massively successful here, as you alluded to earlier, as a site, it dropped off in favor a huge amount because of how easy it became to attack, because of how easy it became to put pressure onto it. We're looking at a situation here where it's becoming scrappy outside the site, and then it's a 2 versus 2 towards it with a lot of the structure still standing. Will G2 try and put some pressure onto something a bit more traditional? You're looking at that lineup on the left, you're thinking, there's a garage take, there's a rafters take, there's control of potentially the stairs on the back end. There's, you know, the one swap of the hard breach there, but there's, you assume tin openers in the pocket, at least 2. Yeah, there it is. I think I want to bring the Habana to be a bit more flexible, so you can do it from range. Más exclamación drop y lo ves todo, ¿vale? En serio. Just an early opening. Might have actually wanted to go for a fight, but ¿Por qué ha hecho eso? It's like, I'm not going to do it because he just backed off. He was looking to it. Doki, as I said, this is the Ash roll that we didn't quite see the death of before, but you often get them popped in underneath with that. ¿Esto qué es? ¿Lo de Poli no saben atacar o qué? Sí, coño. No me la sabe atacar, hombre. ¿Cómo no la sabe atacar, Antonio? En 24 horas, poco me parece. Loca flor pobrecita. Si ganas me rapo, pues necesito que te rapas, No sería la primera vez ni la última. Ahora, eso para jugar es muy agresivo. ¿Qué tienen? Una Ivana. A ver si podría abrir, igualmente, ¿no? Bueno, no por el tema del Impact Trip, pero nada, está ahí 2 al menos ahí. Tienen guapa ahí. Handily using that fire. He can isolate one of those players, force them to fall back, or push them together with the opposite player as well, together with the bees. Si gana ninja, si pillaba, entonces es más complicado. Qué buena, muy buena. Lo detectar, güey. ¿Han detectado? No lo detectado. Ah, sí, lo he detectado, sí. Lo malo es que no se ve por ninguna parte que lo han detectado, tío. O sea, hay que mirarlo a él sí o sí, ¿sabes? Qué buena. Esta la buena. Only 2 bodies left remaining, and Psycho is feeling a little bit frisky here for the close range firefight. Do they know about his position? They don't seem to have the immediate read, but now they sure do.
Viene. Opa, ahora sí, G2, primer mapita. Qué timing, ¿no? Qué timing, también te digo, de parte del otro. ¡Grande G2! Muy bien, chaval. ¿Cómo se llama este muchacho? A1, coño. No tiene cara de 1. Tiene cara de 2 o 3 por lo menos. Aplausos, aplausos. Nada, muy bien, muy bien. Miren los resultados. ¿Quién ha perdido? Ah, habéis perdido poco. Habéis apostado un... por el otro, pero muy poco. G2, ganó. Vale, vamos a ver el segundo mapa. Por esto voy a sacar la perra, Una cosa, no se ha colado para venir Ángela y voy a sacarla al 100%, ¿vale? Vale, pongo de nuevo la segunda predicción. Que se me cae todo, se me cae. Voy a poner 15 minutos. Vale, segundo partido. Ahora es el mapa de G2. O sea, le han metido un 7-2 en el mapa de ninjas. Calentito. Ahora sí van bien las cosas en ataque. Pero tampoco puede decir eso, Antonio, antes de que estos son las Pro Ligas y no son atacar. Aposté 510 y me dieron 556. A ver, normal, si estaba todo el mundo apostando lo mismo. 6 minutos solos. Está solo. No sé, me mola mucho la estética que han puesto, tan, no sé, tan fluida, tan tal. Está guay, tío. Aquí las 3:10 de la tarde. De hecho, voy a sacar a la perra. Pues está dando muchas vueltas. De normal sale tanto antes como después. O sea, o antes o después. O sea, no tal, pero bueno. Igual esta mañana la saca muy temprano y tiene que salir ya, sí. ¿Qué hace Berta de la que se avecina reportando Remo? Ah, what the fuck, acabo de caer. A ver, pensaba que era brava. ¿Qué dices, loco? Nada, fluke. Qué cabrón. No me he caído, tío, no me he caído. Digo, ¿Berta? Digo, what the fuck. No se parece en nada, tío. Ay, no se parece en nada. No se parece en nada. Bueno, tiene un aire. Vamos a dejarlo, tiene un aire. Venga, va, tiene un aire. Ah, que lo parió. Voy a tener estos 5 minutos. Es que no me gusta nada la música esta, Lo siento. Pongo yo la mía, ¿verdad? Es que me parece una castaña, Es muy repetido. Y aquí es como más chill, más tranquilito. Yo creo que aquí se viene gente. Mapa para G2. Es su mapa. Son una máquina. Dudo enormemente que vayan a remontar estos ninjas. De hecho, voy a ver las predicciones. ¿Podéis poner exclamación predict? Bueno, lo pongo yo. Exclamación predict. Sí, a ver, el año pasado sí, no estuvo mal. Entretenida. Vale. ¿Cómo inicia sesión? Ahora. Vale, fase de grupos. Vale, he dicho que G2 quedaba en primer lugar. Fer último, Face primero, Team List último, Seven Virtus. Que bueno, si acierto al menos 3. Opción a paquetito. ¿Vale? Hice ayer en YouTube un vídeo sobre ello. Si no visteis el vídeo de YouTube y queréis hacerlo ahora, ya no podéis, ¿vale? Tarde. Por eso hay que ver todos los vídeos que subo. Nada, Iku, nada. ¿Has visto el partido, Iku? ¿O te lo has perdido el primer partido? No, que va, o sea, las predicciones estas ya no puedes hacer. O sea, puedes hacer las mías del canal, pero no vas a ganar alfa pack como son los de aquí, ¿sabes? Es que la página esa que hicieron se bloqueó esta mañana. Claro, es normal. Unas horas antes de que empezaran los partidos, bloquearon las predicciones. Lo he dicho, mejor la música esta de años anteriores, de lo-fi, antes que esta de canales. No me gusta nada. Muy cargante, la verdad. Pues ahora entiendo por qué tengo tan vencida la silla aquí, tú. Qué barbaridad. Pam pam pam. Taca taca tam pam pam. Guía. Ajá. Bam. Yo que no sabía que se podían hacer predicciones de estas de las de ganar alfa packs. Es que lo han hecho esta vez por primera vez, tío.
Y subí el vídeo ayer porque entre tema de directos, hacer un contenido y tal, se me olvidó por completísimo, tío. Se me olvidó por completo. Pero bueno, lo he dicho, los que vieron ayer el vídeo pudieron hacerlo. Los que no, pueden haberlo visto. De hecho, lo comenté también por Twitter. ¿Por qué no me sale este drop en el inventario de drops? Ay, pues no lo sé. De hecho, la siguiente es el 18, Jorge. El 18, que son las finales, que empiezan ya las predicciones de las finales. Ahí podrás hacerlo de nuevo. No, Panduski no lo probé, ¿no? Vale, voy a esperar, gente, a que empiece el partido. Y voy a sacar a la perra, ¿vale? Que no quiero decir su nombre, pero entonces me va a mirar, se va tal. Nada, sacaré 10 minutillos, queme un poco y ya. Y luego le digo a Ángela que la saque bien. El último trozo de Frost, que es el arma, una skin de arma que tiene Frost, de Six Invitational. A ver, espera que haya dentro. No, coño, no. Es que el chungo está trabajando Ángela y acabo de entrar a las 12. Y salir, no sé a qué hora va a salir, porque aquello va a estar petado. Que ni me lo imagino, vaya. Exclamación Predi, León Rivera. Exclamación Predi. P-R-E-D-I. P-R-E-D-I, Predi. ¿Son exclusivos? No, son alfa... A ver, bueno, son exclusivos porque los dan ahí. No puedes conseguir de otra manera, pero son alfa pack normales. Es decir, pueden tocarte... No sé si son legendarios o épicos, raros, tal. O sea, pero son alfa pack normales. Mira G2, Rogelio. Bueno, está mal, poco me parece. Pam, param, pam, pam, pam. Pam, param, pam, pam. Da, da. No, no, creo que nunca haría un IRL así o sea, un IRL por mi zona. No, la gente conocerá dónde vivo, tal y cual, no. Marmox, ¿qué es el Six Invitational? El Six Invitational es la competición más importante de Rainbow Six. De hecho, es en el Six Invitational donde se presenta la nueva temporada y se presenta también el año entero que viene, ¿vale? Es decir, el 24-25, bueno, entre el 23 y el 25 presentan primero la primera temporada del año 9 de R6, que tiene que venir de aquí a un mes, la temporada en sí saliendo, y también nos presentan el contenido del año 9 al completo. Está muy guapo. Por eso lo presentan aquí, ¿vale? Porque es la competición más importante de todo el año. No son objetos exclusivos, o sea, te dan alpha pack. De hecho los ponen, creo que hay que si de rareza rara, épica y no sé si legendario y comunes. ¿Ya empieza? Dominant win on the first map, on the first game here at Six Invitational 2024. De hecho, espero que empiece el partido y la saco, es que no, me está dando cosillas ya la pobre. El Invitational empieza hoy y acaba el 24 o el 25, si no recuerdo mal. Nada más, Mox. Eso es cierto, mira, dice, pero si te toca el Black Ice de la R4C ya te ganaste los 1000. 1000 créditos no, te ganaste mínimo 2000, ¿no? Está ahora mismo vendiéndose a 2200, creo que está. Está bien, hola. Igual un poquito alto, ¿no? Aquí está. Vamos a ver aquí el cost. Vale, 10, 3, 10, 5, 10, 5, 8, 6, 3, 6, qué barbaridad, ¿no? Madre mía, es epilepsia tope. El Gear Pass dice, ¿habrá pase de batalla del año? O sea, que se pueda comprar del año entero. El Gear Pass, sí, de hecho tiene que ser durante todo este tiempo cuando lo hagan. De hecho, estuve viendo que el año pasado, creo que el día 10 de febrero o el día 15 o 20 de febrero del año pasado mostraron el Gear Pass. Me imagino, me refiero, se podía comprar. De hecho, voy a buscarlo, a ver cuándo era. Búscalo por aquí. Gear Pass, para asegurarme. Voy a poner por el del año pasado. Vamos a ver cuándo se pudo comprar el del año pasado. El 20 de febrero del año pasado se pudo comprar, gente. Vale, el día 20 de febrero. Me imagino que será, creo, no lo sé. Creo que será el día 21, 22. No, el 22 no. Creo que sería más bien el día 23 cuando se pueda comprar. Creo, mi predicción es esa. Que el día 23 se pueda comprar. Justo después de que enseñen la temporada del año
9, o sea, la temporada 1 del año 9. Creo que es lo más lógico. Los oros normales se pueden conseguir placas de la R4C, sí, pero tiene que ser calidad épica, es decir, la lila, ¿vale? Ya que ahí es donde salen los placas, si no recuerdo mal. Rogelio, no, se no vayas a pensar tampoco. ¿Esto se mía o va atrás del directo? O sea, en la voz. Sí. A ver, hola, Fiantex. Bienvenido. Después del último operador que saquen, ¿qué pasará? Pues nada, seguirán sacando. No os guiéis por la cuadrícula, gente. Eso todos los años ha sido igual. Y todos los años ha habido gente preguntando, ¿este va a ser el último operador? Eso van ampliando la plantilla y ya está. And then they lose these rounds. So that's something that we've seen happening to NIP in this specific game. They create openings, they get the entry. I think Psycho got 2 entries in round 3 and round 4. Yo creo un John Lennon por la cara, ¿no? Yo creo un John Wick. They're doing exactly what we wanted to see from NIP. That Garrett stake that did it in the final round. Fasane es de Reino Unido, ¿verdad? Tiene pinta de londinense, de London. Hello, de hablar así. Hello, quiero un poquito de qué. Quiero un carroncito de azúcar. Tiene pinta de hablar así. And when we're looking at NIP, something particular that we said coming into this is like they are usually having these slow starts, not just when it comes to a tournament, but also when it comes to their Rus, solo que se están metiendo, o sea, es decir, ahora mismo esta temporada se acaba ya de última, o sea, quitarán ya esta colección y el año que viene meterán otra colección, meterán Bravo Packs. Perdón, meterán Bravo Packs, meterán el Black Eyes. Esos Black Eyes seguramente son los que están en la tienda vendiéndose. O sea, da un poquito igual. Sí, Alex, no tienes acceso a la tienda, ¿vale? Me muero, coño. Me han tragado con mi saliva. Que sí, que la saben. De hecho, con todas las temporadas van ampliando la plantilla. Con todas prácticamente, ¿eh? ¿Cuándo se podrá tener acceso? Hay gente que ya la tiene, como en este caso, bueno, yo y muchas otras personas, pero otras hasta que no digan ellos algo, nada. Igualmente, estad atento a los vídeos en YouTube a mi Twitter, de que si lo dan más acceso, lo diré por ahí. Por esas dos zonas. Qué bueno. Ah, eso no vale. Eso es trampita. Yo es que vi la tienda y no hay ni uno de los Bravo Packs, perdón, de los Black Eyes de los Bravo Packs actuales. De hecho, van a quitar esta colección y la van a meter a la siguiente. Y ahí van a tener que meter sí o sí. Bueno, o cuando por ejemplo estén todos los Black Eyes en el juego. Perdón, del juego en la tienda, igual. ¡Bum! ¡Galletón, güey! Esta era buena, ¿eh? Ah, no, esa es buena. Ah, lo que ya decía era la que salía al... La Zami o el Solis por garaje, creo que era. La Zami, creo que era. Y le mataba el que estaba repeleando justo bajaba. Mira el pixelito, ¿sabes? Ya me contarás las máquinas. Yoink it away from them, but that wasn't really the case. So, if a little bit of a refresher and a reminder when it comes to these map videos, the next map that we will be heading on is going to be Skyscraper, but that's then Ollie, the other side where it's actually... Vale, mapita para... no, rascacielos. ¿Cuándo jugarán en avión? Es que nunca juegan en avión, qué barbaridad. Ojalá. Estaría guay, Nada, pero ganaría el primer equipo que defendiera. Muy fácil defenderlo. En torre, qué asco de mapa, tú, qué barbaridad. Ese es mapa 100% atacante, O sea, 100% atacante, qué barbaridad. Qué bárbaro, tío. That translates whether you're on attack or on defense. The teamwork was fantastic. That's going to be really important too, because the last time that G2 played this map, they lost against Span o Spanda. Spanda. No, bueno, Panda, mejor dicho, perdón. Oiga, ¿alguien sabe cómo? Perdón, ¿alguien sabe cuándo tenemos ya los drops? Exclamación inventario. Le das ahí ves el porcentaje que te queda para tenerlo. Real, te gusta, es tremebundo, Qué bárbaro. Rus, ¿alguien puede ganar a ese chaval? ¿Cómo que Chalet es mejor que Orego? ¿Pero tú de qué vas? ¿Tú de qué vas?
Igual no hay fecha, o sea, no hay fecha para todos cuando se verá. La que es la vecina. Es que ahora que lo has dicho, nada más que voy a verla como Berta. Hola, que se avecina. Vale, con esto guapísimo, Qué asco de música. Qué asco, de verdad. Victories and rounds on the board, and that's what we need to see from them, because otherwise it's going to be a very one-sided affair. I'm enjoying the music. I'm loving the music. ¿Que te gusta la música? Me cago en 10. Aprende tanto. Lo peor que le he puesto una vez y ya se está los cojones. Es que todo el rato igual, no hay más. Es así. Así todo el rato. Qué barbaridad. Is a very long map to get yourself moved around on. It's very shoeboxy. It's, you know, it's a lot of there's a lot of checking your 90s. There's a lot of sort of movements. Matute. Bueno, me ha gustado Matute. Es un nombre muy... Este nombre es real. Es un nombre que aquí ya se ha perdido. Era un nombre antiguo, Matute. De hecho, no sé si teníamos un profesor, un presidente o algo llamado así, Matute. Alguien importante llamado así, Matute. Don Bichón. Yo creo que ganará Ninjas y Pijamas por poco, ya que G2 vendrá confiado. Vendrá confiado y le pegará vosotros 7-2 a las máquinas, ¿no? Mira cómo está Doki. Le suda la vida. No, pero no me gusta nada la elección de música aquí, de verdad. No me gusta nada. Te llamas Matus. ¿Te llamas Matus de verdad? ¿De qué viene Matus? Es un nombre tal cual así, Matus. De Matusalén. Ah, Matute es apodo de Matías. Normalmente. Ah, no lo sabía, ¿verdad? No sabía, tío. Soplo la cara. Yo me llamo Álvaro, encantado, gente. Matus es un apellido. Por la cara, ¿no? Yo me llamo Samuel, encantado, gente. ¿Verdad? Encantado igualmente, gente. Puto Chain of, que Kevin se le da todo menos trabajar, qué barbaridad. Qué bárbaro. Pero es verdad, no, si no digo contrario. Yo tampoco digo mentiras. Qué buena, soy un genio, grande. Creo que fue Castle con Trupe, creo, Ahora estoy en el descanso, ¿no? ¿Tú siempre en el descanso? No entiendo. Parece el presidente del gobierno. ¿Cómo os llamáis, gente? Ahora sí a ver si os digo que os pegan, así con los nombres. Por ejemplo, Ceros es Gabriel. Un Blas bien cogido. ¿En serio? Ah, quitan subsidio. ¿En serio? Eugenio, en tu caso sí, Rogelio, tienes toda la pinta. Sí. Nombre raro, dice, hoy no hay recompensa de R6, ¿no? Sí, hoy tenemos drop de los packs. Hay drop. Álvaro Lechero es Álvaro, Anatolí es... Ah, Anatolí. Nombre muy ruso, ¿no? Muy del este de Europa, ¿no? Gregorio. ¡Ay, Gregorio! ¡Ay, Gregorio! Galán, qué guau. Gregorio Galán. Amador, ¿te llamas Amador? Qué grande, ¿no? Qué grande, ¿no? ¿Agapito? Nah, es mentira. ¿Te llamas Agapito de verdad? Toma esta bomba. Qué rápido ha sido, Y nada, aquí está. No, van a estar confiados. Toma, matraca, toma. Juan Carlos. Un nombre es... Ah, de ahí el JK, ¿no? Juan Carlos de cada kilo para hacerte el guay. Para el niño, para la niña. Qué ataque más clean, ¿no? Imaginas llamarte Juan de Dios. Ay, Juan de Dios está guapo, tío. Tremenda paliza, tío. Juan Kilos. Toma galletón. Van a hacer la ronda perfecta. No porque son unos fraggers, pero wow, qué buen ataque. Hostia, se llama Agapito de verdad. Joder, pues Agapito. ¿Cómo te suelen decir de normal? Aga. Aga estaría guapo, en verdad. Un nombre de Aga. Aga. Porque ya me pito, no creo, ¿no?
No, pito, no. You know what that means? Oh, we're ready anyway. Let's Bastante, just go. sin problema. Leo ambos chats, gente. O sea, para gente que no se preocupe, estoy leyendo ambos chats, tanto YouTube como Twitch. Y además todo en el mismo chat, o sea que no tengo que dar a ningún botón, absolutamente nada, ¿vale? Solo que en Twitch podéis ganar drops de eSport, ¿vale? Los drops de eSport son recompensas por verme en directo. En este caso son packs de eSport, ¿vale? Típicas skins así pochas que todo el mundo las quiere vender, pues esas. ¿A pito te dicen? Qué raro, ¿no? Vamos. ¿No te gusta que te matan? Haga. Bueno, igual Haga es complicado, ¿no? Haga, muy raro, ¿no? Haga. O para decirlo rápido. Yo, ¿cómo queréis que me llamo? Bueno, los que lo sepan, que no lo digan. Los que no lo sepan, ¿cómo queréis que me llamo? Mi apellido es Caramelo. Es cierto. ¿Y el nombre? Lo pone en tu perfil. Bueno, no vayas a verlo, cojones. Verte hoy de la recompensa de Amaru. No, hoy no, la de Amaru ya ha acabado. Ahora tenemos los paquetes, ¿vale? Tenemos paquetes de eSport. O sea, Alpha Pack tenemos hoy. Esteban por la cara, Wenceslao, sí soy. Guillermo, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Sauron? ¿Eres tú? ¿Sauron? ¿Sauron? Se ha quedado el sonido, Sauron. David o Jorge. Jorge se llama mi hermano pequeño. David o Daniel, que va, que va. Tienes que llamarte Juan. Por la cara, Juan, madre mía. Entre que me han dicho que tengo que llamarme Juan y que tengo pinta de haber nacido en febrero. ¿Qué dice, hombre? Mira, mira, mira a la gente. Ahora todo el mundo poniendo el nombre de verdad. Habéis ido a verlo, ¿verdad? Qué chivatos, qué chivatones. Antonio Fernando, le pegas a Samuel. A mí no me rara, gente, mi nombre real es Samuel. Como un famoso, guapo e inteligente youtuber cuyo nombre virtual empieza por BG y acaba por TA777. Pero bueno. Yo soy Samuel Caramelo, él es Samuel de Luque. En fin. Toma galleta. Me suelen llamar qué bueno igualmente. Nada, que te digo, van imparables, Sobre todo me suelen decir o Samu, o Samuel, mi familia más cercana y amigos así más cercanos, Sammy. En plan, lo más cercano tal, así, Sammy. Sí, no, es normal, es normal. Yo lo he dicho, en plan, para la gente que no lo supiera, a ver de qué cara tenía nombre, ¿sabes? Yo me llamo Antonio y me derivan los otros dos nombres que me dieron. ¿Cómo te llamas? ¿Antonio? O sea, no Antonio de sí, sino los otros dos nombres. Totalmente, Bayonder. O sea, creo que de hecho nunca habéis escuchado que alguien se apellide Caramelo. Jamás. Solo yo, obviamente. Y en caso de que sí, es familia mía 100%. Qué buena. Ah, muy bien, vámonos. Mi familia, Sammy, nosotros, Melo. Sí, soy. Yo tengo un amigo que se apellida así. Es mi tocayo. Caramelo, no creo. Álvaro Caramelo, imposible. Mira, el nombre de Antonio es Antonio Álvaro Ariel Rivera. ¿Qué pasa? ¿Le gustaban todas las series que veía? No debe de Caramelo, creo que es portugués, pero no estoy del todo seguro. Que de lo que me mata. Nah, es mentira, chino. Mentira, 100%. No tengo ningún primo que se llame Álvaro. Creo. No tengo ninguno. No, pero es que encima todos somos de aquí, ¿sabes? O sea, no es como muchas familias que es como que cada uno es de una ciudad diferente, tal, no sé qué. Los caramelos, todos en Badajoz, todos. Si es portugués, es el país en el que más caramelos hay. No, de hecho te digo, todos vivimos en Badajoz. Pasa que claro, el apellido es portugués. Posiblemente lo sea, pero es que claro, estamos aquí a 5 kilómetros de la frontera portuguesa. ¿Qué va a cargar un apellido? O sea, es muy raro. Por eso cada vez que digo por ahí el apellido de lo que sea. Ah, pues yo conozco un apellido. O sea, un apellido, perdón. Ah, pues yo conozco un Caramelo. Dice, ¿qué es compañero? Digo, sí, no sé qué. Dice, sí, claro, es mi primo, no sé qué, es mi tío, no sé cuánto. Invado en Portugal, bombardeo en Portugal por la cara, ¿sabes?
No digo nada, pero si no existiera Portugal, Badajoz tendría playa. Solo digo eso. Tomen el dato como quieran. ¿Qué es Fanboy y Adler? No conozco eso. No sé, o sea, la verdad, no sé qué es eso. Chico feminizado. Feminizado. Ah, digo en serio, no lo sé. Entiendo que sí, ¿no? ¿Fanboy has dicho? Fanboy. Rogelio Ollera ahora, tío. No busques eso, no. Ah, un hombre que se dice como mujer. Vale. Por la cara. ¿Cómo se siente probar fentanilos? Por las caras, ¿sabes? Por ejemplo. Entre eso y el hola, me llamo Álvaro, encantado. Todos ahí diciendo, no sé qué yo. Hola, me llamo Álvaro, encantado. Soy alcohólico, ¿sabes? Hola, me llamo Álvaro, tengo 24 años, soy alcohólico. Gregor, lo he visto alguno que otro por ahí. De hecho, igualmente me sentó bien cerrar el directo porque no podía más. Me hubiera quedado dormido y vino bien, la verdad. Hola, Ari, bienvenido. ¿Cómo estás, hombre? Mi compañero de escuela se volvió fanboy. Pero es decir, una persona fanboy es como... O sea, es un chico sí o sí que se disfraza de mujer. Casi. Hola, me llamo Álvaro, tengo 23 años, soy alcohólico. Un chico afeminado, perdón, vale. Es una dama con rama. No, que no lo sabía, no lo sabía. Vale, vale. Simplemente eso, pero ¿es algo que se elige? O es como, por ejemplo, oye, pues eres homosexual y te gusta tal. Me refiero, a eso me refiero. Que no sé qué es fanboy, no lo sé. Es decir, yo puedo ser fanboy, que no sé qué es. Se elige, vale, a eso me refiero. Es decir, que yo ahora mismo digo, ah, pues me apetece vestir con falda, me apetece, yo qué sé, maquillarme como una chica y tal. Entiendo, ¿no? Que no lo sé, tío. No sé qué es. O sea, lo he escuchado, eso es cierto, lo he escuchado muchas veces, pero bueno, más o menos sabía el contexto, pero no... Ah, tú no serías un travesti, serías... Ah, no, vale, no, tú no serías un fanboy, serías un travesti. La caramela, pues sabes, mámame la tontera. Mike Darina, gracias por la suscripción, compañero. Es decir, entonces, vale, la diferencia entre un travesti, por ejemplo, y... sí, bueno, un travesti o una persona... Sí, un travesti. Y un fanboy es la feminidad, ¿no? O sea, un fanboy es femenino. Vale. No puedo escribirlo sin temer a que me permaban en Twitch. Vale. Vale. Yo tenía un muchacho, o sea, tenía un muchacho por la cara, ¿no? Tenía en el sótano guardado. Tenía un amigo en el instituto que era muy afeminado, tío. De hecho, cuando lo volví a ver hace un par de años, se lo dije, tío, digo, yo pensé toda la vida que eras gay, tú lo así, ¿eh? Y no, estaba con novia, tal y cual, y dice, no. Digo, yo pensaba que era gay. Digo, no se ofendió, obviamente, porque éramos colegas y tal, ¿sabes? Bueno, pero era un chaval así muy afeminado, muy tal. Podría ser un fanboy, pero lo he hecho, ¿no? No, pero no afeminado, era rasgos físicos que tenía, muy eso, muy afeminado, pero no. Ahora, paramos de hablar de fanboy y hablamos sobre política por la cara. Chistu dice, ¿dan el momento de recompensa? De normal sí, pero puede tardar hasta 2 días, hasta 48 horas. Bueno, gente, dejamos ya de hablar de eso, que ya se vuelve raro. ¿Ves? Mira, siguiente pregunta. ¿Te gustan los prepucios? Por la cara, ¿no? O sea, por la cara, tío. Por la cara. Ay. Pues en verdad el de Alemania con bigote era solo ordenado. Ah, carísimo, tío. Ay. En fin.
Sigue por aquí, Gary. Ay. Con RGB y con tirasles por si acaso. Tía, me estamos perdiendo el partido, gente. Claro, no, mucho. Uy, eres bueno, sé que jaja, sí, pero luego pegáis aquí todo el rato hablando de eso, como gusta. Lo que os encanta. Tenéis Discord. O vas a hacer cosas. Es que lo he hecho es para hablar para lo de ayer, tío, un poquito. Digo, menos mal que corté, porque si hubiera pasado algo me hubiera quedado dormido. Esta mañana dice Ángela, claro, me puse alarma a las 8 y a las 9, como de costumbre, para levantarme, sacar a la perra y tal, y todo eso. Ahí va, tenía que ser. Eso es mierda. Y eso, tenía puesta la alarma a las 8, ha sonado la alarma. Bueno, no lo cuento. Buen día. Hola, Caramelo. Hola, buen día. Sí, todo bien. Todo destrozado, todo, te digo, he terminado como el culo. Fatal. Sí, ya veo. Me da cosa. No pasa nada. Que lo he dicho, que menos mal, por un lado, me alegro de cortar ayer, o sea, te lo prometo. Porque si hubiera pasado algo, seguramente me hubieran podido banear porque no hubiera podido estar. O sea, dice Ángela que, claro, sonó la alarma a las 8. Y yo pensando, digo, bueno, suena. Claro, me he levantado a las 9 menos un minuto. O sea, me ha dado por mirar el móvil, eran las 9 y justo ha sonado el móvil. Digo, hostia, qué casualidad. Digo, hostia, no ha sonado la alarma a las 8. Digo, qué raro. Digo, bueno, si ha sonado, digo, no creo que haya levantado Ángela, porque me hubiera despertado. Grande Raiden. Y eso dice que sí, dice que la alarma sonó, pero que no me desperté. Y de hecho que me estaba en plan así zarandeando, empujando y nada. Y dice que saltando encima mía que tampoco me despertaba. Digo, wow. Sí, no, por eso, o sea, si me hubieras escrito un WhatsApp no lo hubiera escuchado, mi corazón. Claro, que ten en cuenta que es que he dormido. Es que habré dormido 12 horas en 3 días, Es que he dormido un poco, tío. Sí. Más que nada por eso. Porque una cosa es dormir, no, bueno, igual he dormido sí, 2 horas ahora, 2 tal, no sé qué. Es que, pero que te levanten en plena, digamos, en esa fase REM, que es la fase más profunda del sueño, es como. Sí, obvio. Y yo te digo, estaba reventado. Me he despertado fatal. Y ya, claro, ayer ya fueron 2 veces. Una a las 12 y algo. Y otra a las 2 y algo. Y ya digo, es que otra vez me mata, tío. Yo no puedo. Porque además es algo que no se puede controlar, no puede saberse, ¿sabes? Sí, obvio. Pero me ha sorprendido eso de Ángela. Digo, claro, ha sonado la alarma de las 9 justo un minuto antes de. O sea, un minuto después de despertarme. Y digo, qué raro, digo, una sola alarma. Y luego ha venido aquí Ángela y me ha dicho, no. Digo, si es que la alarma de las 8 dice que no se ha escuchado. Dice, me ha despertado a mí. Yo estaba empujando porque me estaba molestando la alarma. Estaba zarandeando, no te levantaba. Y dice, me he puesto a saltar encima tuya y tampoco. Digo, en serio, estaba full. Estaba descanso. Vos te lo tomás muy bien encima, si fuera yo, había enojado. No sé. Pero dejando eso de lado, ¿estás bien? Sí. Tengo mucho cansancio físico y mental, pero bueno, yo creo que es normal. Es como si hubiera hecho yo las 12 horas de noche. Es que te digo, me duele así un poco la cabeza, típicos pinchazos así, a lo mejor de no dormir o algo. Pero bueno. Sí. Y digo, bueno, no pasa nada. Digo, hago las horas por la mañana y tal. Y veo que no haya drops para confirmar. Y hago ya un poco de vida normal el día de hoy. Luego más tarde a lo mejor tal, pero duremos un par de horas, lo que sea. Ha sido acabarse el drop de la 1:30 de Amaru. Y a los 15 minutos empezar el de los Alpha Pack, tío, hostia. Muy bueno. Ah, ¿tenés al final? Sí. Sí. O sea, es una barbaridad. Sí. Una locura. Si no me hubiera ido a dormir, me hubiera ido a dormir un ratillo. Pero sí, la verdad. Claro, y lo he visto por el Discord, que tenemos un Discord aquí de lo de creadores de contenido, del partner de Ubisoft y tal. Y lo comentaron, no sé cuándo fue, pero como nunca lo veo, lo dijeron. A ver, te digo ahora. Aquí no era. Este no era, a ver si lo encuentro. Ayer a las 11. Mira, si lo hubiera visto ayer a las 11, lo dijeron, pero nada, como no veo ese disco.
Dijeron eso, que tenían... hay 426 canales que dan los drops. Yo ni lo sabía. O sea, al menos esto, dice, me han pasado 427 canales. ¿Qué tal? La persona que lleva todo esto. Puede que sea tu conexión, a mí me va bien, Uy, ya son 2 personas. Va mal Twitch. Oh, mamá. Se congela. No debería, a mí no me ponen nada, pero a saber. Ah, ya sois bastantes. Pues puede ser que vaya... Puede ser que sea Twitch en tal. A mí me afino. Claro, pues tiene que ser Twitch. Cuando uno es level y otros mal es porque es Twitch. Porque si me fuera mal a mí os iría mal a todos. Diría que sí, Raiden, sí. O sea, JK Raiden, sí. A mí bien. Pero he dicho, si no, recargad la página, Caramelo Twitch está petando. A mí me va bien, Sí, a mí. De hecho, es que si no me fuera bien, no podría. O sea, no estaría yo viendo el directo ¿Hay algo importante en Twitch? Hay veces que cuando hay algo importante se puede caer, pero... No parece haber nada. Pues... Bueno, pues no sé la verdad. Ay, que eso, que no sé, entonces vamos a tener drop hasta el día 3 de marzo, entonces muy bien por un lado, y por otro, pues claro, al no esperarlo no sé cómo hacerlo. Pero claro, por ejemplo, Flor, ¿va a poder dar estos drops? No lo sé. Pero claro, yo tenía pensado hacer esto. El 18 ya el siguiente, el 22 y tal, pero claro, si están... ¿Sabes? Claro, también es otra putada porque es eso. O sea, es que no quiero el tener que otra vez. Necesito descansar, tío. Sí, obvio, sí, levantarte así de noche, ¿no? Sí, vos, ¿no? Sí, eso pasa. Yo no sé si se le ocurre algo. Ayer apenas terminó esto, también me quedé un poco. Me quedé medio de mal humor, ¿viste? Y me fui. Sí, no, a ver. Claro, normal. Sí, a ver, normal. Y me imagino que así que, y después se quedaron ellos, así que no sé si se les ocurre algo. Claro, es que me dijeron el día anterior no que tengo ya ni idea, estaba solucionado el tema de los... El que se le craseaba el PC, el juego y tal, digo. Y en eso otra vez digo, hostia, ¿sabes? Sí, no, a ver, Antonio, no, me refiero que todo esto lo hago porque me da la gana, si no estoy obligado a nada, ¿sabes? Pero pudiendo hacerlo, es decir, si me dicen todos estos días, oye, vas a tener desde el día 10 sin parar hasta tal día, perfecto, me organizo todo y todo guay. Pero a mí, te digo, a mí lo que me está fastidiando como tal es esto, el levantarme de madrugada, ¿sabes? Cuando no tendría por qué tal como usted me estaba dando entero. Sí, te entiendo. Digamos, me está suponiendo más de lo que realmente me reporta, ¿sabes? Como uff. Porque al final lo he dicho, valoro mucho el sueño, tío. Mis horas de sueño. Sí, yo igual, Sí. Me pongo mal humor si no duermo yo. Así que te entiendo perfectamente. Me tengo un glaciar. Seguro que no lo ha comprado 70.000 créditos. Pero te he visto hoy lo de los glaciares, se ha vendido bastante bien, Por lo visto, la última venta de la escopeta de la Super 90, la Frost, a 6.000 creo que ha sido. Digo, hostia, es un buen precio para escopeta. Ah, sí. Sí, me he puesto a comprarlo, a visitar, pero no parece ser que no. Porque es la más barata que está y luego a partir de ahí todo a mínimo 10.000. Digo, si lo compras 6.000, 6.500 la escopeta esa, la vendo para el doble. De gratis, El Tajarinas, qué guapo el nombre, ¿no? El Tajarinas. Creo que aquí en Badajoz había alguien llamado así. Bienvenido, tío, gracias por su suscripción, tío. Es verdad, a partir de mañana Ari la gente va a poder vender otra vez, lo que compró. Ya pasan con los 15 días. Es cierto, es verdad. A partir de mañana lo he dicho, en la tienda, al pasar 15 días, la gente que compró cosas los puede poner ya a la venta. También te digo una cosa, lo venderán mucho más caro de lo que lo compraron, entonces no será tan tal, pero bueno. Sí, yo pensaba eso. Sí, no sé qué ocurre en Twitch, gente, no sé. O sea, es Twitch a nivel general. A mí me va bien. Ari también, Rey también. Voy a decir por zona. A los que os va mal, ¿de qué parte sois o de dónde sois?
Espera, ¿nos van a devolver lo que hemos vendido? No, canción sangrienta, no. Para que tú lo sepas, hay una regla que te dice que cuando tú compras algo, si quieres volver a vender eso que has comprado, por ejemplo, para revenderlo, tienes que esperar 15 días, ¿vale? Por eso he dicho que mañana se hacen los 15 días y la gente que ha comprado algo para luego revenderlo, mañana ya puede hacerlo. Estoy en Alicante, México... Nah, entonces nada, entonces no... Digo, igual son todos del mismo país, ha pasado algo y lo que sea, misma zona, pero no. A mí me va bien, estoy de Andorra. Un andorrano. ¿Eres andorrano? ¿O eres... que te has mudado allí? Sí, Soquito, vaya mierda, ¿no? Yo creo que mañana bajarán los precios. Al revés, mañana subirán. Los precios creo que bajarán cuando todo el mundo tenga acceso a la tienda. Sí, seguro. Andorrano, qué grande. Qué guay. Sí, pues no sé, o sea, no sé. Es que claro, digo, vale, si muchos son de tal país, igual puede ser por la misma compañía de telefonía o algo, pero no. Si me aparece error 2000. Vancelini hizo una pregunta. Una vez te registres ya estarías. Para el tema de drops, dale exclamación drops, lo ves todo, ¿vale? Tienes que vincular tu cuenta de Twitch con Ubisoft. Ves los directos, o sea, las horas necesarias en mi directo. Ya me va bien. Es que he visto y digo, wow, yo qué sé, están haciendo una movida de estas del típico Ibai o... que son cientos de miles de personas, millones de personas y se peta. Y está viendo que por lo visto durante los... O sea, si hay Invitational, hay que ver Invitational, ¿sabes? O sea, no se puede... O sea, no puedes estar jugando si tienes los drops, tienes que estar viendo el Invitational sí o sí. ¿Y si no hay nada? Entonces sí puedes jugar, es lo que intuyo. O sea, ha dicho que mientras esté en Invitational hay que verlo. Ok. Igualmente está viendo que, por ejemplo, hoy el último es a la 1:30, pero son al mejor de 3. O sea, mínimo hasta las 12 de la mañana no acaba. Vale, ¿quién ganó el día? ¿Quién ganó el partido de antes? O sea, me refiero de Wolves y SSG, ¿quién ganó? ¿Y tú qué tal, Dari? ¿Has dormido bien? Sí, porque me dormí temprano, ¿viste? Sí. Me dormí a las 12, por ahí. O sea, la hora que me fui yo a la cama. A los 10 minutos digo, me cago en 10. Habré jugado una horita más con amigos y ya me fui después. Pobre, una cosa. Ya, pero bueno, y además te digo, ¿qué timing tienen, tío? Es justo, me meto en la cama. Ya, siempre me quedo como un poco más diciendo, venga, a ver si me llama para no tener que... Nada. Meterme en la cama a los 10-15 minutos. Qué barbaridad. Menos si en el pack me toca un Black Ice, me suscribo. En este no puede tocar un Black Ice. Son skin de eSport. O sea, son exclusivas de eSport. Well, a lot of verticalities you have to worry about currently as Doki is putting down some shots, and it looks like they might want to go from the exhibition wall as well, but it's being held off by Ganas PlayStation Gaming. Pero entonces remontó, ¿no? Porque iba perdiendo 3-1 contra Wolves. Escucha bien. Galletón. Tiki tiki tiki. Cita 5, me ha gustado entonces. Tengo una duda, te la espero WhatsApp, ¿sí? Sí. Ahí. Mira, justo me ha hablado Raide. No, Londo, que es una bestia. Think how long the buck was working on the back of the table because of Benja. And he never left the room. Segundito, voy a ver. No sé quién es Brownie James, no sé quién es. ¿Quién es?
Also sure, you need to be on that top floor at the moment that the diffuser needs to go down. And when you No sé quién es, la verdad, no sé quién es Bronny James, la verdad, sorry. Ah, el hijo de... Ah, es el hijo de LeBron James. ¿En serio? Wow. ¿Quién ha hecho que juego con él? Spoiler. G2 able to punish that one more supremely. Qué guapo, ¿no? ¿Verdad? We find ourselves Qué guapo, obviously ¿no? a bit more back and forth than we were in the previous map. I think Es como, pero en verdad, es algo raro, pero en verdad es como algo bastante normal que a la gente que es famosa le gusten los videojuegos, ¿sabes? Y que casualmente le guste el videojuego que tú juegas, ¿eh? Es como Neymar. O sea, o Messi. Bueno, Messi no sé si juega algo, ¿no? Pero No creo. no, ¿verdad? Que no veo a Messi O jugando veo un nada. tipo, es que a Messi lo veo un tipo grande, yo no lo veo jugando. Yo tampoco, lo veo como estando parado en una silla y sin hacer nada, todo el rato así. Sí. Y cuando se levanta, venga, voy a jugar fútbol. Voy a jugar futbolito. Pero el Neymar... Cuando era más joven sí jugaba a la Play. Sí. Hay videos de él, pero ahora no creo. Pero Neymar con el counter. Se lo he dicho, el... No, es cierto. Que yo he visto eso, vídeos y directos de Neymar jugando y como no te lo esperas, ¿sabes? Ah, Neymar sí. Sí. Y claro, si a Neymar le gusta el counter y hay canales de contenido de Counter Strike, pues es bastante normal que puedan jugar juntos. El FIFA con el Kun Agüero, sí, todo eso, sí. Es Como viste cuando Neymar apostó y perdió $1 millón y como que no le importa y le nada. da igual, como que sí, se rían. sí. Sí. Es como, Wow. Sí, venga, siguiente, ¿sabes? Sí. Bueno, por ejemplo, De Gea, el portero De Gea, también juega Sí, en la R6, también tiene un equipo en R6 y tal, ¿sabes? Bueno, no sé si es dueño o es socio mayoritario de un equipo de R6. Está No, guapo, creo que es dueño, ¿eh? ¿Dueño? Sí, creo que sí. Claro, yo no sé, digo, dueño o socio mayoritario, o sea, que tienen la mayoría de... Sí. Pero es algo normal, pero te sorprende, como, hostia, qué guay, ¿sabes? ¿Cómo se llama mi info? Que estamos hablando de jugar R6 y me dice... Oye, Melo, ¿nos jugamos un R6? Sí. Y yo en plan, bueno, vale. Venga. Pero es raro, es normal. Ah, pierde el WhatsApp. Ah, me ha escrito un WhatsApp, pero no es un WhatsApp, ¿no? O es un Discord. No, sigue escribiendo. Ah, vale. A ver, lo que podemos hacer es otra cosa. Y esto creo que... Podemos hacer otra cosa. Es que si lo hago así, Raiden... Es que no, así no es, esa no es la mejor manera, tío. ¿Sabes? Porque si yo le doy la cuenta a Flor, no podemos estar los dos en directo a la vez. ¿Sabes a qué me refiero? O sea, yo tendría que cortar. Y ya me jode cortar, ¿sabes? Luego creo que es sencillo, ¿eh? Puedo daros con el Team Viewer, creo que se llama. Que literalmente esto creo que lo he hecho, lo podría hacer Ari. Y lo que hace es que se mete directamente en mi ordenador. Controla mi ordenador. ¿Ah, sí? Sí. Tienes, vamos, es un programa. Que eso, lo tienes una ventana aparte. Y controlas todo mi ordenador. O sea, te doy acceso y tal y controlas todo. ¿Sabes, Raiden? No siempre estás viendo. Vale, sí. Creo que se llama Team Viewer o algo así se llama. A ver, Antonio, voy a ver qué es esto. No digáis filtraciones ni nada, ¿vale, gente? Tengo filtraciones y tal en directo patrocinados por Uri y nada. Son caca. Ah, vale, no es esto. Sí, lo de... Qué guapo, en verdad, solo. Sí, es lo de LeBron James y todo eso, vale. Es chulo, en verdad, está guapo. Está chulo. Trejito dice, ¿me meto al juego para canjear el pack o qué hago? Si ya habéis visto, gente, las 3 horas necesarias para el drop, así para el pack,
Lo que tenéis que hacer es reclamarlo. Reclamación inventario y ahí os aparece. Pone reclamar ahora. Igualmente hay un plugin en Google Chrome. Oh, qué buena gente. Hay un plugin en el Google Chrome que te reclama automáticamente todas las cosas. Te reclama los puntos del canal sin tener que darle tu cada 2x3. Y es legal aquí en Twitch. Yo lo tengo y lo he hecho. Cada vez que veo un canal de alguien me reclama automáticamente los... Bueno, lo tengo, pero no lo tengo... O sea, lo tengo, pero creo que no lo tengo puesto ahora porque formateé y no le di a la opción. Está súper empatado esto, ¿eh? Ah, son dos diarios también. Wow. Sí, son 2 horas para el primero y 4 para el segundo. Y están contando los dos. Buena pregunta, ¿eh? A ver, yo había supuesto que sí. Sí, están contando los dos. Vale, entonces sí. Entonces, vale. Entonces, como había supuesto. Vale. Vale, entonces en Fíjate, 4... ahí te escribí. Vale, después se ha hecho en 4 horas, tiene los 2. Vale. Claro, es que según cómo estaba puesto, era bastante lógico. Se mata Vale Lesion, se mata, se muere. Claro. Según cómo estaba escrito y redactado, tenía toda la pinta que era así. O sea, que era uno tal y otro tras no sé cuánto. O sea, no era como un... Y otro después de tantas horas, no sé. Vale, perfecto entonces. Gracias, Joaquín. Maybe Muzi was a drive on that. They're a nook. Yeah, sometimes with the change of grenades, less so. Nowadays, there it is, the pop round, and here's the accident. Es que yo por eso te digo, Ari, yo ahí no sabía qué decirte, la verdad. O sea, por ejemplo, mira, me voy a botar un momentillo en el directo, así te digo. ¿Y yo puedo hablar? También no me escucha. Okay. Not expecting the second and thus the team kill coming in at that moment in time is what it is. It's just small mistakes happen like that, and now they just need to reset themselves and prepare themselves for exhibition, which of course was won by G2 as well back in round 7. It was, and where I sort of, you know, had questions, or not had questions, had moments that didn't quite work for them. They realized that as well. NIP, they're not going for this box. No, pero pregunto por vos. La voz, eso... Ah, ok. We have some of that direct drive, but the Muzi Nomad role gives me the idea of they want to take full top control. They want to just get those doors cemented, whether you do it on sort of black stairs or main stairs, or you pull it one level closer. You can cement 2 doors and they rotate on towards Geisha or make up it if they take that option on drive. Bueno, te voy contestando despidiendo, ¿vale? A sort of carte blanche there of protection, you know, almost shot on the approach. I was just A going ver. to ask how hard ¿Sabe leer labios? Creo que Manjura es una especie de nave extraterrestre. Tía, como han hecho todo, han abierto todo. Han abierto todo, They will be potentially spotted, or at least they know it's been cleared out as soon as the Valkyrie camera does get destroyed, and that will alert players. Claro que son 2 diarios durante... Espera, vamos a hacer cálculos. Well, there's trouble, and his name is Doki, and he's able to take care of Psycho. They've lost the IQ. Son 10. Son 16 packs, si no recuerdo mal, O sea, si ahora mismo no estoy sumando mal, son 16 paquetes los que se pueden conseguir. En total. Es mucho, Hola, Ezequiel, bienvenido. Ah, qué pena. Vale, un segundillo. The other second story, Alamo can pull it back towards these other choke points and keep the man advantage, which they do. I think Doki went a bit too aggressive there, maybe around those boxes, right? You missed the first opportunity for the gunfight, leans back in, gets taken out afterwards, you lose Virtue. Suddenly that 5v2 you were in turns into a 3v2. And, you know, there was no pressure even on the side at that point, so you could have just fallen back. If this turns around, that's the moment where it goes wrong. We don't know if that's the case, but that's the moment you would be looking at that point. But as Benja is setting himself up on the next choke point, it is a Dragon that is slowly but steadily being taken under control by Muzi. He's cutting off the angles with those air jabs to make sure no one's going to be leading back into that room from the defense. The huge part of this is you have two players on NIP that are between them 23 kills. Bueno, o sea que yo te quería preguntar primero a vos, después yo lo hablo yo. Sí.
A mí me da igual, ¿sabes? Ok. Ok, gracias, listo, gracias. No, gente, y estos paquetes ninguno son de Black Eyes ni nada. Estos paquetes son de eSport, ¿vale? Toma, estos son exclusivos de los eSport. Aquí te van a tocar cosas que solo tocan en los eSport, ya sea skin de... Bueno, pues skin, ¿vale? Tema de Pro Liga y todo esto. Bueno, no Pro Liga, porque eso ya no está. De ese estilo. ¿Por qué se le deja de oír, gente? Porque me muteo para hablar una cosa en privado con Ari. O sea, por eso a él le escucháis de vez en cuando decir, che, sí. Y esas cosas. Va a tocar que es skin de armas, amuletos, uniformes, que cabeza, etc. Todo el tema de esto. And that means that we do need to see a bit of a change from G2 to make sure that doesn't happen again, so they're ready for this. No, Raiden. O sea, no, dice, igual yo no me emocionaría porque una vez lo dieron solo por un día. Es que lo han confirmado por Discord, el Discord de los creadores que tienen todo esto, lo han confirmado. Que hay 427 canales o personas que tienen como tal el acceso a todos estos drops. Que tendremos todos los drops y tal. A mí me parecía raro, la verdad. Es decir, que empezamos los creadores de contenido, los drops del 10 al 13. Y luego el día 13, que es cuando se empieza el Invitational, los creadores no tienen drop. Es absurdo, ¿sabes? Es como extraño, ¿no? Pero bueno. Sí, Educamps, sí. ¿Ya no puedo reclamar la skin de arma de Amaru? Pero no, tío, o sea, hemos estado 3 días, sin cortar prácticamente. De verdad, tiempo hubo, Joder, tiempo hubo, tío. Nos faltan son ganas, Sí, Chenov, sí. De hecho, que vamos a haber tenido, o sea, a nosotros nos dijeron que era desde el 10 hasta el 13, luego el 18, el 22, del 23 al 25 y del 28 al 3 de marzo, ¿vale? Eso eran nuestras fechas oficiales. Ayer, por lo que sé, hablaron por aquí, esta mañana lo he leído, que además de tener eso, vamos a tener del 13 en adelante los paquetes de Bravo, los paquetes del eSport. Igualmente, mira lo que dice Raiden. El día 18, otra vez el de Amaru. El 22, otra vez, por si acaso. No, Gregorio no. Si estoy en diferentes canales de Twitch, ¿puedo bajar varios drops? No. Es uno y si te vas a otro sigue sumando, pero no se te acumula. O sea, no es acumulable a varios drops, ¿sabes? Es decir, no porque tengas 4 de estas abiertos a conseguir 4 drops extras, ¿sabes? No vas a tener uno sí o sí. Probe, no. De hecho, no se sabe nada. De hecho, no. Creo que no han dicho nada. A mí primero no me han dicho nada. Pero 6-4 ya, no me he dado cuenta. Es decir, intuyo que hay, porque siempre hay todos los años y tal, pero no recuerdo si ha habido algún tipo de nada o han dicho algo, no recuerdo. No, ya era hora, no, Álvaro, joder. A trabajar, qué feo, Ya era hora, Igualmente, profe, han dicho esta mañana, o sea, varias personas que se han pasado igual, que han visto el tema de, han reclamado el drop y tal, que no se lo han dado. Lo típico. Sí nos preguntaban ayer también, sí. Lo tenemos jodido, gente. Mapita para G2. Ahí lo tenemos, mapita para G2, amigos. No para uno tiene que hacerlo. Nada, la mira esa. ¿Quién es la mira? Es uno le sabe. Si hubiera sido Doki, ya hubiera estado en la espalda de este. Muy buena. Encima podemos hacer predicciones. Lo aposté por G2, Yo sí. En el Softback. Sí, también. Yo creo que es normal. G2 es el más guapete. ¿Eliminados ninjas? No, que va, esto es fase de grupo. Al final de aquí va a haber un primero de grupo y un último de grupo. Lo pueden seguir. Se viene. Yo soy mi propio jefe, yo elijo mis horas. Me dejo el día libre para ver al señor Caramelo. Grande el tío ahí, así me gusta. Bueno. Y segundo.
Dice Chichi, gracias a todos a mí. Todo gracias a mí, claro que sí. Sí soy absoluto, sí soy. ¿Qué juego ahora? Y hay que ver en qué canal, o sea, en qué esto lo vemos. Porque están haciendo varios en los mismos. A ver. Eres jefe de taller con 23 años. Ah, bueno. Tremendo, ¿no? Sí, sí. El tío. Qué grande, ¿no? Pero entonces tú, ¿fue heredado o lo que sea? ¿Ascendiste o lo abriste tú directamente como tal? ¿O fuiste un mente tiburón? Sí, herencia, yo que sé, que a lo mejor su padre o su tío, algún familiar y tal, o fuera suyo y tal. Trabajara desde los 18 años, cositas así. Iker, acabas de llegar, no te preocupes. Aún quedan muchos. Es todo el día, hasta las 2 de la mañana hay partidos. No, mentalidad de tiburón, qué grande. A ver. Thank you so much. Thank you. All right, let's head straight into it. Thank you, Hap and Fluke. We do appreciate it. Let's. Yeah, that's right. That's the Marcos, puede tardar hasta 2 días, pero es raro que no te lo den al momento. It's been like the first One best of three. best of three, and it was a dominant one. Like it was actually really dominant. This is not game hours, but I want to start off with saying congratulations on the win. A phenomenal performance because we had a lot of doubts. Busqué trabajo y me contrataron y me vieron con potencial. Mi padre tiene 45 años de mecánica y él es su propio jefe, que grande, otro mente tiburón, Taller y he aprendido mucho, claro. Pues muy bien, ¿no? Qué guapo, tío. Claro. Sí, normal. Voy a buscar quién es el siguiente partido. ¿Cuál es el siguiente, gente? Rainbowsixsiegecollection. You know, it shouldn't have been there. Our focus is here. So after that, we kind of reset. Scrums weren't going well at home. We came to Brazil, and we got kind of wake up call. To all the teams here, they're playing so different to what we are used to back home in Europe. So we are like really. Vale, voy a quedarme la página abierta. Bueno, en verdad, desde el marketplace se puede ver. Pretty much. So I think if we didn't have that bootcamp, we would have been maybe a different story today. But yeah, it was really good bootcamp. So calendario. Sí. Vale, ahora vendría Dark Zero o. Vale, Dark Zero GK. Vamos a ver a Dark Zero, que es Spoit, que está ahora en este equipo. Le digo Spoit, Polo. Así que va muy temprano, ¿no? Va muy adelantado, ¿no? Vale, vamos a poner GG Dark Zero. The comms on your team. It was really good to hear that there was, you know, usually you're known as a very whooping and a hollering sort of team, and there was time. Tienes que molar que hagas, que tus padres tengan un negocio y que tú te prepares para liderarlo y que te guste, claro. Lo que pasa mucho, por ejemplo, con familias que tienen así, yo que sé, que trabajan en el campo y tal, y que van a dejar eso a sus hijos, igual sus hijos no quieren trabajar en el campo, o quieren trabajar en ese sitio y tal, o no quieren ser empleados de tal tienda, o sea, no quiere ser el jefe de la tienda, tal. Vale. Voy a poner un segundito. So I think the key for us was finding like who can talk and who can't talk type of thing, because like the comms used to be really cluttered, so too many cooks in the kitchen. Oh, we've heard those on Twitter. Yeah, too many cooks in the kitchen. So I think we got that down to the T today. So keep it up for the rest of the tournament. Vale, Dark Zero. Contra ya predicciones, ¿vale, gente? So when it comes to coming to Brazil and having the bootcamp, what exactly makes a bootcamp successful or not? I mean, we've seen in your performance, it was clearly successful, but as a player, for you individually, what is the definition of... Vale, gente, ya podéis apostar para el siguiente partido. I think first of all, like, you need to get the good practice in. I think that's a key to every team's success. But like for us, we did a lot. Dice, ya no quería seguir estudiando y mi padre me dijo que no querías estudiar, te vienes a trabajar al taller conmigo, como debe ser. Como bueno, hombre. ¿Sí? Al taller. That was really fun. And I mean, it gave us a good mood, you know, like we weren't stressed. Like, so I think that's a big thing, taking the stress. O quiere estudiar, a trabajar. Went to Carnival as well? Didn't go to Carnival. No, Jesús, no, que va. So we would try hard and thanks. We would try hard and when Carnival. Y además, bueno, te gusta, pues ya está, Chino. Álvaro, tío, ya está. El día que tenga un coche
lo rompo para llevarlo yo de detalle. Va, me arreglo esto. Muy bien, Caramelo, ayudando. Exacto. Me pego un, de hecho, me pego un trompazo contra el garaje si quieres. Ah, bueno. Así no ve que pagan ni la grúa siquiera. Sí, sí, avísame, no te vas a poner en medio que encima te voy a pagar una multa. Te hago descuento. Venga, va. Raiden, te voy a pegar en la boca de los dientes. Así o así. Y ahora que con Raiden. Dios mío, siempre se porta mal. Siempre. Hostia, full esto, A ver, creo que si puedo poner el disco ahora. Vale, te he puesto eso ayer y por si quieres verlo. Mientras y tal. Vale. No sé si irá lagueado. Esperemos que no vaya lagueado, la verdad. 15.000 habéis metido. I think for NIP there was a spark of momentum, right? There was a few attacking rounds that they really seemed to have their things down, or defending rounds, and then that little rush take. Pero fíjate, gente, hoy era el día que comía con mis padres, que de hecho los martes son cuando como con mi familia y tal. Y claro, no he podido por todo esto. A ver, yo creo que será aquí donde veamos el tercero. El otro la verdad es que no me interesa demasiado. O sea, está bien, Diplugia y tal, me interesaría verlo, me gusta, como el típico equipo así humilde, sabe que dices, ay, sabes que no va a ganar, pero quieres verlo, ¿sabes? Pero viendo dárselo, que juega al bolo. Something really interesting that I also want to talk about is the fact that literally just now the interview that we had with Doki, I was like, we had a lot of question marks of you guys coming into, and he goes, same. So it feels like 166 Spacey Wolves. they showed up with so much confidence. Potentially it wasn't even there coming Vale, para cuando empiece el partido este, o incluso aquí, voy a sacar perra, 10 minutillos. Si no, es que no va a llegar a sacar perra. Entonces cuando armamos el equipo, Caramelo. ¿Equipo qué es? Ah, ¿en competitivo? Nada, acá. Me gusta así, la verdad. Estoy muy contento como estoy. Estoy muy contento con mi enciclopedia, la verdad. Hola Mariano, bienvenido. A mí me flipa eso, Iglesias, tío. Se me imagínate en R6, lo estuvimos hablando creo que ayer. En R6 que sacaran unos alpha packs que fueran literalmente solo que se pudieran comprar con créditos R6, solo con créditos R6. Al estilo del Counter, igual. Pero tocan cosas muy buenas, ¿no? Sí, que tocara como que 2 o 3 cosas muy buenas y otras 7 o 8 muy malas. ¿Sabes? Lo típico de si te toca es como 20 veces o 100 veces lo que te ha costado. Sí. Y si no, pues una mierda, ¿sabes? Como, está guapo, me encantaría. Me dabas aquí los billetes. Billete. Sí, Daniel en su momento. Pero nada, algo nada oficial ni nada importante para ese estilo. Como watching. No va acorde. Es que no sé por qué le pasa esto aquí. Hace muchos años. Bueno, igual no tanto. 4 años. 4 años. 4 o 5 años. Creo que fue antes de la pandemia. Pues no estaría mal, pero lo del Marketplace, ¿no crees que R6 va a perder dinero? ¿Que va a perder dinero? Si realmente se queda un 10% de todo. De hecho, ganan. Sí, están ganando, ¿vale? Sí. O sea, los que están perdiendo son los jugadores, que están perdiendo un 10% de todo lo que tienen. Sí, está todo pensado, gente. O sea, ¿vosotros creéis que ellos van a hacer algo para que ellos pierdan? Obviamente no, o sea. Pero tenéis en cuenta que ellos lo que están haciendo con esto es que del mercado se retire un 10% de todos los créditos R6 que haya. ¿Para qué? Para que se sigan comprando más. Sigan comprando, ellos ganan. Encima van quitando un 10% siempre. Está perfecto. Claro, sí. ¿Tú crees que a ellos por ejemplo, los que hicieron los glitches
jugadores estos del paquete de Doctor, o sea, los del evento de Doctor Curse y tal, que sacaron decenas de miles de créditos. Para ellos han ganado, pero es que R6 les está quitando un 10% cada vez que hacen algo, ¿sabes? Claro. Está haciendo que la gente cada vez tenga menos. No, en plan, no, pues yo he vendido no sé qué ya, pero el que ha comprado... Bueno, no, de hecho el que ha vendido le han quitado un 10%. A mí me parece... El media hora vuelven, ¿eh? ¿Qué has dicho, Dari? Perdón, no te he escuchado. Ah, que el media hora vuelven, podrías ir ahora. Sí, nada, sí, voy a tardar 10 minutos, sí lo voy a tratar. Que sí, ahora vengo, pero todo. La música que han puesto esta temporada malísima. O sea, está guay, pero la que viene ahora, madre mía, qué asquerosidad, la verdad. Al menos ahora han puesto esto. Antes, ahora ponen 30 minutos de cooldown, han puesto 10 minutos. Y luego después de los 10 minutos, otros 10 minutos. Después de los 10, otros 10, digo, chacho. Yo tengo skins valoradas en 100.000 créditos. Pero, ¿valoradas por quién? ¿Por el chaval que ha pasado créditos de una cuenta a otra? ¿O valoradas en que se venden todos hoy en día así? Porque si es así, no hay skins tan caras. No, esta música está bien, esta música está bien. Si no, la que es una mierda, la que va a venir ahora de esta. Es una mierda. Se está soñando mi perra. No está tampoco. O sea, eso lo veo. 自分はスカーズの中で IGL っていう役職、インゲームリーダーっていう、まあ、キャプテンシー、指示出しとかを、する役職を、やってます。うちのメンバー Yo tengo una que se llama Elefante que está valorada en 150.000 créditos. Me lo dijo mi primo, claro que sí. Mi primo. Al principio digo, a ver. Luego ya he visto lo de mi primo, digo, vale, es troleo. Claro, por ejemplo, ¿no? Vale, voy a sacar en un momento, gente. Esto está soñando. Voy a poner las zapatillas. Sí, está soñando. Hola, cariño. Sí, te iba a sacar, espérate. Ahí vuelvo, voy a ver la comida, ¿sí? Ok. 次にお魚好き選手っていうすごい頭のいい選手でその想像力が豊かだから相手が Vale, pues gente, vuelvo ahora, voy a sacar a la perra, ¿vale? Pero se tenía que haber salido antes, pero en fin. Pues no he podido y Ángel está tardando más de lo debido. En fin. Me tengo que glaciar en 50.000 créditos, jamás pensé que pasaría. Si hubieras esperado un pelicito más, lo hubieras podido vender más caro. Igualmente, 50.000 está muy bien, ¿eh? De hecho, ahora vengo. Está aquí igualmente en el Discord. Así que ahora se lo comentáis, ¿vale? Estos eran los mandos. No hace falta igualmente que hable. Vale, lo he dicho, voy a tardar 10 minutos. INVITATIONAL はシージ年1回にしかないシージの一番大きな大会でそこで勝つっていうのは本当にその年に一番輝いたチームっていう証明なのでそこで勝つってことは歴史にシージの歴史に残る名誉あることだと思います。自分たちは作戦がすごい意識してる重要視してるチームなので作戦対作戦になったら絶対に負けません。Hey, I'm Troy. I go by Canadian in-game. I'm the in-game leader of Dark Zero. And I am the best and the most accomplished in-game leader in the history of Rainbow Six Siege. Force the late rounds here, okay? Make them work for it. NJR is the best side anchor in the game and one of the most clutch players to play the game. Pambazoo is our lurker in entry. He is hands down one of the smartest and highest game sense players that has ever played Siege. I'm also very much looking forward to playing in Brazil. The crowds there is something special, and the passion of the fans. Definitely excited for SI to be there as well.
Bolo definitely going to make an effort of it, if nothing else. Oh my God! Bolo can clutch this if he just comes in right now. Sooner the ace. Bolo gets the ace! Bolo has to try and play this out from the freezer hallway, but he's been discovered. He's going to get it down, but they're actually going to be able to take out Shala behind him as well. Bolo for 2. Bolo 3. Bolo clutching it out. He's got the pistol! Bolo! The hot-handed young blood will get it done. We are Dark Zero, and we are the hungriest, most hardworking, talented Rainbow Six Siege team in the world. My name is Noodle. I play for GK Esports, and I'm an entry fragger. Well, after a failed stage 1 from GK, not qualifying for the Copenhagen Major, I was brought in for stage 2. We managed to qualify for Atlanta and made a very good run at it, which helped us qualify for SI, which was obviously a dream come true for everyone playing at such a prestigious event in Siege. I think we've got a different sort of approach towards the preparation now. We had a lot more time than we did for the major, so I think with the prep we've had, we should be able to rock some teams again like we did at the major. In our first game, we're going to be playing against Dark Zero, which is one of the teams I'm looking forward to playing. I'm excited to see what Nath brings to Dark Zero as their new pickup, and obviously Bolo is just an upgrade to the players that they had. In Dark Zero, Nath, you'll be going back to Europe after this match. I'm Lycris, playing for Fury. My role is to play a hard breacher on attack, and on defense, I try to play any ops that can make it rotate inside. Coming to SI, of course, it's like nervous and excited at the same time. I don't think much about like how we face our opponent in our group. I believe all coaches have like high chance to going to the next phase because of we are not in the group of death. We're playing against Falcon on the first day. We never played with them before, but just from looking at them, they're like dangerous team, I think. We didn't think much about it. We just practice and play our games, focus on each match. So I would say we didn't prepare anything special for all the team. We just prepare the same for every team on each match. Hey Falcon, see you there. Let's have some fun. I'm Citizen, I play for Sonics, and I'm a flex. Past years the team looks good, but like it could be way better. Obviously last invite wasn't too good for us, but got top 4 of the majors, so hopefully like if we can find our way of playing and play together and play right, we should go far in this tournament. Well, we're in Group D, so we've got like 3 APAC teams, and then playing Los would be good because they got top 4 of the last major, but also I like to play like W7 MG2 because I feel like it'll be a fun game to play. Yeah, so we play Scars, so I think to expect is just a crazy match because they're crazy people, so you just got to expect the unexpected and come prepared for it. Scars, we beat you before, we're ready again, we're ready for your craziness, so watch out, we've got Ambi now. He's a bit stupid, a bit more stupid than Gunnar, but he's also smart with the plays that he does. Be prepared, you're not ready for him. Let's go. Can't wait, I need right now. Just watch how I move, just watch how I move. Hate it or love it, I came in, I pack up the room. I spend all my time in the lab, grind like I'm getting paid time and a half. We finally made it, I know that they hate it, and cat is right out of the bag. The timing is right now, right now, right now. Just watch how I move, right now, right now, right now. Just watch how I move, can't wait, I need right now. Just watch how I move, just watch how I move. Hate it or love it, I came in, I pack up the room. Keep your eyes on the clock. You might miss on your chances to rise if you blink. Got a vision, your way to the top. The chamber alert, attracting the things you deserve. Just know I do this on a regular. The hustle keep calling me up on my cellular. 5 a.m. stuck, hot and the rest of them sleeping. That's why I'm still all the way up. I cannot be top, block, hand on the clock. Marathon running and making no stops. I came from nothing, my days on the block. This is why I just gotta do right now, right now. Just watch how I move, right now, right now, right now. Just watch how I move, can't wait, I need right now. Just watch how I move. My name is David Iconic Ifadon. I play for M80 and I'm the IGL Flex. I feel like one of the biggest events for the fans was in Brazil. So, to have the biggest tournament here with probably like one of the best fan bases in Siege is really amazing. So just getting the opportunity to come here and compete with, just a community and culture that really loves Siege is amazing.
I want to play all the teams. I feel like we have a really good group. So, you know, I love playing just the best teams. You know, I feel like it's always the funnest matchup playing against the best players in the world. And it's just going to be a battle. So I'm excited to take some souls. We play W7M first. You know, they're an extremely talented team. So, you know, we're going to prep them hard and we're going to come ready to play. W7M, I feel like talk is cheap. So, you know, I'm going to show up on the game day. I'm going to be talking to you guys. So it's going to be a fun match. So I hope you guys come prepared. I'm Foltz. I'm a player for Space Station Gaming, and my role is hard breach / flex. So after last invitational, oh mama, oh mama, our roster and kind of switched our identity. Oh mama, a lot of players and even coaches around through Copenhagen and Atlanta, and now here. Vamos, chale. We've gotten better and kind of built those blocks up to kind of get to the point we're at now, and I think this is the best form we've been in, and I'm excited to play. I don't think there's any specific team I really want to play. One thing I will say is the last time we played Wolves, we didn't play the best, but we made, like I said, a lot of adjustments and we've changed a lot since then. We learned a lot, and I think this time is going to be much. ¿Cuál es su mapa favorito? Now we're here at SI, and respondan todos, por favor. we are no longer friends, we are enemies. ¿Cuál es? Hi, I'm Turd. I play for Bleed Esports, and I play the flex/lurk position. El de Reina es Torre. In stage 1, we actually missed the major. It was a heartbreaking defeat against Fury. We took the 5 months off season to really... El tuyo, Barba, ¿cuál es tu mapa favorito? In stage 2, we ended up qualifying for the Atlanta major. We had a Cinderella run, and we qualified for the 6th invitational. Y si no puedo escribir, se me trabó el teclado, tengo que revisar la computadora para eso. Pero bueno, voy a esperar a que llegue Caramelo. Preparation is going well. We had a 10-day boot camp here in Sao Paulo. We got a lot of scrim experience, and we're ready for the challenge ahead. So we're in Group C, the so-called Group of Death. Club está bueno. Sí, banco. El mío es... me da vergüenza decirlo, pero es... Favela. Mamá. Villa, Barba. Qué raro. Nunca escuché a nadie decir mi mapa favorito es Villa. Wow. Pero a mí Villa no me gusta mucho. Ya el tono del mapa así, no sé, no me gusta. No. Litoral sí también es verdad, es muy bueno. Bueno, aunque el litoral me encanta a mí. Ryan, bañal que puso guarida, por favor. Creo que a mucha gente le gusta el Chelet. 일단 페이지가 브라질 팀이라서 뭐 홈싸움 같은 걸 좀 잘 하는 편이라서 2% de win rate en banco, wow. Eso es bastante bajo, Está jodido, 좀 많이 하려고 연습을 하고 있습니다. A mí antes me pasaba en club que siempre sacaba 0 kills en club, pero en club pasaba nomás, Pensaba que estaba maldito hasta que un día maté a uno y rompí la maldición, pero no, siempre estuve como 3 veces seguidas jugando club y sacaba 0 siempre, 0. Digo, miércoles, ¿qué me pasa en este mapa? Para nada me diría, era la culpa del mapa, por supuesto. Era eso. Sí, Rus. Por eso ahora lo que hago yo y con la gente que juega a veces, cuando toca guardia no metamos nada. Así hay menos chances de que toque guardia. Aunque sí, a veces toca igual. Y da bronca eso. Comprendo. Iglesia está bien. Bueno, Ryan, lo tuyo es porque a vos una bruja directamente te tiró algo. Pero sí, siempre una maldición, Nunca a la mano, Jamás. ¿Y operador favorito? Ojo acá, Ya veo que uno dice Clash. Bañado. Ahí viene Caramelo, ahí se lo escucho. Jagger. Wow. Ahí para aguantar. Bug, sí, es muy buena el arma, es muy bueno Bug. El mío es Cali,
y Ela, entre los dos. Exacto, lo que dijo Dart. Ela, vamos Ela, Team Ela. Monkey, sos de lo poco que tiene un atacante favorito Breacher, Más vale que te cuiden porque casualmente nunca nadie se pone Breacher. Sí, Barba, ya me supuse que te gusta Ace porque nunca te voy a usar a otro que no sea Ace en ataque. No te gente, sorry. Uy. Estamos. Ya está. Sí, sí. Hola, Caramelo. Hola. Ahí estaba hablando con el chat. Estaba preguntando a agentes favoritos, mapas favoritos. Agentes favoritos. Uno tiró que su mapa favorito es Guardián. No, ya no habla más. ¿En serio? Sí. Nah. Igual, imagino que fue sarcástico, ¿no? Pero... No sé. Cuenta secundaria de Raiden, seguramente. Fue baneado. No me extraña, la verdad. Bueno, te da poco, ¿no? Ha sido realmente eso. Ha sido 12 minutillos o así, más o menos. Sí. Sí. Ahora cuando venga Ángela, es que tampoco sé, que 12 minutos fueron. Es que tampoco sé a qué hora llega Ángela, tío. Le diré que si puede que la saque un rato más largo y tal. Pero tampoco la solemos sacar ahora mucho tiempo porque como está operada y tal de la pata, no, cierto. No puede ni correr ni hacer nada, entonces como, bueno, meas y poco más. Me caga y poco más. Que le apoyo demasiado la pata. Gracias, compañero, por la suscripción. Gracias, Tiago EDLP. No sé qué es, pero muchas gracias, compañero. Gracias por la suscripción. Tiago EDLP. No sé por qué se desincroniza tan rápido el sonido, tío. Siempre pasa igualmente, pero no sé. Yo, por ejemplo, hoy sí llegamos fácilmente a las 1000 personas, ¿sabes? Sí. Por el tema de, bueno, por la hora es una hora muy normal, pero lo que voy viendo ahora, el tipo de drops que son, esto ya me hace indicar que, por ejemplo, al caer la noche madrugada voy a tener X personas, ¿sabes? Más que nada porque si tengo que, bueno, una persona va a estar aquí 4 horas sí o sí. Y ahora que son paquetes, que no es que yo he dicho, gente, yo prefiero dar los drops de los paquetes a dar los drops de ciertas skins, porque a mí me gusta mucho lo aleatorio, ¿sabes? El gambling, por así decirlo, el que ocurra, a ver qué es lo que toca, ¿sabes? Me gusta mucho eso. Hola, Barba, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Ahí te escuché un poquito para ahí, pero poca leche. Estaba ahí medio sopillado. Ludopatía, sí soy. MH, Ángel Álvaro dice, no, tengo que trabajar ahora, todavía sigue aquí. Tengo que trabajar. Los coches no se arreglan solo, ahora, que lo sepas. Ludomelo, pues te digo, podría ponerlo, pero no me acuerdo, da cuenta. Ludomelo. Si no hay coche, claro, si no hay coche a arreglar, ¿cómo vas a arreglar cosas? No puedes. Sí. Pepper Sack, desde la suscripción, compañero. Muchas gracias, tío. Así me gusta, muy bien. Nah, eso creo que es lo mejorcito. Yo realmente nunca he llegado a trabajar así desde casa, tío. O sea, me refiero, exceptuando ahora. Todos los trabajos siempre eran presenciales de cara al público, etc. ¿Y tú, Ari? No, tampoco. ¿Has trabajado alguna vez? Sí, me imagino, ¿no? Estudié, trabajar todavía no, por ahora. Ari, ya toca, ¿no? Trabajar otra vez todavía. Sí. Y Raiden, yo a Raiden tampoco lo he visto. A Raiden sí que no lo veo trabajar yo. A Raiden yo no le veo pegar para el agua, te lo digo. Sí, arreglo también los coches que no vuelven los clientes. Pues muy mal. Bien, por lo menos somos sinceros, Podría haberte dicho, sí, trabajé en 5 locales ya. Nah, es normal. Yo trabajaba en una panadería. ¿En serio? Yo no sé si podría trabajar en una panadería, es que el olor me dan ganas de comer el pan siempre. Pero eso al principio, luego ya, después de que te comes unas cuantas barras de pan al día, ya se te pasa. No, pero eso al final como que te da un poquito igual. Me pasa a mí, que siempre he trabajado en sitios así de comida rápida, hamburguesas, patatas fritas y tal. Llega un punto en que te da igual. O sea, lo has comido tanto que te da igual. No te da... Y mira que, joder, ¿cómo te puedes cansar de hamburguesas, patatas fritas? No sé.
Our first game is against Lost. We never played them. I think the playstyle is quite similar to ours. Yo trabajo en un kebab, los veranos hagan sus apuestas. O sea, hagan sus preguntas. O sea, es cierto. Trabajas en un kebab. My name is Cameraman. Pero. Otra vez se queda eso, sí. Pero es raro, ¿no? O sea. Yo estoy quemado de coches. Nada, a ti ni te pregunto. Yo de albañil, soldador e instalador de aire acondicionado. Qué grande. Con mi madre tenemos un OnlyFans y con eso vivimos. Bueno. Eso es mentira, 100%. Yo este año empiezo prácticas con la madre del OnlyFans, ¿no? Me imagino. Nada, Esto es un stream family friendly, ¿eh? Eso, más o menos. Me encanta empezar a hablar de fanboys o algo así, creo que se llama. Sí, no, yo llego y Caramelo, ¿qué es un fanboy? Ah, bueno, no sé qué le pasa, ¿eh? Que anda preguntando eso. Un pito pero lindo. Ah, vale, vale, perfecto. Dice, sí, se me dan bien. A ver, ahí se me ha pasado justo. Bueno, lo voy a ver un segundillo, dame un segundo. Aquí. Sí, se me dan bien los números. Iba a la caja de panadería de un tío que tenía. Y desde que falleció, ya cerramos la panadería. Entiendo. ¿Y qué haces en la panadería, Raiden? Contame. Igual que, perdón, la persona que que trabaja en el kebab en los veranos. ¿Cómo es posible, tío? O sea, de normal, por ejemplo, las personas que trabajan en los kebab, en los kebab como tal, suelen ser o marroquíes, pakistaníes y y contratan a gente de su entorno. Ya sea familia, ya sea... sí, familia, etc. Pero él no es marroquí, a lo mejor. Claro, por eso quería preguntarle. ¿Qué sos? Mira el bolo. El de aire acondicionado está interesante, me pasan cosas raras. El Pablo estaba con eso también, con el tema de los aires. Estaba en la caja y cuando estaba ocupado, mi primo o primo, dependiendo de la hora, yo me encargaba de los clientes. Muy bien, entonces, qué guay, entonces. Yo quiero saber qué lleva la salsa blanca, la de los kebab. Es un kebab en Ibiza, mi madre vive ahí y como los veranos los paso con ella, ahí me contratan, soy español. Entiendo. Es decir, entonces, mi madre vive ahí. Pero es un kebab, lo dicho, de algún pakistaní, marroquí, etc. ¿O es un kebab de un español? Es raro, creo que nunca he visto uno. La verdad. Está viejo ya, aquí joystick, tú. Se nota ya, joder. Falta poco para mi cumpleaños, Caramelo, Ojo, ¿Cuándo es tu cumpleaños? El mes que viene. Sí. El 18. Sí. Eso es muy malo para la fecha. Lo tenía bien apuntado, pero... 18 de marzo, 18 de marzo, sí. ¿Qué me vas a regalar, Ari? Mi amistad. ¿Amistad? Pues mira. ¿Sí? Lo mismo vas a tener tú. Ahí lo llevo, máquina. El que vas es un hotel, también es en español. Vale, a eso me refería. Vale. Qué raro, ¿no? Es rarete. No, el joystick, yo no sé qué edad tiene, pero se nota ya mayorcito, Pero al final es normal, Yo aquí he visto pasar a toda la gente, a todos los jugadores, cuando, claro, pues como todo, ¿no? Hemos ido creciendo juntos, por así decirlo. Los ves ahora es como, wow, igual que Canadian ya, tío. Mayorcito, ¿sabes? ¿Qué edad tenías cuando comenzaste en YouTube, Caramelo? Pues no, pero vamos, he hecho cuentas más rápido. Pero creo que era con 24 o 25 años, Sí, era grande, no era... Hace 8 años... 23 años, con 23 años. La edad que voy a cumplir. Ah, no, voy a cumplir 22, me olvidé mi edad. No sabe ni cómo se llama. ¿Pero nunca te pasó que por un segundo te olvidaste tu edad? Sí. Sí. Bueno, bueno. Sí, a mí me pasa, Yo muchas veces no sé qué edad tengo. Yo creo que tengo 30, pero no, ya van pasando los años. Se pensaba... O sea, Chenov, que es Álvaro, se pensaba que Raiden eras tú aquí hablando, ¿sabes? Por la cara, ¿no?
It's a good mix of people to be. No, no ofendan. Diré más a copiar. Yo, fíjate, tengo 31, voy para 32 ya. Pasa muy rápido el tiempo. Ya han pasado 2 meses de año nuevo, gente. ¿Qué habéis hecho en estos 2 meses? Nada, ¿verdad? No ha dado tiempo. Yo no he hecho nada. Cierto. No he hecho nada. 2 meses han pasado, digo. No me he enterado. Berto, Ari, ¿alguna vez has ido a Sao Paulo? ¿En Brasil? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Te lo imaginabas así? ¿Sabes cómo era visualmente? Pero es grande Sao Paulo, por eso. Sí, pero está lleno de edificios enormes, muy grandes. Yo no me imaginaba así Sao Paulo. Es que creo que Brasil tiene 2 capitales, por eso. No tiene una sola. Río y Sao Paulo, ¿no? Creo que... No sé si era Brasilia, creo que es, ¿verdad? ¿Ah, Brasilia es? Ah, es Brasilia. Creo que sí, no sé, estoy medio confundido. Sí, no, puede ser perfectamente. Sí. Pero yo no me lo imaginaba así, pero asomo, la verdad. Sí, te lo imaginas cosas, ¿no? Más fino. Sí, no edificios tan altos, la verdad. Edificios más bajitos, o casas más bien. Que hubiera pisos, sí, pero no, por ejemplo, rascacielos prácticamente, ¿sabes? Hay un montón. Ya, la capital de Brasil es Brasilia, pero la ciudad más grande es Sao Paulo, así que por eso lo ves así. Es la ciudad más grande de Brasil, eso. Sí. Antes la capital de Brasil era Río de Janeiro, pero fue a Brasilia. No, capo, no. No sé si invitaron a alguien, yo creo que no, la verdad. No está muy allá de dinero para invertir en eso. Así que no creo. Sí, en 3 minutos empieza el siguiente partido. Dark Zeros contra GK. Yo creo que eso lo hemos hecho todos, ¿no? O sea, los que nos hemos hecho alguna vez barba, lo que sea, y hemos dicho, venga, me voy a quitar todo, me voy a quitar toda la barba. Nos hemos dejado el típico bigote de típico pintor austriaco, ¿sabes? Como... Sí, yo lo hice, me quedo random. Sí. Sí. ¿Has probado alguna vez a ti te sale barbar y me parecería rarísimo? Sí, un montón. Sí. A ver, no como vos así, pero me sale bastante, sí. Bueno, igual es que nunca me la dejé yo, siempre me afeito, porque me pica la cara si no. Claro, normal al principio. ¿Qué? A ver, ¿qué? Si alguna vez qué. Bueno, sí, ¿no? Como te afeitas como tal, te vas dejando, vas haciendo como por partes diciendo... Por ejemplo, yo, si me dejo solo en plan esto de aquí, en plan me quito el bigote y la perilla, parezco israelí, te lo prometo, parezco judío, no es coña. Sí, o árabe, sí. Si me dejo solo el bigote, parezco mexicano, qué barbaridad. Y si me quedo solo la perilla, es rarete, ¿sabes? Rarete. Bueno, en plan, si me pongo solo, si me quedo solamente esto, literalmente parezco árabe. Y si te haces un candado, ¿eso no es lo de que te hace...? No, eso no creo, ¿no? No estamos hablando de lo mismo, yo creo. Eso lo hacen ciertos hombres que le gustan a otros hombres de... Bueno. Que hacen un candado. Que se ponen su pito en su culo. Eso es un candado, vaya, de toda la vida. ¿Cómo que barba de candado? ¿Eso qué mierda es? El típico así, ¿no? Esto de aquí. No, eso nunca lo he escuchado. No, que ha hecho un candado, no sé qué tío. El timón holandés. No sé, la verdad, no sé. No, Bambi, no sé, igual tú sí, no sé. Hay cada uno con los suyos. Mira, gente, antes he visto esto y parecía que esto era IA, tío. Me parecía tan perfecto que parecía una IA. De hecho, no me he esperado para nada así Sao Paulo, tío. Pero para nada, Muchas gracias, Ale Bro, por esa suscripción, tío. Muchas gracias por la suscripción, compañero. Ale Bro. ¿Tu primer mes? Efectivamente. Primero, y espero que el de muchos. Primero de muchos. ¿Cuál es la ciudad más grande de España, Madrid? La más grande. Pues no sabría decirte, la verdad. ¿En cuanto a tamaño o en cuanto a población? Tamaño. Pues no lo sé, voy a verlo. Es que, por ejemplo, Madrid llega a un punto en que ya es otra ciudad prácticamente, ¿sabes? No hay como un paso entre una y otra, que hay un terreno que no hay nada, no, está todo pegado, ¿sabes?
Que de hecho me sorprendió. De España, mira, dice que es Madrid. Dice, Madrid es la ciudad más grande de España y con mayor población. Habitan en ella unos 3,3 millones de personas. Y... dice, duplica en población a la segunda ciudad más poblada de España. La segunda más grande es Barcelona. Oh. Barcelona. Que de hecho, Madrid es justo eso, o sea, es como, sí, es una ciudad de Madrid. Luego están ya como los pueblos, pero que están pegados, ¿sabes? We're going to be heading into the second best of 3 of today here on the A stream. That's going to be GK up against Dark. Es que Barça, nada, Barça no, yo el Madrid, si acaso. Had a very interesting Aunque ya nada, antiguamente sí que me gustaba mucho, tío. Pero ahora ya me... and start off with the side of GK. Bueno, gente, ahora, perdón, he visto una pregunta antes sobre Bolo. Bolo juega ya, juega ahora. Exploded onto that international stage back in Atlanta. Dark Zero Sport GK. Ay, pensaba que había una canción por ahí, en plan... No, no, no. No escucha como una canción de fondo, es... Tararán, tinto. Es como una canción así de fondo. No es tu música. ¿No escuchas música? ¿No es la que tenés vos de fondo? Sí. Por eso, ese no es lo que estás escuchando. Sí, pero música, como muy de fondo, ¿no? Sí. Sí, sí. No sé qué era, digo. GK. Yo por un segundo pensé que era la mítica de zombies. Yo pensaba que era la de... Que no sé cómo se llama, tío. Pero has visto el meme este de la Marta Díaz. Creo que no sé si es la Marta Díaz, que es un cumpleaños e invita a no sé quién a su cumpleaños a que cante y dice: un fuerte aplauso para su música. Y empieza así la tía así a mover ella sola la coleta. Pues pensaba que era esa canción. Que no sé cómo, no sé quién es nadie de. Pero creo que era eso. Estaba así la tía moviendo la cabeza de la pata. Tío, se puede tratar el sonido, Pues Álvaro, mira, voy a buscarlo, Venga, va, a buscarlo, a ver si sepáis cuál es. For sure. I mean, those pickups are phenomenal. It's really good to see this for Dark Zero as well. And Hostia, vaya alfombra lleva ese chaval, ¿no? Madre mía, vaya peluca. Está súper serio, Pablo. Sí, estoy aquí de vuelta. Podemos ir moviendo coleta. Fiesta. Esta, fiesta de Marta. Mira, sí que de Marta Díaz. Esta. Es esta, gente. Gracias. ¿No he visto ese meme, tío? O sea, ¿no he visto eso? ¿En serio? No, yo no lo vi. Pues era ese, tío. Era esa canción. Es que literalmente es como lo mismo así. No podemos escuchar. Es como, vamos a hacer una fiesta increíble y están las dos bailando solas. Así. Esa es Ana Mena. No lo sé, ¿verdad? No sé. No sabría identificarla, no lo sé. Pipi. Bolo en Dark Zero. Dark Zero por írsela. Qué grande. Si no fueras streamer, ¿qué serías? Policía. Policía Nacional, en principio. ¿Y vosotros, si no fuerais lo que sois ahora, qué seríais? Ari, si no fueras argentino, ¿qué serías?
Una pregunta, ¿eh? Si no fueras malardo, digo malardo, no malandro. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hola Flor, buenos días. Hola, Flor. Sí, la verdad que sí, hoy está bastante jodida, pero es normal, ¿no? Al final está todo muy politizado. Si eres un fanboy, que no soy eso, hombre, ya gustaría. Yo cuando pequeño, ¿en serio? O sea, yo cuando era pequeño quería ser kiosquero. ¿Sí? Fíjate que son las típicas profesiones, tío, que no... No sé, que nunca nadie imagina querer ser, ¿no? Por ejemplo, camarero, alguien que quiera ser camarero a propósito, es decir, esto que... Por ejemplo, a mí, el tema hostelería me gusta mucho, es cierto, me gusta mucho. Pero no es como que yo de pequeño dijera, hoy no, pues mira, quiero trabajar haciendo hamburguesas. No, ¿sabes? Es raro. Y tú kiosquero es raro, ¿no? Policía con el Rainbow. Sí, pero eso hoy en día ya creo que no sería posible, tío. Hoy en día ya no, porque he cambiado mucho a nivel mental en ese aspecto. Es decir, antes era una persona, ¿cómo decirlo? Con mucha paciencia. Hoy en día no tengo nada de paciencia. Y eso para un policía es muy malo. No tengo paciencia ninguna. Pero ninguna, ¿eh? Entonces no podría. O sea, no podría. Pero te digo, y además me lo decía mucha gente con la que convivía, ya sea en el gimnasio, ya sea en el trabajo y tal. Dice, ¿qué tienes pinta de policía? En plan, pegarías como policía, ¿sabes? En plan, serías buen policía. Digo, hoy en día no, tengo muy poca paciencia. Is Spanish, boy doctor? Spanish. French is like a... Oui, oh la la, oh. Ah, es bonito. Spanish is a... Me gustan las... No. Medio medio fácil. Es que hoy en día... No, hoy en día soy como... No sé, no tengo paciencia ninguna, tío. Tío, es que le pasa el sonido todo el rato. Español de España. French is like a... Sí, un poquito como esa caquita. Ay, nice boy, nice. Que te aprendo español, dice. Y no sé identificarlo del francés. No se cree ni él, la verdad. Pero bueno. Otro que es de Murcia, literal. Eñe. Aquí tú hablas español. Dice, di algo. ¿Hablas español o te vas? No, yo no sé así. I just know, hey, where is the bathroom? Ah, entiendo. Hola, ¿dónde está el baño? ¿Dónde sacudo la cola? Ay. Alejandro, necesitamos vídeos de rotaciones actualizadas. Bueno, yo necesito una casa con jardín, aquí estoy, ¿sabes? Claro, que está complicado. Ya veremos cómo vaya el año. Arranca. Se vino... Grim, ¿qué carajos? Por la cara, ¿no? Y el otro igual, una que vi. ¿No quieren asiáticos o qué? Racistas. Igual, japonesa. Ya estoy empezando a pensar que son racistas, no quieren asiáticos aquí. Falta lesión, ¿verdad? Sí, mira, un lesión... Bueno, no, vale. Bueno, es porque es mujer encima, masistada, ¿no? Mamá. 3 mujeres y un tailandés, ya me encontrarás. Racistada. No. Pero exceptuando Green, todo demás creo que vetos normales, Claro. Eso de que te pegas en policía es verdad. A mí desde hace tiempo me tienes fichadísimo. Constantes amenazas con ban, que si me explique qué hago. No, es que claro. Si me dices, no, es que... Pero te voy a recargar un momento la página. Porque va... Es que se desincroniza cada 2x3. Es rarito. Mira, ya está hasta aquí, ¿sabes? Sigues viéndolo, ¿verdad, Ari? Sí, ¿no? Sí. Vale, no se quita, vale. Sube un poquito. ¿Viste que metieron una skin de recluta para el Rainbow Six Mobile? Ah, ¿para recluta? No. Sí. No. Qué raro. ¿Dónde lo viste? En el mobile, Rainbow Six Mobile.
Acá en Rainbow Six, la de Twitter. Ah, la de Twitter de mobile, ¿no? O sea, pero la oficial en Sí, tuyo, ¿no? sí, sí. Vale. Sí, está acá. Wow, está bonita. Voy a verla. Ah, muy buena. Vale. Mobile. Ah, pues sí. Sí, fíjate, he visto la operación Aurora, pero no he visto la skin. Qué guapa, tío, está chula. Mola. Sí, está buena. Joder, y que puedas poner skin al recluta está guapo. O sea, y no llevan ni un año. Ahora, nosotros llevamos 9 y el recluta está ahí, ¿sabes? Ahí está. Voy, dame un segundo. Mira, has visto, han puesto el... como con mucho contraste, tío. Se ve súper oscuro los estos. Sí, en principio sí. Sí, en principio sí, Raider. Y voy a verlo, Flor, un momentillo. Ah, mira, no llega a escribir esto. Vale, ¿qué está? ¿Dónde está Apolo? Vale, atacando, perfecto. Escuché bien el juego y todo, ¿verdad, gente? No te vayas menos. No, si no me voy, no te preocupes. Maybe explain some split theory to the people watching at home. I actually hate the term. So split theory is basically when teams they attack from like many different angles at once. No, you mataron. gotta play for yourself. Whereas the old style of Cities 5. Voy a dejar a la pobre hoy a ver cuándo llega. Maybe one guy backstabbing. So right now Dark Zero they are showing us kind of like the split theory. They got library bulk pressure. They're roam clearing as well. They're attacking from multiple areas. Bueno, sirve igualmente. ¡Hostia! Mamma mía, qué buena. Lo quemaron. Toma. Para tirar cualquier cosa. Para tirar el fuego. Que podría haber tirado una penga y haberlo desactivado, ¿no? Pero bueno. Three remaining members of GK have been relinquished to mostly the basement and playing peripheral sites. Noodle will attempt the retake upstairs in Solarium. He'll have a heads-up gunfight with Bolo. Iglesias, dice bien Melo, todo el mundo se compra la versión deluxe del Rainbow que te trae a gente y nadie usa recluta. Pues recluta no es nada malo, O sea, un equipo full reclutas tiene 25 granadas. Momo. 15 son 15 cegadoras y 10 granadas de fragmentación. O sea, un equipo de 5 tiene 15 cegadoras, 15 cegadoras y 5 granadas de fragmentación. Inching up and down goes Hisham. Díaz, bienvenido, tío. Chewing right through him. Noodle over by Chimney, punished by Panbazoo. First kill in the round, last kill in the Pique round. rojo, DZ take round. If you're Dark Zero, I feel like you go into this same ¿Algún español en el equipo que yo sepa? no. Running into us, seeking gunfights, Que los de GK no los conozco yo muy bien. that's kind of like the meta playstyle. There was this into your Vamos, estos son de Oriente Medio, ¿no? Si tienen la pinta de... no sé, de marroquí o algo así. Es verdad, la Agustín 51, ¿cierto? Pero tiene una pinta así, eso de marroquí o de algo así. También es uno de ellos, los demás no sé. Por correr. Momo. Marroquí se dice ahora, hombre. Directo es así. Diga esas cosas. En Brasil. No, no digas eso. No digas racista, la gente. No seas racista, por favor. ¿En directo no? Es de todo, realmente todos decimos palabras que pueden sonar mal de cara a nuestra gente, a nuestro grupo, pero obviamente de cara al público directo es diferente. No, pero claro, Oriente Medio en plan eso, árabes, no indios, nosotros sí. A mí me gusta mucho decir racistadas, machistadas y... no sé, pero en mi día a día, ¿sabes? Pero no en directo, todo es baneable, cancelable. Y no me considero ni racista, ni machista, ni nada, ¿sabes? No, a mí no me gusta nada de eso. Or well, before that, but of course he came to the Atlanta Major. Yeah. I think after what we witnessed in Atlanta, it was very evident that he was not the answer for the team.
relatively quickly moved off of the roster once ¿Qué te gusta a mí? ¿Qué has dicho? Juan Lobo. ¿Tu Jumir? ¿Qué es eso? ¿Quiere tener resista? Nah, ese no es resista. Es un Kiri. Los Kiri, los Kiri. Los Kiri son todos aquellos que son fuera de España. Ah, tumor. Ah, vale. Toma guantazo, la ha pegado, torreta doble. Uy. Ay, va. Seriously with one kill before NJR punishes him. Those DMRs in the hands of DZ are so strong. Porque se ha vuelto famoso. No tiene retroceso ninguno. Quita como 70 de vida cada impacto. Tiene mira por 3. Lo veo bastante de la Twitch, Está guapo. Sí, no, tal cual, Álvaro, tal cual. Yo puedo ser ahora mismo aquí una racista de histórica y mañana estoy baneado aquí en Twitch. Cancelado en Twitter, ¿sabes? Y expulsado de Ubisoft hasta abajo. But Noodle reads it well. He runs further back into the basement and hides downstairs, knowing that simply staying alive is all he needs to do right now. And that he and Hasham make the magic happen on the side first, then he can go for late flank. Oh, 40 seconds elapsed since the last time we spoke about the state. Pues Bolo de momento, si es tan bueno Bolo, porque está muerto. Pregunto, vaya. No sé. Vamos. Yo soy peor y estoy aquí, vivo, en fin. No digo nada. ¿Y sí? ¿No? ¿No? Aquí iba con Dark Zero también. Aquí puse yo... Creo que puse yo que iba a perder Dark Zero. En plan de grupos. No creo, ¿no? No, hay un grupo que se llama Fear o algo así. Creo que será el grupo... Dark Zero no lo veo ni próximo último. El color de fondo es como un color granate, así como un... Toma, galletón, güey. Miguel, el Six Invitational, toma Zamopa. Noodle will ascend to the very top floor with the diffuser running in favor of Dark Zero. Six Invitational. Pues tengo mucho ganas de que vayan presentando ya gente el tema de cosas nuevas que van viniendo, o sea, que van a venir. Estarán muy guapos. Estarán muy guapos. ¿Sabes cuándo es? El 23 o el 23 creo que es. Ah, ok. Creo, o el 23 o el 24. Tú lo ves gris. ¿Por qué? A ver, al menos como yo lo veo antiguamente. Ahora te digo, que lo tengo ahí guardado todos los logos. No, no pasa nada. A ver. Segundito. Esto es como un color granate, ¿no? Esto de aquí, como un color así... Violeta. ¿Violeta? Tanto como violeta... Igual dijo el de Mute. No sé, más daltónico, Ryan sigue con lo mismo, ¿eh? Ya está, Ryan Violeta. Mirá, es Violeta eso. ¿Esto es Violeta? Lo del fondo, lo del fondo. Esto es lo que está atrás del logo. ¿Eso es Violeta? Violeta. Como color carne. Pero, ¿qué tipo de carne? Pregunto. ¿Qué tipo de color? No sé. Color carne. Carne. Marrón tira. Dice. No, venga. Ah, la carne no es marrón. Qué racistada histórica de Ari. La falta de decir no es carne normal. Segurísimo. No, estaba leyendo un comentario, ¿eh? Ah, no, ya, claro. No, yo creo que Ari, aparte de que no ve 3 en un burro, tiene el monitor mal puesto. Sí, es como un café, no sé, como un rojizo ahí, rosa, ¿sabes? Puede ser que tenga mal puesto los colores. Pero bueno, que Ari, o sea, que Raiden ha visto eso como gris. Bueno, yo no sé quién ve peor, ¿sabes? Violeta dice, Violeta mi trompeta, eso es puro gris. ¿Cómo que es puro gris? ¿Veis eso gris? What? Dale en serio, no te lo leéis. ¿Veis algo gris aquí vosotros? ¿En serio? Es gris, eso. Pero es que Raiden me ha dicho lo mismo, pensaba que era daltónico solo uno, pero creo que... Eso sí, pero eso cómo hace gris. ¿Cómo hace Violeta? ¿En serio lo ven gris? Anda a revisarte la vista, Ryan, de vuelta. No, hay varias personas igual, ¿eh? Qué barbaridad. Sí, es como un rosa apagado. No, un rosa tampoco, un rojo... No sé qué coño es eso, tío. Hiper...
Ah, pero un gris no puede ser, gente. Un gris no puede ser. Un gris es una ausencia de color. Eso es un negro, pues tirando blanco. Un gris. Eso no, ese tiene color. ¿Cómo va a hacer eso gris? ¡Estáis loco! Is exactly what you want to see, or Phantom for that case. So you can freeze the wall, trick it, deny that heartbeat sketch, and keep those mirror windows alive upstairs because, yeah, master bedroom defense, but they're extending. Perdón, no cabe. ¿Que le haya dicho gris? Bueno, vale. Loco, vale, pero que ya que sean varios locos es raro. Pero bueno, que aquí Gary se ha callado y dice que era violeta. Pero bueno. Mira, ahora cuando. Un violeta muy fuerte, pero. Tiene tonos violetas. Puede ser. Ahí. Ahora sí, mira, ahora abro el editor. No digo un violeta ultra fuerte, pero. Ahora abro el. Voy a abrir el editor y voy a ver qué color es ese. Ojo. A ver qué tono te pone. A ver quién está loco aquí, ¿vale? Miremos el editor. Tremenda limpieza están haciendo, qué barbaridad. Busca paleta de colores. No, porque entonces vamos a asemejar. No, lo que voy a hacer yo literalmente voy a verlo. Con la pipeta voy a ver qué color. O sea, va a ser un color así apagado, pero quiero que ver de qué color sale, ¿sabes? No, I'll take those. I mean, it was a great collapse with 4 players from DC working together, but again, the time is so low now. 35 seconds. Walls are still Lo mataron. Ahí va, que te calienten el morro. Wow, qué buena, ¿no? Sí, ahí abajo, tío, qué buena. Now those walls might be opened up, but there's no time for DC. This dude's gotta go for broke. The advantage the Dark Zero had has been reduced Ay, to nothing. qué buena, qué tirito. Giving the advantage back to Dark Zero, but more work to be done. Hashom is last one Que viene, Bolo on the board for que the viene. first time. Toma galletón. Hashom with the sidearm out, turns his back. Bolo in hot pursuit. Naif is down. Bolo needs to win it. It's a game of keep away. Oh, a pistola. Mira, voy a ponerle aquí un segundito. Vamos a ver un momento. Voy a poner aquí como un gris. Voy a poner el de Smoke, por ejemplo, ¿vale? Así muy normal. Vale. Este. ¿Qué color es este? Mira, rosa. Sale del rosa, tú. Bueno, estaba más cerca yo. Sí, no, por eso he dicho que violeta podría ser, ¿ves? Sale del rosa. Sale del rosa. Sí, es rosa, ¿ves? Ya, así. ¿Viste? Ahí está. Sí, así se ve mucho más claro, fíjate, eso es cierto. O sea, con más lo veo más claro. Pon esto en Google, ¿lo veo? ¿Es este? Sí. Office balcony, so no real good pressure points for Dark Zero. They couldn't sit far back out those long lines of sight. Dice que es rojo, es color rojo. Rojo, el rojo. Sí, la referencia lo pone. Color red value, instant green value. Ah, no, me he equivocado. No sé. Bueno, quitamos esto. Lo mataron. Bueno, pero gris ni para asomo, vaya. Y te rayen, dejar romper los huevos. Sí, no, gris. Déjate de grises. Que no me traje. Vamos, ves un barco y no ves el agua. ¿Eso es rojo? Sí, vamos a suponer que es rojo, sí. Rojo, ahí tiramos a Rosito, tal, sí. ¡Que viene! ¡Que viene! Uy, mamá, no la mola el Gepetto de milagro. Muy arriesgado hacer eso, gente. No tienen granadas. Bueno, sí tienen granadas, pero bueno. ¿Le sirven los colores? Vale, red es rosa. Digo rojo, digo gris. Grisáceo. Se viene de un color. Sí, Caleb, hay colores activados, ¿sabes? Sí, hay tropas activados en Twitch. Mamá. ¿Cómo fue que el bridge de moto quedó completo? No, porque abrieron con una plancha normal. ¿Cómo? Creo, no sé.
Qué buena. Uy, qué buena, qué juego. Qué grande Agustín 51. ¿Cómo está? Quiero caramelo. Grande Cyberwolf. El lobo cibertrónico. Gracias por esos 3 meses, tío. Hola, Melo, hola, tío. Bienvenido. ¿Por qué no se refuerza Bridge? Sí, sí que se ha reforzado, gente. Ah, no se ha reforzado, no, es cierto. Es verdad, no se ha reforzado. Pensé que le había abierto el Maverick, ¿no? Qué buena. Bueno. Nada, recarga en tu cara por la cara, ¿no? Dale, Agustín. Decile. Se la hizo. Le da tiempo de sobra. Qué buena ha hecho. Qué grande, Agustín. Mira, qué bueno, ese grito ahí de... Sí, ¿sabes? De... ¡Hostias! For me, is Solis. Void also. Or Fenrir. Gente, no seáis racistas, por favor. No, baja, en serio. No. Yeah, it's really good. Yeah. Racistadas no, Álvaro. Van a empezar los baneos, ¿no? Exacto. No, eso no, ahora sí. Galletón, güey. Está feo aquí en directo, ¿vale? Aquí no diga esas cosas. Ah, wow. Vale. ¿Es este o es el otro que se parece a Agustín? A ver, entre amigos y tal, pues vale. Pero no aquí en directo, hombre. En Discover, la calle, en casa y mensajes, todo lo que quieran. Pero aquí en directo no, que lo ve Twitch y en fin. Iglesias, pero creo que es porque es el que se tiene que utilizar, por el tema de patrocinios. Creo, no estoy del seguro. Diré que sí. Igual que los cascos, creo que los cascos son todos JPL, creo que se llama. Que son los que patrocina el Shoki. El Shoki. We have an update on the match happening on the B stream. If you don't want spoilers, close your ears. Bueno, luego lo quiero hacer, pero quiero primero terminar la pared, tío. Quiero hacer algo ahí chulo en la pared, en plan un dibujo así como si fuera un cómic. Quiero pintar la pared de estilo cómic, así a mano y tal, blanco y negro. Como viñetas, y en cada viñeta algo distinto. Es un problema. No había pensado en eso, pero no. Es que a mí con esa cosa te digo, me dejan de gustar al tiempo. O sea, a mí el logo mío me gusta, pero no me importaría tener otro, ¿sabes? En plan, sé que puede haber otro mucho mejor, ¿sabes? Sí, mi logo. No soy conformista. A mí te queda muy bien eso. Sí, no sé, es como que soy muy exigente con todo y lo empiezo a ver y digo, no, ya no me gusta o no me gusta tanto, prefiero otra cosa. Sí, de hecho, quiero pintar así como unas líneas horizontales y hacer como cuadrículas estilo cómic. Y en cada eso, estilo cómic, blanco y negro, hacer alguna viñeta de algo. Directamente a lo mejor Batman, que otro esté, yo qué sé, Naruto o algo así, pero personajes que me gusten o cosas que me gusten, ¿sabes? No, te lo juro, Flor, es una barbaridad. Y me puse a pensar, digo, vale, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo meter ahí? ¿Qué puedo poner? Y digo, no me gustan tantas cosas, ¿sabes? Como ponerlo. Sí, luego tendrá que ser golpe bonito. Ahí va. No dronean aquí, Mamá. Vale, y luego quieren que dronee yo. Si no dronean ellos, imagínate yo. Toma galleta a la boca, para que vuelva. Uy, C4. Uy, ya, ¿ves? Uy, salvó. Bueno. Casi. Bueno, a ver, lo ha salvado, pero... Habéis dado cuenta, no huye del C4, no como alguien. No quiero mirar a nadie, Ari, ready. No quiero mirar a nadie. Que huye en los C4. Yo los C4 los rompo. No puedo. A ver, si me lo tiran muy lejos, ¿para qué los voy a romper, ¿vale? Si los tiran muy lejos. Se viene. Pero si ya los tiran cerca, bueno, sí, los rompo.
Bolo and NJR last alive. Bolo goes down to Noodle. Opali. And now it's NJR Opa. clean up inside the site. He's got 2 kills. There's 3 more to be found. He himself will need to ace. Only 10 seconds left. Tiene No nada, qué defuse pena. means no objective. NJR is in a very tough spot. They know exactly where he is. Aquí la verdad es que me da un poquito igual. Toma. Aquí no venga, me da un poquito igual. 3 rounds in a row for GK. Mira, igual me interesaría que ganara. Very puzzling round. I mean, Canadian Bueno, estos son del grupo A, sí, ¿no? gets caught Sí, son with del grupo Candela in his hand, not ready ¿O for no? a gunfight. ¿Qué First coño es he's esto? injured, second time around he dies. But not just that, but 4 members of Dark Zero are outside the bar gaming window essentially. Sí, son del grupo A, ¿verdad? Que me gustaría All que la in, invitado. dying, Yin Candela, jump in, go for a plan. Voy a That's verlo en like, Twitter. you know, you can say it's a rush direct strat, but it seems more like desperation where they couldn't problem solve around. Ah, está pegando voz el señor ese. Niño, cállate, So hombre. for the quote-unquote easiest solution, which is rarely the best Realmente solution. pegado voz, qué And this vanidad. time around, GK, they're near the site, they're ready for it. Noodle, who often is roaming Vale, si son way del off grupo. in, Ah, you know, no. other side of the map. He was actually near the bomb site itself, ready for that confrontation. And DC, Aquí they están los didn't have grupos, any pressure elsewhere. If you have nobody killing default cameras, you know, in Solarium, you know, West Main, etc. Si son del grupo A. Mira, me interesaría que ganara GK. Nobody's on the west hand side, they must be on the east hand side. Something's Por el wrong here. hecho When no one's making noise around de the que map, Dark Zero sé que puede ganar a los que vengan luego, ¿sabes? we're gonna hit the bomb Y site así el que yo he dicho que queda último, pues queda from, último. you know, the mud window or the actual bomb site window. That's probably gonna be it. It's exactly what happened. Yeah, NGR got into the bomb site, but Diffuser wasn't. Nobody was there to help him. That's the worst spot you can be in. You have half bomb site control, but you can't do anything with it. Yo ya no corro C4, el problema es que no le doy. Poco a poco, ya lo irá viendo, poco a poco. Ah, mira, hay C4 que no puedes hacer nada, ¿sabes? Hay C4 que te los tira y no puedes hacer nada. Pero bueno, eso hay que aprender a saber cuáles son ya. No, certainly not. DZ had all the confidence in the world. Un punto bien, tirado un C4. Directamente a los pies. Llevaba yo Twitch. Claro, me tiraron a los pies a bocajarro. Pues yo con una mira por 3, pues ya me contarás. ¿Sabes? Que no tenía literalmente ángulo ninguno para darle. Pues bueno. ¿Llegaremos a mi viewer? Llegamos de sobra, cabrón. De sobradísima, sí, sí. De hecho, el día 10 no llegamos por muy poquito. Pero sí se llega, de sobra. Estaré todas las horas en principio. Todas las horas. Ah, 999, en serio, yo es que lo veo un poquilín más lagadito. I did not see that actually. But I mean, it's because you were paying attention. You build a reputation, right? You come out. It's because you were. Mi récord de viewer es mucho. Fue hace mucho tiempo y no fue ni con R6. Fueron 4.000, 5.000, 6.000 viewers, creo que fue. Mira, ahora me hace un family, estamos en 997. Hacer una captura, gente, cuando llegan en 1000, hacer una captura, me la pasé por Twitter. Me etiquetáis. Pero sí, fue hace mucho tiempo. De hecho, fue con la beta cerrada de Valorant. Creo que fue. Hace 4 años. Porque es de 2020. Creo que fueron 5.000 o 6.000, 4.000, no sé. Entre 4.000 y 6.000, no recuerdo. Y con R6 creo que mi máxima ha sido 2.000 y algo, si no recuerdo mal. Creo. De hecho, se puede ver. Se ve con String Chart. String Chart. Another Tubarao, but so far, again, this operator, the newest operator after the game, have really not seen a ton about this operator. We are what many people have called the second coming of the 20-second meta, because Tubarao really slows things down. Not in this match, though. I wouldn't say it's a slog by any stretch of the imagination. Key is the first casualty, by the way. Pambazoo reaching in with that buck. Control of the backside of Chalet over towards Trophy, but not the upstairs component. Caramelo. ¡Jo! ¡Qué grandioso!, ¿no? Gracias, Cherry Nice. Eran esos 5 mesardus ahí bien gordos. De la compañía, hola. Welcome, welcome, bienvenido. Voy a buscar de Mira, mi pick fueron 6.667. Is he aware of Hashom? Pambazoo is. Down goes the best player so far for GK Noodle on the board. GK Noodle. It's him and Tricks. Try and stave off defeat in this round. Now it's just down to Noodle, who for yet another round is playing off-site. Attackers activating diffuser. The post plant, GK will go.
They pulled it off last time. Noodle will need 3 more kills. This is Nitro Cell is good enough to remove Panbazoo from action. There you go. The Zoto Canister thrown out. On the floor. Now it's Noodle to head over. Sigamos. Another canister to go, and well, at that point you're down below. Ay, me está bajando. Y yo estoy trabajando y viendo en directo cuál es la excusa de los que se salen. Que no les gusta nuestro. No les gusta el Invitation, parece ser. No, pero es raro, porque así como que mantienes. Pero sí, no sé. Ha salido vuelta a entrar, pero no sé, será porque está entrando o saliendo. Quería ver algo. Al último 30 días, no quiero poner siempre. Being brought right now by DZ on there. Oh, we got a call in. Yep. The team manager of GK. Hello, can you hear me? Ah, no puedo. Vale, solo puedo entre los últimos 7 días. What was your game plan going to, against Dark Zero right now? Was it about being aggressive or about being passive? Like, talk me through it. Actually, now we will play Agam. Okay. The guys, they are even that Dark Zero, they pushing us like so hard. I hope the player they will do a great job in next phase, like they will do. Nada, no me sale la verdad, estaba buscando, pero nada, no me sale el que yo quiero. ¿Desde cuándo voló estándar 0? Desde hace... Esta es la primera competición que van juntos como tal. Porque Bolo abandonó el competi y al tiempo pues volvió de nuevo. Actually, they will like the player that will the player that will do their job. Gracias, compañero. Se ha quedado pillado pobre, pobrecito. Charlie, gracias por esta suscripción, compañero. Yo voy a poner este para abajo que no veo. Que veo un culo. So time out, sorry. So I hope the player that will do a great job, even that Hashum is. Muchas gracias, Charlie, por ese sub, tío. Agradecido, panita, agradecido. So I hope. No, Spoit. No, Spoit sigue. O sea, Spoit no se ha ido. Spoit lleva menos compitiendo realmente, ¿no? Okay. Perfect timing! Very first kill comes out. Sends on the board for the first time in this matchup. Alex, diré que no. Ahora sí, hemos llegado a los mail. Hacerle captura, gente, y me etiquetáis por Twitter. Sí podéis. To imagine that part of the reason why they brought Nathan in the first place was to allow Canadian to be cemented in that non-traditional support. Flex and roam role he likes to play. Claro, si era Bolo el que había dicho que abandonaba el competitivo y que le gusta. También un poco eso, ¿no? En plan, que quería abandonar el competitivo, quería volver a hacer contenido en YouTube y Twitch y tal, ya que ahí es donde había nacido, se había hecho conocido, y que sentía que necesitaba hacerlo. Pero bueno, ha necesitado 4 meses, voy a por culo, ¿sabes? En Instagram, sí, si queréis volado, perfecto, si queréis, sí. Déjame meterlo un poquito aquí en cargado, tío. On the warden, he's got a shotgun, doesn't have the MPX, so a weakened DC setup here. De hecho, desde que pongo lo de los viewers esto, no me sale, o sea, no sé cómo, o sí, cómo sale en plan más de 1000, no sé cómo se, no sé cómo lo pone. Pondrá un K. La ha tirado, no sé. Toma galletón. Opa. Toma galletón. Qué grande. ¿Quién era el de las galletas? Era Solís con la escopeta. Ah, no, uy, era Polo Gasco. Ojo, Sense de competitivo. Mamá. Sense, mamá, no saben jugar, Sí, a ver. No lo saben, Sí soy. Sí, Chino, sí, Álvaro, sí. Pasa, o sea, lo he dicho. Si quieres por Twitter, que es lo más cómodo y tal, me etiquetas. ¿Por qué no planta? ¿Qué hace? Pues no sé. ¿Pero por qué no plantó? Vamos a buscar la kill. Curioso. Bien ahí, mi chaval, vámonos, bien. No entendí qué quiso hacer. Y, no sé, persigue al otro demasiado tiempo, ¿no? Acuérdate. Y cuando abrió el bridge se puso a plantar y no tenía nada abierto arriba.
Sí, sí, sí. Y los otros estaban los otros dos estaban mirando a la otra bomba, creo, encima. Sí, sí, sí. Pero fue... Bueno, rarete. Les ha hecho la bronca. Fíjate, cuando me hice esta mesa, dije, voy a hacer una mesa medida tal y cual, y la hice. Mide la mesa a 60 centímetros, ¿vale? Entre la pared, bueno, entre la mesa que toca la pared y yo, 60 centímetros, y es mucho. Pero ahora no lo veo tan grande, ¿eh? O sea, podría poner una mesa más grande todavía. Bueno, o no sería mala idea ponerlo, ¿eh? ¿Cuánto mide vuestra mesa? En plan así de ancho, no de largo. De ancho. ¿Lo tuyo cómo es, Ari? A ver. Buena pregunta, A ver, la mía son 60 clavos. Esa es mi mesa. No sé. Que no A ver. no parece mucho, pero sí es mucho. Es un pedazo de mesón. A ver, puedo meter la mitad de la pierna en la mesa, así que creo que Bueno, es que tu pierna es como de Minion. Es como... Nah. Ah, la mitad de la pierna. Sí, Entonces, chiquitilla. un poquito más arriba de la rodilla. De la rodilla, sí. ¿Cómo de chiquito de grande eso? No, sí, entonces sí. ¿Tienes de ancho? La tuya es 80, pero 80 es bastante, ¿eh? 80 sería... Aquí sería un señor mesote. Un señor mesote, sí, sí, sí. De largo es de... ¿Cómo podría ser? 1,90 ¿o no? Sí, 1,90 de largo. 140 por 65. Claro, una mesa más pequeñita. La mía es que, claro, la hice a medida. No me sale muy cara, ¿eh? Es que me puse en su momento, cuando me compré la casa, me puse a ver así mesas ya que estaban premontadas, no sé qué. Eran carísimas, ortopédicas, feas. Y dije, pues me la hago yo a mano, tío. Fuimos al Leroy Merlin, que es como si fuera un Ikea. Cogí una madera, nos la cortaron allí a medida. Digo, sí, perfecto. Luego, digamos, las patas son estanterías como tal. Bueno, estanterías, son cajoneras. A las cajoneras le compré unas patas. Está guapísima, ¿no? Es alta. ¿Y de qué material es tu mesa, sabes? Mira, 82 centímetros de alto. ¿Material? No sé, sí. Parece madera, pero será el típico conglomerado, ¿no? No creo que sea madera, porque la madera es cara. Mi mesa de algarrobo. Algarrobo. Es madera. Sí. Es muy pesado. Creo que es bueno. Sí, no, yo te le pego y no se rompe. De hecho, le pego un puñetazo y... Eso igual. Está perfecto. Vale, tengo los dos monitores en un brazo y las dos plays y el PC lo tengo en otro. No, perfecto, sí, está perfecto. Digo, ya mismo aquí tengo el espacio perfecto. Además tengo un montón de espacio para mí, o sea, está muy bien. El micro además lo tengo por detrás, se escucha bien ahí. O sea, el tema de cómo lo tiene todo el mundo, el micrófono aquí delante, pegado. Hostia, yo que soy demasiado... Ya me veis, soy siempre haciendo cosas, soy muy de muchos gestos, tío. Aglomerado, yo creo que sí que es aglomerado, típico. Muy bien, Alejandro, me alegro, tío. Bueno, hasta. Y la mesa es entera de la alfombrilla a medida de la mesa. ¿En serio? ¿Pero qué era? ¿Es personalizada así? La mía no, o sea, fíjate una alfombrilla de 1,90, ¿sabes? Porque, bueno, posible. Una sábana. Si me la has puesto por Instagram, no te preocupes, ahí no hay problema, ¿sabes? Vale, ahora te digo un momento, ¿vale, Flor? Que no he visto el mensaje. O sea, ¿no me saltan los huesos? No lo he escuchado. Slow 2 rounds from GK. I mean, when you lose the thermite early on, not all hope is lost because you got that hip on. The thermite that they lost first in the previous round as well, but I think at that point the thermite wasn't ultimately the big deal.
Maestro Cam set up earlier on will claim all the X-Kairos that were put on that wine wall, making it even more challenging for GK to get into this site. They're stacked up over the back of wine. They'll rush on in. Let's go. There they go. Tricks taken down. Now it's Noodle next in, looking for a plant tucked away. Seriously is down, so again it's Noodle last alive. Nave is the only casualty, but Canadian and Nave are there to get the final 2 kills. Technically, Wow. the down on the Seriously, so it wasn't all him. Canadian gets the very final pick. And now, momentum very firmly. Vale, gracias, tío. Muchas gracias, Yeah, also like it's Gracias, buen been lobo. defender side Gracias, tío. invitational so far. Yeah, it's the Tan, second tan. matchup of the day, but in the Tatito, first series, in both matches tito, at least, tito. very defender side, like 74%, I believe. Tan, So tan. not surprising to Tu, see, tu, you know, tu, DC coming out strong here in the side swap, but also what a phenomenal amount of depth in that. Carga el móvil, first tienes el round. 40%, Going from top floor into first floor. They have also always had bar control from Dark Zero. Ti, They had ti, the tu, Evil Eyes from the bomb side, the Goyo canisters like mentioned before, and the second Bof. that GK Perfecto, buen lobo. decided to Ay. they agreed to dining. So they're on the hatch, they're El on traje the de mano side. cuando se conseguía del 10 al 12, aunque el 18 vas a poder conseguirla de nuevo y el 22 igual, ¿vale? A ver, voy a verlo. Not all that long ago. Instead of 2 Evil Eyes, those Maestro cameras, he's got 3 of them. He's still got that LMG, tons of bullets, so I'm not surprised if we Así see carga a esto bien. little bit of Maestro play here and there, but it does take what is called a genius to play it. But in GR, he is a bit of a genius. He's a quote-unquote support player, you know, he plans sometimes and does stuff, but he actually frags out relatively often. Right now, 11 Ahí sí, ahí sí, noble. Me sale. with the Evil Eye, stabbing those X-Cows A ver. away, held the bomb side down as well. There's so much value here in a single player for Dark Zero. And GR is that person right now, and often is. Yeah, living in 3. Let's go. The vibes are high for Dark Zero, even the rounds stay lost. And this is the thing about bringing in new players as well, that honeymoon phase that you go through, where you're building something new together and everyone's in their best behavior because, new people, you know, let's be nice. It's like when your parents, they have guests over, you know? Bring out your best behavior. Ahí estamos ya las tío. Ahora sí, a ver, me han aparecido más. 76% win rate. No, que The llega. fact that DZ was able to go 3 for 3 in the first half should bode well for them. Of course, Chalet is historically more friendly to the attack. En R6 creo que... Hostia, ha pegado 2 tiros, han volado los barriles. Madre mía. Period of time where if you'll recall the defenders were Qué together barbaridad. on almost every Muchas gracias, tío, muchas gracias. Sí, no. 1100. Mira, ahora ya me hace el family aquí en esto. 1025 me pone. Aunque si vamos para las 1100. Mamá. Increíble. De hecho, creo que el récord está en 2200. Wow. Sí, 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 sí. Gilipollas de mí que no ponía anuncios, ¿sabes? Qué barbaridad. No, en serio. No, Te querías cortar los huevos, ¿no? Luego ponías 4 minutos de anuncio por hora. En plan, no, así la gente disfruta. La gente va a disfrutar igual, le pongas 4 o 10. Sí. Sí, sí. Pero no sé, estaba como, no, me parece bien. Total, da igual. Luego se me criticaba por todos otros lados. Pues vale, pues sí, pues 10 todo el rato. Exacto, mira, como dice Freisazo, denle like al vídeo de YouTube, como debe ser. Claro que sí. A ver, lo malo es que no tenemos, sobre eso, tío, no tenemos como una fecha que nos diga hasta cuándo va a ser el tema de los Alpha Packs, o sea, de los packs de eSports, tío, no lo sé. Está muy bien, sí, pero suposición, o sea, no hay nada que diga que vamos a estar hasta ahí, ¿sabes? Yo entiendo que sí. O sea, de hecho nos han dicho que vamos a dar todos los packs. Y si vamos a dar todos los packs, es que vamos a dar todos los que da el oficial, ¿entiendes? With Fenrir's gadgets, you can juggle with the phone. So whatever is activated will remain activated. Can't really change much beyond that. The Lion have seriously finally finished off, and now it's GK with a numbers advantage and a 4v3. Mira, aquí ahora no es como yo. No, lo que hacía antes, pero lo que hice en el anterior es... Anterior... No, lo que hacía en el anterior... O sí, en el anterior sí. Ponía 4 minutos de anuncio por hora cuando estaba yo y cuando iba a poner el bucle metía 10 minutos, 12 minutos. Cosita así. Momo. Claro, bueno, tal, era bucle, era gente con la cuenta inactiva, le da igual, no va a verlo, o sea, va a quedar la cuenta ahí y así al día siguiente se levanta con eso. Que ahí por eso entiendo que lo que hiciera Twitch fuese capar eso. O sea, si un anunciante te paga dinero
Y de repente ve que, claro, ha pagado no sé cuánto y de vuelta no le viene nada, bueno, porque lo que han hecho ha sido esa gente no verlo porque eran cuentas FK. Es normal que hagan eso. Es normal, todo es entendible porque hacen las cosas. Claro, y yo a veces llegaba tú tarde y pillaba el drop por tu bucle. Claro, sí que te digo, sí que al final... O sea, que no hace nada malo, ni nada moralmente malo, como dicen aquí los adalices de la verdad y de la justicia. Yo ganaba, y la gente ganaba, porque al final no tenía que estar en un horario fijo, porque, coño, no todo el mundo puede estar todo el día o a X horas cuando está esa persona, ¿sabes? Raiden, ¿eso es de verdad o de mentira? Sé que es de verdad porque no tenéis ni idea de hacer pre-fire. Pero bueno, pero puede ser broma perfectamente. Pero ojo. Sí, ha sido una rica dropeada, chulo. Es como los fast pick. Sí, lo leí, Raiden, tranquilo, Raiden, lo leí. Sí, dice que siempre cuando se free fire lo matan, es verdad. Pero yo no veo cómo lo hace él, así que no sé. Late round flanks really working out. Once again, when you play the Bravo and you play the Twitch as in the previous round for GK, you deny so much intel from your opponent and you gain so much yourself. La Ruini soy yo, todo sorda del oído izquierdo. By Carmita, dan 2 drops por día. Es decir, bueno, 2 drops, perdón. 2 alfa pack o 2 packs de eSport por día. ¿Y cada cuánto tiempo? En total 4 horas. Es entre 2 horas y 4 horas. En 2 horas consigues uno y a otras 2 horas consigues otro. Es decir, en 4 horas consigues 2. Y en esos paquetes tienen skins de competitivo, de los eSports. O sea, no las típicas que son de pago, que están así. No, son skins, bueno, vendibles, vamos a decirlo así. Se pueden vender luego. Super. Claro, es normal, Xenof. Y al igual que tú, muchísima gente, lo digo, es agradecer, tío. Por ejemplo, en este tipo de directos que me pego literalmente todo el día y tal, igual veo a personas que no vi hace muchísimo tiempo a una hora que, claro, luego para otra hora no la veo. Es como, hostia, digo, qué guay, ¿sabes? Es normal, al final cada uno tiene un horario distinto, tenemos una vida y ya sea estudio, trabajo, la vida en sí. Es complicado hacer que coincida todo. Yo por eso ya me he acostumbrado, porque al final ya son como muchos años, ¿no? A que como que la gente venga y se vaya, ¿sabes? Y viceversa. Toma esta bomba. Ay, no la matas, sí. Qué buen tiro. Pero no ha sido este. No, pero no ha sido este, ha sido la PW. Ha sido la OSA. Ah, ¿no lo mató Glass? No, lo mató la OSA. O sea, yo pensaba que sí, pero lo mató antes la otra. ¿No sentís que a veces, aunque sepas que hay Warden, te suena como Mickey Mouse, Ari? Ah, perdón. No sentís bueno, ¿No sentías? ¿No sentís que, a ver? Eres el Mickey Mouse empírico. Es que recién me despierto. Vale, perdón, ya está. Ya está, la tontería del día de la mía. ¿No sentís que a veces... Que te estaba diciendo que aunque haya Warden, te renta llevar Glass, porque igual aunque seas Glass lo vas a ver primero él, porque él se tiene que quedar quieto para que vea. Todavía. Bueno, y Glass también, ¿sabes? No, Glass, por lo menos cuando Glass apunta ya lo ves. Pero si viendo. Pero ves, mira, si te estás moviendo, ¿no? ¿Sabes? O sea, pero lo vas a ver con intensidad igual, con un poquito amarillo lo vas a ver. En cambio con Warden no vas a ver nada hasta que te quedes un buen rato quieto. Sí, eso sí. Por eso. Al final para mí termina ganando Glass igual, porque aunque no lo veas ultra claro lo vas a ver igual. Sí, debe tener la ventaja, eso sí. Eso sí debe tener la ventaja. No, pero dice, yo espero estar aquí siempre que pueda porque me gusta la interacción, me lo paso muy bien, los mods son muy majos, los de estos son muy respetuosos. Pero lo dicho es que al final es como ley de híbrida, ¿no? O sea, yo llevo aquí unos 7 años, ya no hablamos en directo y tal, sino a lo mejor con vídeos y tal, ¿vale? Y había mucha gente que al principio era, lo he dicho, súper fiel, de estar aquí todos los días, el primero, tal y cual, pero bueno, al final hay gente que deja de gustarle esto o simplemente se trabajan, estudian y se van distanciando y es así. Por un lado es como feo porque es en plan, o sea, qué pena, pero es como, bueno, es ley de vida, son cosas que pasan. Sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad.
Where, yeah, Osa doesn't, you know, Si al final Warden tiene que mirar solo al humo y ya está. Same time, they have all the intel. They know exactly when to go for that swing. They have a better gun usually with that long range scope. Sí, por ejemplo, Oso dice, yo estoy hoy porque tuve libre. Está siempre aquí, desde que estudia mucho no tenía tiempo y ahora he vuelto. Sí, al final es como todo, ¿no? Haces algo durante mucho tiempo, está guay, te divierte lo que sea, dejas de hacerlo, es como que ya no necesitas, es como bueno, sin más, ¿eh? Al final solo somos entretenimiento. Entretenemos y ya está. Iglesias, followage, followage. F-O-L-L-O-W-A-G-E. Vale, Raiden, perfecto. Ay, voy a decirle a Flo una cosa. With the changes to the nades not being able to be cooked, they have essentially fallen off the earth. It's as if grenades don't even exist. Basically, yeah. Additionally, DZ are running with all reliable. Despite the fact that GK went 3, maybe 4 rounds with Tubarão, Dark Zero hasn't used him once. Well, they haven't. And to be honest, the way they're playing, I don't blame him. Qué raro, Would ¿no? like to see more Yo tips veo like la- Maestro again, but this time seriously finds the opening kill onto Bambasu, who's had a bit of a silent game, I would say, quiet for him at least. 6 and 9, no big stand-up moments I can recall, and just really not finding his stride in those gunfights, usually falling pretty early on. This is where everything gets real quiet, real tense. And North American fans. No, y cuando, y justo eso, o sea, en stream, o sea, si trabajas los sábados o trabajas día a día y cuando tienes un rato libre, esa persona no está, porque al final es como coincidir, es complicado. Un año y 8 meses. Solo, yo pensaba que más, Pensaba que más, You mentioned the RAM, and this is exactly why. So quick, so efficient, and this thing, you get so much line of sight on the bomb side. Vale, CanduTMRG dice, buenos días a Melo y a los mods. Habían hablado de unos drops que solamente se la iban a dar a la gente que transmitiera R6 durante cierto tiempo. ¿Cuánto era y cómo funcionaba? Vale, el drop de Frost del día 28 al día 3 de marzo se lo dan a aquellos que hayan retransmitido entre 15 y 25 horas, ¿vale? Durante todos los días anteriores. Creo que llevo... Llevaré 50 horas ya en 3 días. Realmente, llevo 50 horas ya, tú. 50, 60 horas. Así que chilling. Se puede conseguir la Frost que vaya. En principio aquí vas a poder conseguir todos los drops. Todos los drops posibles que se puedan tener, se van a tener aquí. Qué grande. Ahí, bolo, pero eso es mi mejor máquina. Eso me pasa a mí, Gaby. O sea, a mí, por ejemplo, cuando compro un juego nuevo, lo quemo en un día. Es decir, yo me compro el juego por la mañana, por la noche ya estoy requemado de jugarlo tanto y ya al día siguiente es como que sí, uy, qué guapo el juego. No vuelvo a tocarlo más. Un PC de Candu. De hecho, voy a ver cuántas horas llevo aquí. Llevo 70 horas en 3 días. So GK, they have this big painting that they want to approach. So you know what? Make a sky, make an ocean, make Bueno, yo me despido que hoy toca pecho y tríceps, prefiero pierna. Suerte, tío, dale mucha caña y no te lesiones, por favor, importante. But there are a couple of small gaps, and perhaps, you know, with Leader not being here this time to help them, maybe that was his job. Sí, llevo casi 70. Llevo 60 y... No, creo que lo he visto, 70 clavadas, me parece. O 60 y pico. Igual 69, 50 llevaré. I know there's going to be a lot of eyes on Bolo because he is one of the biggest figures in. Ahí bueno, Caramelo, ya está la comida, Okay. Not just as a player, but also as a content creator. I mean, for those that are maybe a bit old, they don't remember what it was like when Bolo Creo que me was quieran, ¿cómo? underage. All the. Do you think Bolo will go pro? Se ha quedado.
Espero que gane GK. Que yo quiero ver todos los estos, pero yo creo que también sería lo más aceptable. Por el tema de las predicciones, no por otra cosa. Aunque va a ganar Dark Zero, siento mucho, amigos. Dark Zero es mucho Dark Zero. An instrumental figure in those teams. Instrumental figure. Now he brings his talent to DZ, and I think what we can argue is the largest spotlight of his career. It's nice to see him immediately acclimate to Dark. Un minuto todavía, o sea, un minuto solamente ha pasado. Pero igualmente, fíjate, no han hecho nada, no atacan absolutamente nada. Muy bien, defensores, bien, Dark Zero. ¿Qué pasa si yo no aposté? Pues nada, no pasa. No pasa absolutamente nada. Ay, no he visto ese mensaje. Ah, vale. Sí, no he visto el mensaje, Mati, pero me fío de lo que diga Pablo. And he's held his own so far, 10 and 8. GK with more utility. Se viene. The Nomad, they got the capital. Things are going out. There's a fake smoke. Try and bait. La verdad, poco se habla de sumo ahí, o sea, poco veces he utilizado yo humo para meterlo por ahí y tal. Found the gap, a weakness in the defensive lineup right now. He's inside lobby, and because Twitch on the board, we know. Pero porque seguramente seas como yo, al final por tema de una cosa u otra, soy yo soy más de vídeo que de directo. Directos que no miro casi nadie, A lo mejor si acaso algún directo especial, por ejemplo, de la Jordi Wild este de los hostias por todos lados. Eso me lo vi en directo, de lo poco. Ahí va. Bueno, no quería eso. Oh, qué bien, qué bueno. Eso es sin querer, yo creo, ¿no? De quedarse por rapidez. No he visto como que haya sido esperado, ¿sabes? Intencionalmente. Vamos, Dark Zero. Bien, vamos, bien. ¡Qué grande! ¡Qué momento ha pasado! Bien, vamos, bien. Primer mapita para Dark Zero. El cero oscuro. El cero oscurito, oscurete. Bien, vámonos, bien. Resultado, Dark Zero. Ganamos. Ganó. Vale, ya sabéis que es el mejor de 3, ¿vale? Bueno, te digo, ha jugado muy bien, no tiene nada que ¿sabes? Vale, iniciamos predicción. ¿Quién gana este segundo partido? Ya que es mejor de 3, si no vi mal, ¿no? Venga, date. ¿Este papel qué era? No lo sé. Ahora lo veremos. Porque ahora arriba va a salir todo. Tiene más mapitas y tal. De hecho, me gusta la estética que han hecho, con todo a nivel visual, todo el tema estético y tal así. Mola mucho, está guapo. ¿Ves? Todo muy rápido, muy tal. Tic-tac. Tic-tac. Ahora, el tema de la música, nada, pero nada. No me gusta nada. Pam, pam. ¿Este evento es en vivo o es un replay para ver la jugada? No, es un evento en vivo, es en directo, vaya. En riguroso directo. ¿Qué opinas de que no hayan invitado a ningún caster español a castear en Rainbow Six España y que sea todo de lata, sin hate a los casters de lata, que igual hace un trabajo respetable? Pero ¿por qué dejar de lado a los de España que tienen mucho talento y llevan mucho desde el 2018 casteando estas competiciones? Rampi, la verdad es que no lo sabía, No lo sabía. No lo sabía. No lo sé, la verdad. Te voy a una cosa, tampoco vi el sentido, ¿vale? O sea, ahora mismo no lo entiendo, de por qué Rainbow Six Latam dejó de hacer directos cuando les iba tan bien. Es decir, Latam tenía mejores números que España. ¿Por qué Latam dejó de hacer esos directos de estas competiciones y ahora lo hacen el de España? No lo entiendo, ¿sabes? Porque a fin de cuentas, el canal de Rainbow Six España es de Rainbow Six España, no es de Rainbow Six Latam, ¿sabes? El que se va a llevar todo es Rainbow Six España al final, ¿sabéis? No lo sé. Si te enteras de eso, me lo dices Rampi igualmente, ¿vale? O sea, yo digo, no lo sé. Sí, es raro. Pero bueno, tiene que haber algún motivo, obviamente, ¿vale? A ver, puede ser lógico. A ver, lo lógico. Vale, unieron Rainbow Six Latam y Rainbow Six España en un solo canal, vale, pero eso no tiene lógica ninguna, ¿vale? No tiene lógica. Es decir, llevas poniendo mucho esfuerzo y dinero en hacer que un canal crezca, en Rainbow Six Latam, porque es así, lleva mucho tiempo y esfuerzo y dinero para que un canal crezca. Y ahora se mete en este. Yo
no lo hubiera hecho, no sé, pero digo, desde fuera, ¿vale? Ahora bien, tenemos en cuenta que Ubisoft España está en... Bueno, Ubisoft como tal está un poco, no en quiebra, vamos a decirlo así, pero tuvieron muchas pérdidas o dejaron de ganar mucho dinero durante este año 2023. Entonces tuvieron que hacer recortes. Entre ellos, como ya sabéis, en Ubisoft España se quitaron a casi toda la plantilla de Ubisoft España. ¿Qué ocurre? Al igual que me preguntáis, oye Melo, no te han dicho nada de ir a Six Invitational. Eso vale un dinero. Y por la cara así, ¿no? O sea, eso vale un dinero. Es normal que no me hayan invitado ni a mí ni a nadie en España, porque al final es un dinero tal. Entiendo que no han querido contratar a caster españoles por más de lo mismo. Falta de presupuesto, puede ser perfectamente. Y por eso han decidido contratarlos de allí, porque... a saber. Pues en mi caso sí me gustaba, tío. En Lata no les gustaba mucho el cast de ellos y se prefería... A mí yo cuando he visto así casteos de Latin y tal, sí que me han gustado. Le ponen mucha pasión y tal, no sé, me gusta. Esto es en Sao Paulo, en Brasil. Que a ver, está guay, pero personalmente yo soy un poco antiguo, ¿no? En plan, siempre se ha hecho todo esto en Canadá y ahora ya no, es como, tío, los Invitational siempre en Canadá eran como super guay, super no sé qué, ahora ya no, como... Que no está mal, pero bueno. Sí, no, me imagino. No, no es que les salga más barato, que también, sino que no ponen ellos el presupuesto. Entiendo que a los casters de aquí, de Rainbow Six de España, les paga LATAM, ¿sabes? Pero igual, si te da para contratar a 4 casters de LATAM, creo que... Pero es que igual a los casters de LATAM no los ha contratado España, los ha contratado los de LATAM, ¿sabes? No, pero ellos están casteando aquí en España. Los de LATAM están casteando aquí en España. No, no tiene sentido, ¿sabes? O sí. Están casteando aquí en España la gente de LATAM. No tendría sentido, no. No es que no sé, yo es que en ese tema no me da un poquito igual, la verdad. Bueno, a ver, no es que me da igual, sino que no estoy muy puesto. Ah, claro, los de LATAM están casteando en LATAM, pero no en Brasil, claro. O sea, los de LATAM estarán casteando en el estudio que tienen ellos de normal. Que a lo mejor, ¿qué es? En Brasil. En Brasil, perdón, en México, ¿sabes? Fusionar no, desfusionar nada. Yo sé que aquí en Ubisoft España cerraron o despidieron a muchísima gente. Para muchísima gente. Se reducen costes. Se reducen costes porque al final lo he dicho. Creo que fueron 50 millones de euros los que perdieron en 2023. Creo que sí, cositas así, En 2023 creo que fueron esos 50 millones de euros los que perdieron Ubisoft. Y lo que hizo fue recortar de ciertos países. Por eso, por ejemplo, yo como creador de contenido desde hace un año no tengo absolutamente nada de revelación de seasons. Es decir, ya sabéis que yo siempre, cuando había nueva temporada, yo veía todo, probaba todo, grababa todos los vídeos porque Ubisoft España nos lo mostraba y luego el mismo día que se revelaba al público, yo mostraba todos esos vídeos. Desde hace un año eso no lo hacemos. Porque las personas que hacían eso, la persona que se encargaba de dar esa información, la despidieron, etc. Todo eso. Ahora, este va a ser el primer año. Bueno, voy a decirlo, no pasa nada. Este va a ser el primer año que, o sea, la primera vez después de mucho tiempo que se haga. Pero no se hace a través de Ubisoft España, sino que se hace directamente desde Ubisoft Central. Es la que manda en ese aspecto. A ver si recupera algo de dinero con Skull and Bones. O sea, con Skull and Bones. A ver, teniendo en cuenta que están vendiendo el juego a 70 pavos, tío. Un juego que de por sí ya va muy tarde con respecto al tiempo, que lleva años de retraso, que le han querido meter un... No, no es un AAA, es un 4A, de ahí el precio. Bueno, no sé. Hicieron un cambio de plantilla. No, hicieron un cambio de plantilla, no. Despidieron a la plantilla. Por ejemplo, en el Twitter de Rainbow Six España llevaba desde marzo de 2023 sin tuitear nadie. ¿Por qué? Porque no había CM. No hicieron ningún cambio de plantilla, despidieron a la plantilla, ¿sabes? O sea, y ha sido justamente hace una semana o así
que han metido a alguien, ¿sabes? Bueno, una semana o un par de semanas. Después de un año, han metido ahora. O sea, había cero comunicación. De hecho, dice, no había ni CEO. Pues a ver, yo sé que mucha de la gente que salió de aquí o despidieron de aquí se juntaron en una empresa diferente, todas esas personas, o muchas de esas personas se juntaron en una empresa diferente, ¿sabes? Y no Zoer el ninja, no, la verdad que no. Dice, Skullbronze creo que va a ser un fracaso, probé la beta, tiene, pero no es espectacular y aburre la mecánica de realizar misiones y mandados. Yo es que no lo sé, tío, no lo sé. A ver, yo que probé, no sé si fue una alfa, una beta y fue desastroso, tío. O sea, tuve acceso durante todas las alfas y las betas a poder entrar. Entré una vez al principio de todo. Joder, empezabas en un barco, después de, no sé si crear el personaje, empezabas en el barco ni se movía, estaba totalmente bugueado. Yo dije, cuando salga el juego, lo probaré. Yo no quiero probar nada porque no quiero meterme así tal. Ahora tengo el juego, tengo la versión, no digo, ya lo pondré. Tío, me da un poco de epilepsia cuando hace eso, madre mía. Tengo un blanco ahí, pum, pum, pum. Yo que sinceramente las gestiones de Ubi no las entiendo. Tendrían que esperar más a sacar sus juegos en lugar de sacar juegos por año. ¿Sabes lo malo? Que es que en 2023... O sea, tú imagínate, ¿vale? O sea, tu manera de generar dinero es... Sacas un juego... Bueno, su manera de generar dinero es... preparas un juego, sacas el juego y ganas dinero con ese juego. Vale, ¿qué ocurre? Imagínate que durante todo un año todos los juegos que ibas a sacar se retrasen, juegos que habías sacado años anteriores se tengan que cancelar y literalmente no tengas nada. ¿Qué ocurre? Que tienes pérdidas, ¿vale? Eso es lo que ha pasado. O sea, ha habido muchos juegos de Ubisoft que se han cancelado. Se han cancelado de nivel que han tenido que cerrar servidores. Ha habido muchos juegos, muchos proyectos que se han tenido que retrasar por lo mismo, ¿sabes? Se han tenido que retrasar, por tanto ya son ganancias que no vas a tener ese año. Y por eso tuvieron que hacer toda esa... Vamos, tanto aquí en España como en Italia. Un compañero mío de creador de contenido, el Rafael, igual, estaba exactamente igual que yo. ¿Por qué? Porque en Ubisoft Italia hicieron exactamente lo mismo. Quitaron prácticamente a toda la plantilla de trabajadores. ¿Qué pasa? Quitan a toda la plantilla de trabajadores. Toma, qué ventilo ese, ¿no? Quitas, lo dicho, a toda la plantilla de trabajadores, quedas sin ningún tipo de servicio a, en este caso, a los creadores de contenido que dependen de ti como tal, y etc. Yo te digo, yo porque a mí me interesa todo esto y siempre me buscan las habichuelas para literalmente, oye, o ir a Ubisoft no sé dónde, a no sé quién de aquí, a no sé cuánto, y me han podido echar un cable, ¿sabes? Tal vez con el juego de Star Wars se levanten un poco. Pero lo mismo, ¿para cuándo viene ese juego? ¿Sabes? Exclamación Predi, Zoe. Exclamación Predi, ¿vale? P-R-E-D-I, exclamación Predi. Yo creo que a Ubi le dolió económicamente que el último Assassin's Creed sea un mojón. Si sacan un juego que es tu juego anual, que tiene que ser uno de los que más te aportan y no vende demasiado, ¿sabes? Por ejemplo, el Prince of Persia. ¿Desde cuándo llevan haciendo el Prince of Persia? Creo que vendieron 300.000 copias solamente. A ver, que sí, que son como 14 millones de euros, no sé cuántos millones de euros. Pero ¿cuánto les ha llevado y cuánto esperaban sacar de ahí, ¿sabes? 300.000 copias realmente no es demasiado, ¿no? Vas a jugar el X-Define cuando salga. Cuando lo jugué me gustó mucho. Y es lo que le dije a Ubisoft, a una persona de Ubisoft. Tengo miedo de que pase como Hyperscape, de que pase tanto tiempo que cuando el juego salga ya pase de moda y no le interesa a nadie, y es así. ¿Desde cuándo llevan hablando de X-Define? Años. ¿Cuándo va a salir? No lo saben todavía. O es que el mobile, Remos es mobile. Lo sacan en 4 países contados. ¿Qué sentido de eso, tío? No sé. El juego de Extraction, un completo fracaso. Y es una pena, porque yo estaba súper ilusionado, tío. Pero eso, imagínate estar años de desarrollo de un juego que salga, que sea un completo fracaso. Pérdidas. Juegos que vas a sacar, años de desarrollo, se
se tengan que retrasar, ya es tiempo de retraso. Los retrasos implican meter más dinero y... Que se la saga de Splinter Cell, por favor, que de este Play 3 no hay nada en lugar de tantos Assassin's Creed. Que yo soy fan de esa saga, pero ya estamos tantos juegos cansados. A mí me gusta, de hecho estuve jugando hace no mucho tiempo a la Valhalla de nuevo. Tuve que empezar de nuevo. Se acaba de ver entera la tuve que jugar de nuevo, no sé por... Ah, sí, tuve que jugar de nuevo porque... ¿Por qué fue? Ah, porque claro, lo jugué en la Play 4, si no recuerdo mal. Y claro, se me quedó en la Play 4. Lo tenía creo que ahora en la Play 5 en PC. Y tuve que empezar de nuevo. Que se ha pedido entera, qué curiosidad. La pena. El retraso sí que fue una pena. Parece que le pusieron un cariño, pero estamos en una época muy PvP como para cambiar radicalmente el ritmo. No, te digo, no fue mala la idea. Lo que fue malo fue el post-lanzamiento. Es decir, el lanzamiento fue, creo que bastante bueno, bastante exitoso. Había muchas promociones, muchas publicidades por todos lados, mucha gente hablaba del juego. Pero es un juego que necesita ser actualizado constantemente. Si es un juego que necesita ser actualizado constantemente, no lo actualizas, lo actualizas 4 veces al año, es decir, lo actualizas cada 3 meses, el juego se muere. Es cierto, o sea, tú podías pasar un mes entero jugando y decir, oh, qué guapo está. En el momento que te pasas todo en mes y medio, 2 meses, el juego ya se vuelve repetitivo, ya no puedes hacer nada más. Equipo argentino creo que no hay ninguno. Estoy hablando mucho, me duele la garganta. Vamos, que básicamente nos sacan casi contenido. No, Detraction. Me hice un canal solo de Detraction. Y súper ilusionado, el canal iba muy bien, se veía que había buen público para tal, pero empezaron a no sacar nada. O sea, todas las semanas metían una nueva, bueno, un nuevo modo de juego, por así decirlo. Estaba muy guay, pero eso se acabó al mes y medio. O sea, todas las semanas sacaban skins nuevas. O sea, al mes y medio, skins ya repetidas, todos los modos eran totalmente repetidos. Los eventos, sacaron 4 en un año, eventos. Este año, que es el segundo, han vuelto a repetir esos mismos eventos. Porque ya no puedo hacer nada más con los puntos. Es que, ¿qué hago con 33.000? Las apuestas. Para cuando se pueda hacer algo. Vale, segundo mapita. El nuevo juego de ese estilo que sobrevivió sin actualizaciones es el Left 4 Dead. Pero porque fue de los primeros en hacer algo de ese estilo. Sacamos el Left 4 Dead de ese, así de eso, hoy en día y se muere. De hecho lo hicieron, ¿no? ¿Cómo se llama? Blood for All, Blood for Death. No, vamos a llamar Left 4 Dead. ¿Cómo hablamos? Black for Blood, eso era, coño. Back for Blood. No se sabe, Pablo, creo que no se sabe nada. Una pena. Porque hicieron el juego de Extraction, la pregunta, y por el tema de Outrek, que los monstruos ¿te parece? Juan Drago, no me entra de nada lo que has dicho, No, felicidades al equipo de españoles. Vale, ¿por qué hicieron el juego de Extraction? Era buena idea, o sea, me molaba. O sea, que un equipo entero se dedicara exclusivamente a un juego aparte. Me molaba mucho la idea, está muy bien. De hecho, la historia de Rainbow Six Extraction está muy guapa. El lore está guapo. Pero no supieron qué hacer después del post-lanzamiento. ¡Qué grande! Proteína, ¿no? ¡Qué rico, Bison! Mándame de esas. Las como aquí en vivo. Berto Rey, gracias por la suscripción, compañero. Agradecido, panita. En las 6 de la tarde ya, qué barbaridad. Se parece el juego de Outbreak y con timing. A ver, One Dragon. El evento de... Bueno, mejor dicho, el juego de Extraction. Mejor dicho. Bueno, el juego de Extraction era como una continuación del evento de Outbreak, ¿vale? Hasta ahí, que, claro, ¿verdad? Vale, es decir, el juego de Extraction, ¿vale? Era una continuación del evento de Outbreak. Pues entre media estaba con timing, que era un evento de Rainbow Six para dar cabida o dar publicidad a Rainbow Six Extraction, ¿vale? ¡Ojo! ¡Hassan! ¡Cuidado, Hassan! ¡Pum! No hay nadie allí en amarillas, ¿no? No hay nadie. No hay nadie. Ah, claro, como están abajo. No hay nadie ahí. Ahora sí. Está arriba. Así que están lesion, ¿no? Creo que eso. No lo he visto, no lo he escuchado. ¡Toma! Nah.
can't win that. That's an impossible gunfight to win. Let me use the bolo word. Unfortunate. Bueno, siempre tiene uno y me toca de equipos cobres, no mames. Bienvenido. Bienvenido al arranque. And GK done a great job here. They get that early pick and they slow things down. The way you can look at kills in Siege, like when you get a kill, you're taking it by some time on the clock because there's less opponents against. Una pena que lo dejaron. Fue el primer juego que jugué antes del Rainbow Six. El Extraction. Qué bueno, ¿no? No se ve eso. Y a mí me flipaba, tío, por todo, el lore que tenía, el que hubiese... Claro, que muchos no lo saben, pero realmente Extraction no podía coincidir con Rainbow Six Siege porque estaban en universos paralelos, ¿vale? Es decir, lo que ocurriera en Extraction no tenía que ser lo que ocurriera en Rainbow Six Siege. O sea, está guapo. Y habían, no sé, creo que habían creado muy bien todo eso. O sea, creo que habían incluido muy bien todo ahí, la verdad. Y Faust, sí, pero no la veo, no la veo. Hostia, pues no la ha matado, es un milagro. No la veo debido a que desde hace muchos años caster de ahí me tiran mierda un día sí, otro también, tanto de manera pública como de manera privada, como de manera de frente, como de manera por la espalda. Y lo que no quiero obviamente es eso. Darle ningún tipo de reconocimiento a esa gentuza. Con esa gentuza me refiero a esa gente que dice eso. O que hace eso, me dicho. Por la empresa me da pena, pero bueno, la vida. Te digo, por un lado me alegro bastante. O sea, que esa gente quisiera destruir en su día mi trabajo y ahora pasa esto, me alegro, la verdad. Yo vuelvo a repetir, me alegro que le pase eso malo a esa gentuza. A los que le ha pasado eso malo y son buenas personas, buena gente, no sé qué se mete conmigo, pues lo siento mucho. El karma, amigos, el karma, yo lo llamo karma. Te digo, no sabe absolutamente nada, Uy, es verdad, Juan Drago. Mira, una cosa muy guapa de Extraction es que a la semana, por jugar Ranked y llegar a cierto rango, te daban 120 créditos semanalmente. ¡Qué bueno! ¡Qué guapo!, ¿no? Ese de aquí. Qué guapo ese cicatrito. ¡Del Canaria! ¡Demuestra la experiencia! Poco me le caen los ojos, hacia ahora. Gente, voy a poner un heladito. Me apetece un helado de pistacho, qué rico. Un heladito de pistachito. Didn't see the guy actually planning to his right, so you wiggle back and forth, maybe thinking, okay, sound says one direction, but the scanner said another, and just that split second of doubt, the hesitation, it cost him that round victory. But otherwise, a beautiful C4 attempt. Pandasu dying earlier upstairs inside of CEO, that could have changed the outcome of the round as well. Very small things not going their way, but it's GK, just early round, Amaro in the building, getting a lot of map control established, and doing that good old take from they're everywhere. They breach the meeting walls, they're in yellow stairs, they have a person in the basement early on, they open the castle barricade with a grenade who almost takes down Canadian. They were just really fighting from every single distance. Look at this. He just gets it planned. It's unbelievable, yeah. It's like half a second or something. And I mean, I do love to see Canadian on the pulse though. It's such an iconic operator for him, and of course one of the most experienced players on that particular operator throughout time. If you're wondering why we are not in the game, there's currently a tech pause. Both teams have lost at least one player. I'm not sure what the reason is for it, but they are slowly rejoining the lobby. It's the calm before the storm. So, you know, some... You're not technically allowed to talk during technical timeouts, so I think a word here or there is fine, but you can't calm. There's no strategies that can be discussed. Don't believe so, no. I love that GK is running the low banner, by the way. I love it. Yeah, I mean, it's pretty good, right? Also, run the banner of the team that knocked DZ out of Atlanta. And it's like a fire. It's like we're on fire as well. It's like when you get commentated in Siege, you get a fire emblem next to your name. It's like that. It was the logo they used when they were Los 1, if I remember correctly. Remember when Team 1 merged with Los? Yeah. Be interesting to see how Los does at this event.
Runners up at the Atlanta Major for those that watched our most recent LAN event, which was all the way back in November. Very reminiscent of their run through Mexico, where a team that didn't seem like they were even going to make it out of their group suddenly explodes and performs incredibly. I mean, we got a team that's got both Loban and Maya on it. You can never really count out that team. Pues sácate la comida de la nevera que me acabo de meter. And I honestly think that Maya could carry my sorry ass through the match. ¿Qué? No, 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 que la tenía ahí en la olla. He dicho, está tardando mucho, digo, se lo pongo en la nevera, ¿sabes? Estaba tapado y tal, y digo, lo pongo en la nevera. Dime. Ya, es que digo, pues hago arroz, hago un poco de más y ya está, ¿sabes? Y eso te puede servir para la noche o para antes de irte o lo que sea, ¿sabes? Después. La gente, solo tengo uno. Y me da penilla porque ella no tiene. Bueno, es que eso comía yo también. Se comió. Es suya ya. Vale, está cerrada la predicción, ¿verdad? Ah, perdón, cierro predicción, termina predicción, pero no predicción. Ahí, tweet de pistacho. No eres humilde. Tengo un helado, te lo voy a dar a ti. Anda ya, hombre. A cantina mejor, ¿no? Me da igual, el otro era muy fácil. Sí, En el otro lado tengo que coger como terminar y simplemente quiero así sacar. Ah, sí. ¿Y qué tal? ¿Ha habido mucha gente? Me lo he imaginado, digo, es que la zona. Sí, pero que me hace mucha gracia. Córtalo por aquí. Sonido. Como quieras. It's a basement hold from Dark Zero. They're holding just the basement portion itself. They got like Canadian Peppers doing like spiral staircase, etc. But this is a full one-sided take pretty much from GK. 4 members on the backside, 1 person holding that yellow stairs rotation for any like support to come from the roamers. This comes down to the early engagement. Opening kill here, very important. Seriously, on the grim can use those Bs, get live, red pings on their defending team, and then try and get some kills going. But it's gonna be like a proper blender situation. The second they step 1 foot too far forward, there's gonna be 2 or 3 guns from Dark Zero, gunning them down. It's not an easy position to find yourself in if you're GK in this round. Oh, shotgun out, and he can hear it. He swings on the key, but he's a little bit too slow. Panbazoo wasting those smoke canisters, wasting one of the most valuable anti-plant operators you can think of. Good news for Dark Zero, they've still got Nafe on the Echo. But do you need to swing that? Up is important. I mean, I don't think swinging it was a terrible idea, but oh no! Now you've lost the Echo too. Post plants, or at least the execute, will not be in the favor of DZ. With 2 of their best denial operators removed from action. Seriously is dead. Bolo will swing. Good enough for 1. He knows somebody else is there. Losing the duel to Noodle. Only 20 seconds remain, and it's a 2v2. Good enough time for an adrenal surge by Noodle as he and Ashom will march their way to the bomb site. Dark Zero doesn't need to move a muscle. NJR isolated from above. Canadian now will look over top of it. He's got some pings as well, not on the pulse, but on the Solus. So he'll still have information. He can't see where that diffuser is being planted, and as he drops, he has no information. He's also blinded completely. We'll play now by Yellow Pillar. By the bomb chest. Sorry, gente, estaba muteado. Out goes an impact. Injured. Gets the injury on Hashom. Now it's him and Noodle in a 1v1. No adrenal surges remaining, so Hashom cannot be retrieved unless Noodle goes and does it manually, which at this point in time, it's unlikely. Canadian will need to hunt for the last member of GK and then get him. Diego, saludos, tío, gracias, bienvenido. Noodle's positioned in such a way where Canadian will have to fake attempt it. And here it comes. Noodle will look for the swing, but good patience. Canadian falls off. Oh, le daba tiempo, And it's too late. Kill or no kill. The round was going to GK either way. Le daba tiempo, porque la finca se iba, tú. Pero claro, no puedes saber eso, obviamente. 2-0 for GK. GK both opening kills in both rounds, both plants and both. Qué envidia, ¿del polo o de ser el polo? ¡Arre! And it really comes down to details now for the other team. De hecho, que al final eso no puede saberse, tío. Si lo más normal es que el tío venga por ti. Se han escuchado ya 2 ticks. ¿Sabes? Del polo. Ah, vale. Where I feel like in the past,
El primer Invitational. Pues no lo sé, hace mucho ya, ¿no? A ver, buscar. When your Pampas in this position and you shotgun key in the back, taking off the vast majority of his health, you can be happy with that. He's 1 HP. That's not gonna matter in the long run. Like, you can take that fight later. There's 50 seconds left, and the thing is, it's like the dominoes effect. The second Pampas dies, they lose crossfire on the spiral staircase. Then Knave is alone. Knave dies, they lose the bomb site pressure itself. Then it comes down to the flanker or the roamer of Canadian. So one person stepping out 2017 fue el primero. 2017. It has a really big immediate negative effect for everybody else. That's why it's kind of a big deal. If Pampas sits back, use those toxic babes. ¿El Tubarão Marulo regresará en algún momento? Sí, el día 18 y el día 22. También estaremos en directo, ¿vale? Tenemos en vivo. Running into them and dying, you pretty much give them the answer that they didn't know that they had as an option because you just hand it over. DC are not down 0-2. We gotta see them have their. Creo que sois de España. Pero baja el lado del Mercadona de pistacho. Está bueno. O sea, justo cuando vayáis a probar el pistacho vais a decir, oh my god. Oh, it's so beautiful. Hola, Pablo. Hola, Andrés, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Pistacho, buenísimo. Te digo, está muy bueno. Yo al principio dije, ah, es que chocolate así y tal, no sé qué. Pero dentro digo, está buenísimo. Ahí va. Ahí va. Esa granada no la ha dado, lo sepáis. Ya sabéis la ventaja. ¿Por qué soy champ y me pareja con Giri Esmeralda? La vida, chaval, la vida. Pavila. Pavila. No sé, tío. I don't think DC has enough intel right now to make conscious decisions as to where should we be going, where is it safe. And this is the issue. The Valkyrie was banned away from GK, so they played the post. That's a good kind of solution to this. Exacto, buen drago. Range and how much intel you gather. Exacto, durante el COVID no, o sea, sigue evento, pero eran sin público. Y recuerdo que a uno, o sea, uno de ellos que tenía eso, que estaba enfermo y tal, jugaba en otra habitación aparte. No bajamos más. DC, 3C4s in pocket, full scanner. They want to deny this upstairs bomb site by playing below. GK got a minute and 10 seconds to figure out how to actually get a plant established or try and go downstairs and pick some kills apart and try and figure out a gap. Sí, Enable. Acabo de llegar, ¿me da tiempo a conseguir los drops? Sí. I thought he was going to get slaughtered there. Rough start for DZ across the board. Not a ton of bright spots so far through these rounds. But I will say getting rid of Hashom is likely a sigh of relief with how he played in the previous map. He hasn't been the star so far. Hice una compra en el market que dice vendido por última vez 1800, pero yo lo puse ese precio y no me lo han dado. Dice compra activa, claro, porque todavía no. Que nadie lo ha vendido. O sea, porque. Qué bueno. Se mata, mamma mía. Lo mataron, güey. Lo mataron. Al final que alguien lo venda por un precio no significa que vayan a volver a venderlo por ese precio. 48-28, vale, llevas 48 son, llevas una hora y de otros llevarás pues una hora, claro, también, si me pues llevas una hora. Y de uno son 2 horas y de otro 4, pues llevas una hora cada uno. DZ are not calling their time. Está buenísimo este. And as you say that, Parker, el mejor, they call their tactical time. 9 seconds left. No timeout called. Haven't heard in our ears it was timeout. I'm like, okay. They're not. And literally as that happens, the Dirks are a timeout. Eso es de verdad, Álvaro. But you were still right because you said this. O estás armando quilombo. And you're right. Está buenísimo. Practical. Timeout. Bueno, meten patrocinios hasta para el culo, madre mía. Eureka Ergonomic, JBL, Kingston Fury, Control, Intel. I remember this is a funny story now as they go through this timeout, and then we'll talk about this after the fact. My makeup was like worsening. It was so hot. Yeah. It was so hot in the studio in Atlanta. Claro, dice, como dice Jorge, dice, para comprarlo tiene que estar alguien vendiéndolo por el mismo precio o por debajo que el precio que pusiste. La última compra es como un estimado, claro, para que veas por dónde van los precios. Claro, claro. Es decir, yo estoy comprando, intento comprar ahora
un glaciar de la Super 90 que la última vez o el último se vendió a 6500. Yo lo he puesto a 6500 y no lo he comprado. Bueno, yo lo he puesto a 6000 y no lo he comprado porque nadie lo vende a ese precio. Lo he puesto a 6500 y nadie lo vende a ese precio. Entonces, ¿sabes? Es un estimado simplemente. Perdón, te he leído antes de horror, pero no lo he procesado, tío. ¿La skin de verano de 2020 es exclusiva? Pues no lo creo. 2020 fue un año muy jugado y creo que se sacará en años muy jugados va a tener mucha gente. Pero no sé cuál es igualmente, no recuerdo cuál es. Now finished. Round started. GK. 3-0. What do you talk about if you're Dark Zero? Yeah, so there's two angles here. Either it's about settling the nerves here, it's like you feel like there's some things that are, you know, not going the right way. Se supone que sí, Luciano, no se sabe el tiempo que va a tardar la beta en ser oficial como tal y dejar de ser beta. Pero entiendo que sí, que estarán todos los objetos del juego a la venta y a la compra. Play close together. Don't make those like a little bit overly aggressive mistakes, or if you are going to make those aggressive plays, do it together. Take your nearest buddy with you. Say, hey, I'm gonna swing this guy. I want you to help me. And we're seeing immediately a very big operator lineup change here. The Fenrir, the Kai, the Worgen, they're gonna play in-your-face style stage with good guns, where they can take those gunfights comfortably and try and lock GK out of map for as long as possible. And when they step forward, they will just take the fight to them. It's not about it's about enabling those good players of DC to take the fights. Dark Zero need to get on the board first. They need to show some level y Rizzler no dice, no han anunciado nada del nuevo año o el panel, supongo, ¿no? No, hecho hasta el día 23 y 24 no se sabe nada. Entiendo que irán dando pistas semanas anteriores, pero no nada. The first advantage, the first little misstep by Dark Zero, punishing it, going from there, and time again, we see GK exploiting the fact, both on Shadow no me acuerdo cuál es, Jesús. More successfully here on console. There are times where Dark Zero is just not aware of GK's advances. Now it's going to get softened up quite severely, in fact. Qué bueno, Qué bueno el helado, qué bueno. Very worse for wear. Noodle's first death will come in the 4th round at the hands of NJR with about half of the round to go. ¿Qué piensas de Green? ¿Vale la pena? A mí no me gusta nada. Tiene su utilidad y tal, pero a mí no me gusta. Opa, poma, galletón, güey. It's just impossible to stop on that yellow staircase. But besides Canadian falling, it's been a very disciplined and tight round for DC. GK, they can't seem to find any openings or any gaps to abuse right now. Yo de momento no, Chenov. A ver, yo lo único que sé es por tema de cosas ajenas a Ubisoft, por tanto, en un directo patrocinado no se puede hablar de ellas. Unless they earn it, and GK is fighting tooth and nail for that. DZ have lost out on a number of those gunfights across the 3 rounds. Me gusta igualmente, con el tema de los Invitational como que son mucho más reacios y obviamente las filtraciones no son tan comunes, está bien. Diffuser in the hands of Key. Seriously still looking for another opportunity and he plantando. Ahora sí. Down goes seriously. Trix trades NJR off before Bolo eliminates his Shom, so they will come to blows, largely spread across the map. Key still with that diffuser while Trix will watch on top. Beautiful shot. Bien, vamos, bien, vamos, bien, vamos. Vamos, dar cero. DZ finally get on the board. And cleanly so. I mean, yeah, it's a bit of a close round, you can say, but they got a lot of different win conditions. The retake upstairs from si no te da el nivel Invitational, no como en el mayo pasado. Pues son los mismos equipos que en el mayo, literal, literal. Bueno, pero sí, obviamente sí, hay más niveles. Y sí, David, dice, este mapa es más crudo de normal, ¿no? Sí, porque jodieron las iluminaciones del mapa de consola entero. And that's tough when you're in a 2 versus 3 or 2 versus 4 and you're trying to plant. It's basically effectively a 1 versus 3 este es el grupo A. Because the guy planting, he can't see a damn thing. He can help the team. Creo que el grupo más peligroso realmente, ¿no? G2, Dark Zero. And even though they won like their individual gunfights, they did have teammates nearby that could try and go for a trade if they failed themselves. Sí, es que hace un par de semanas jodieron las iluminaciones. De hecho, si tiras una granada de Thatcher, se apagan las luces, tío. Está muy guapo. Lo he comprado esta mañana, porque se ve que estaba bugueado el mapa, pero no hasta ese nivel. O sea, ¿has visto las luces que hay aquí? Si tiras un paint, se apagan todas las que alcanza, está guapo. Comprobadlo si queréis, comprobadlo. Es que lo probé yo esta mañana.
¿Veis todas estas luces, lámparas, todo? Tiras una pena ahí de Thatcher, se apaga. Lo harán así porque se mola. No lo sé, la verdad, no lo sé. Está como demasiado realista, pero a la vez demasiado oscuro, ¿sabes? His entire playstyle so far in these first two maps has been to support the nearest team member, holding a crossfire, being there for a trade, joining them in on attack, or often holding a flank and or a rotation rather, and getting those kills when the opponent moves a little bit too much. Really great work from Nave so far. This time, pero primera vez que me di cuenta, tío. O no, lo había dejado de recordar, ¿verdad? We'll see our first bandit try and trick those walls, deny the breach. It does just appear that Darkseer don't want to lock out GK and make it as difficult as possible. But Key, with that first wall opened up, meeting wall has been breached. They were very quick to do this. On round number 1, I believe it was. Yeah. Hashom was playing on the Amaru, though. Corre, Pambazú, corre. Very quick to get to the top of the building and then hold those stairs, denying Dark Zero a play on that part of the map, and more importantly, because the bomb site was on the main floor. O las Jing hacen parpadear todas las luces de varios pisos. ¿En serio? Joder, no sabía, eso no lo había visto. ¡Al Tubarão! ¡Yuhu! Usually, when operators played, the LMGs are just too unreliable, so you run with the para on Capital, show them instead. No se sabe, Rocky, no se sabe, tío. De hecho, voy a hacerle, ahora cuando venga Ari, le digo una cosilla. La que vaya probando en el... allí en el portátil. ¡Pum! ¡Gacha! ¡Pum, güey! Aquí este sitio, te digo, es cojonudo, ¿eh? O sea, detrás de la mierda esta, la esquinita, totalmente escondido, no lo ves hasta que estás encima. Mira lo que están gastando con él, qué barbaridad. Se muere, jefe de fuego, tío. ¡Toma! Ay, va a Solín, un couple. Estaba en un couple a Solín. ¿Sabéis por qué hace eso, gente? Para taponar el sonido de la... plantado, sí. Para taponar el sonido del plante. Obviamente también para aguantar ángulo, pero literalmente es para taponar el sonido del plante. Las LMG son muy buenas para eso. Tienen mucho ruido. Hacen que se cancele y se tapane todo. Toma, qué buena. No se acordaba que era guarda, ¿eh? ¿En serio? ¡Ay! Se me pone un picho, claro. Si empatan van a un mapa random. No, si empatan van a un mapa predefinido. Ahora, cuando empiece lo ves arriba a la derecha también. Pone un equipo, luego otro, y luego pone el Decider, que es el mapa que decide todo. breeze so far for the starting team. I mean, you can definitely tell that this is a map that GK feel a lot more comfortable on, or maybe DC they do not, but I would say you can say like DC are playing sloppy or they're making mistakes in there. Sí, la verdad es que ahora están pecheando, Están picheando, güey. Se acaba el año y no actualizaron oficialmente los escudos. No, si ya lo dijeron hace 2 meses que lo metían para el año 9. Fired off top, sorry, smoked off top spiral. Pre-fired the run back, knowing Bolo has to run. Hashom one tap for the smoke on the Pepper Soup. Taca, 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 taca. To cover the planter. Either you swing this and die, Muerte, ta 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 ta. While that happens, Canadian on Solids was downstairs trying to impact deny the guy planting. No, este es GK. El anterior era de Dark Zero. Had a player in lobby. They had everything covered. Mira, ¿ves arriba? Mapa de tal. Bueno, es que si no, no lo veo. Lo pone ahí, ¿vale? Bueno, one by no sé qué, pero ahí debería poner Picked by Dark Zero, Picked by GK y ese es el Decider. Darkseer right now being outred on console. They are definitely the worst console team between these two teams. They are always reacting once something is happening. ¿Crees que Dark Zero no está aprovechando los carries de Bolo? Yo de momento no le he visto nada, nada protagonista, ¿verdad, gente? A cero, ¿a que no? O sea, no he visto nada protagonista y se nota, para los 4, tío. Y no he visto ninguna jugada importante, ni lo he visto en ningún momento decisivo. No lo veo yo muy a gusto, ¿Verdad? A cero. O sea, a Bolo. Mejor de 15, el que llega a 7.
By key. Give them access to a part of the map that actually I don't think we have a consensus call out for at this point. I think some of us call it tables. Somebody calls it, I think, catering or something like that's the official call out for it. Back when console was first introduced, we went through. We had a meeting where at least NA was trying to get on. Me mola mucho el arma este. Pero gente, ¿vosotros sabéis de algún lado? Claro, también depende de la ciudad, ¿no? Aquí en España. Un sitio para probar armas en la vida real. Está guapo, tío. Me molaría mucho hacer un videito ahí de eso y tal, la vida real, armas. ¿Sabes? ¿Cómo es eso de caro, de barato? ¿Cómo es? ¿Sabes? ¿Qué tienes que tener para hacer eso? Etc. Lo hay. A 3000. De manera legal, por favor. Vete a Polonia. No, hombre, primero, el típico vídeo que sacaron todos los youtubers hace 7 años, 8 años en Los Ángeles, de probando armas, no sé qué. ¿Has comido comida peruana? Creo que sí, que aquí hay algo de ese estilo. A mí no había, sí. Sí, son sitios donde tienes una armería. A los GTA. Sí, sí, exacto, justo ahí. Sí, no en plan... No sé, no en plan en mitad del bosque o en mitad del desierto. Hachas, yo quiero lanzar hachas, yo quiero lanzar balas. A ser posible, cohetes. Me quiero sacar a Moab. ¿Puedo? No, he dicho, es que nunca me gustaría, ¿verdad? A ver qué se siente disparar un arma. El ceviche. Pues puede ser que el ceviche sí lo haya probado. No sé. No la liemos, se viene el comeback, por favor. Vale, 5. Esta es la última ronda de... Hostias, pues van pecheando fuerte, Esta es la última ronda de dar 0 en defensa, tú. Luego pasan al ataque. ¡Gacha! ¡Pum, güey! Al plato no, hombre, no. Campo de tiro. Bueno, campo de tiro tampoco. Si es que nunca he disparado. Vamos a poner ahí los platos. No me dan ni una. Bueno, si me das un americano, puede ser. ¿Tú crees que calentar granadas hace que tengan por los jugadores? Obvio. Mi amigo hizo esa misma jugada ayer. ¿Crees que era tu amigo el que estaba aquí? ¿Crees que tu amigo está aquí ahora mismo? Yo creo que sí. Si tu amigo lo hizo ayer y ahora han vuelto a estar aquí, todo indica que es tu amigo el que está aquí jugando. No digo nada. Tengo 0 pruebas, pero tampoco tengo dudas. Álvaro, sobre todo las que tengan mayor contraste, en plan verde clarito, cositas así, que tengan mucho contraste, son las mejores, para que se vean bien en todos los sitios. El patacón lo veo bastante equilibrado el mapa, tío. Lo veo bastante equilibrado. Mira, digo, pasa que han pecheado todas las rondas en... Pecheado, todas. Y la blanca, en mapas que hay mucha luminosidad no se te va a ver la mierda. A ver, Centocho. Ay, pero no me pongáis esas mierdas, tío. Isma, borra eso si puedes, tío. Porque la única manera de borrar literalmente es banear que tengo. Así que borra si puedes eso, por favor. Y lo digo ya. Espero 2 segundos y no vas a perder baneado, tío. Vuelvo a repetir, no se pueden decir, mostrar o hablar de filtraciones en un directo patrocinado por Ubisoft. Mamá. Puedes borrarlo tu... Ari, el comentario de sí, que no sé cómo es. ¿Qué cosa? Mira, si hago así, ¿se borra directamente? Se borra, ¿no? Vale. No, nada, para borrar comentarios. Que no sé cómo se borra. Hay que silenciar, ¿no? Durante X tiempo para que se borre. Sí, o banear, no sé. Vale. Lo he dicho, no. ¿Qué crees? Que yo no sé lo que va a salir por filtraciones hace 2 meses. ¿Crees que las dicen aquí o no las digo porque no se puede, tío? ¿Qué te estaban spameando? No, un muchacho que la ha puesto porque, ¿sabes? Sí. Monzi, gracias por la suscripción, tío. Gracias, compañero. Esto, 1169 personas. 69, bonito número. Muerto.
Grenade tossed down onto yellow stairs. We're seeing frag grenades being used yet again. Exacto. Pambazoo looking for more. He's got a Todos sabemos que la WWE es mentira, pero vivimos con esa ilusión y no se lo decimos a nadie que es mentira. Vale, pues es igual. Todos sabemos que es filtraciones, pero no se habla. Para no rompernos la ilusión. Porque mentira. Como que mentira. Todo serio, ¿saben? Como que mentira. Pero Ari, se me ha ocurrido algo para que vayas probando lo del Team Viewer ese. Y bueno, me das a explicar porque yo cero, Aunque no parezca, soy una abuela, pues compro. Sí, es muy fácil. Sí. Y de hecho lo iba a hacer con que eso descargue Raiden, tú descargas tú también y lo probáis. Para que veas cómo es meterse en el ordenador de otro, etc. Mamá. Sí. Sí, ya sabes, esconde ahí las cosas fanboys que tengas y tal. Es broma, gente, la WWE es totalmente real. Si no, ¿cómo iban a sacar skin en el juego de R6? Si no fuera real, no existiría. Exacto. Ahí va, te la hizo. Mamá. Van 1-5, 2-5 creo que van. Actually a very, very beautiful 1 versus 2 to watch from both teams. Often it's like Anydex, ese Anydex, ese es el bueno. Ahí se llama, gracias. Pensaba que era Team Viewer, no sé por qué. Anydex. De hecho es que tenía antes descargado. Gracias, tío. Perfect crossfire where if one person was in a you know, a combat situation, the other member would swing out and kind of equalize it into a 2 versus 1. Sí. Anydex es el que yo usaba, que es un logo rojo, tiene un algo blanco en medio. Ahora lo pongo aquí por WhatsApp, para que no se lo vean cómo es. Honestamente, el mejor equipo, el Real Madrid, por supuesto, siempre. Nah, ¿de esto te refieres, G2? They didn't get that strong foothold they were looking for, where they felt comfortable to make an active plant attempt. But the initial start was good. Hibana shotgun in, yellow staircase, Bolo follows up with a trade 1-for-1. You get that 4v4 near the bomb site that you want as an attacker on consulate. But if a bomb doesn't go down, you're not happy. ¿Cuándo se podrá banear guarida en Ranked? En la siguiente temporada, intuyo. ¿Han llegado en esta temporada el mapa? Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, está bueno. Digo, esta temporada. Entonces sí. FedX es bueno. ¿Qué es FedX? Factor miedo. Eso no era un programa de televisión, sí, ¿no? Fear Factor, no. Sí, Marco, fase de grupo, efectivamente. ¿Me estás diciendo que el Undertaker no resucitó de haber sido enterrado vivo? Sí, no, creo que sí, si no, ¿por qué vale más así? ¿Y por qué se le siempre en el ataúd? Siempre ha resucitado. Un vampiro. Para mí sí, Jesús, al final sí. Para mí sí, el G2 es de los mejores. Le han puesto los cuernos a Nicky Nicole, bro. No, cierre de esto ya. Momo. Pueden poner a esa chica. Con todo respeto. Ha sido peso pluma, ¿no? ¿No se supone que está con peso pluma? Sí. Encima él. Qué bueno. ¿Por qué? ¿Tienes algo en contra de los mexicanos? No, ¿de dónde es peso pluma? Mexicano, ¿no? Sí. ¿Tienes algo en contra de los mexicanos? Pregunto. No, con los mexicanos no, pero es feo. Él. Comparado con ella, ¿no? Me refiero. Ah, vale, ya. Ahí ha regalado área. Está robando bastante peso pluma ahí. Algunos dicen que fue al revés, pero no sé la verdad. Porque creo que ella borró todas las fotos con ella. Ah, a ver, yo creo que fue una campaña de marketing y punto. Sí. Típico fangirleo así rápido, típico... ¿Cómo se dice? Es sipeo, típico sipeo. Como casi todo hoy en día, así en redes y tal, hay mucho sipeo. Lo que hubieron en Las Vegas con otra. No, la que llevaba encima, no sé ni con quién iba. O más tarde, o de nadie, punto, pues muy bien, ¿no? Sí.
Nada, mucha estrategia de Pro League, mucha estrategia de manolete y luego hay un punto. Muy bien, hombre. Mamá. El día a día. El día a día de yo jugando casuales. A ver si una historia diciendo que se ha entrenado de la misma forma que nosotros. ¿Eso qué? ¿Peso pluma? Entiendo que sí. Sí, eso, él o ella, no entiendo. Claro, bueno ya, ¿quién es? ¿Quién fue el malvado? ¿Quién fue el cuernos? Realmente. Caramelo, bueno, fue. Nah. Nicky fue... Me lo creo. Me lo creo. ¿Y vos, Caramelo, en tu juventud fuiste así travieso? ¿Con alguna pareja o te portas bien vos? Yo me he portado bien. ¿Siempre? Bueno. Sí. Sí, hombre, sí. Ari, por favor, ¿por qué hablamos de mí? Ah, Peso Pluma le puso los cuernos. A ver, dice cosas diferentes, A ver qué pasa aquí. Ahí le pregunto yo, tranquilos. Adelante, si tienes el WhatsApp, ni que me corte. Ah, bueno, nada, pero vosotros sois de CSI, para esas cosas sí, ¿no? Sí, si es de Twitter no pasa nada, si es de Twitter no hay problema. O sea, si es de algo así, lo he dicho, que al final el tema de filtraciones o cosas que no deben mostrarse tal, en un directo patrocinado por Ubisoft no, vale. Sí, loco, empatía, por favor. Exacto, por favor, Mi perro de comer, ¿vale? Cago en 10. ¿Sí, sí? Y sí, Bolo volvió al competitivo hace nada. O sea, esta ha sido la primera competición que ha hecho oficialmente. ¿Se retiró? ¿Volvió? ¿Se volvió a retirar y volvió? No, ¿O cuando volvió ya no? Ah, no, nunca se fue. Sí, hombre, se fue una vez, pero ya está. Una vez ya está. Ah, yo salí 2 veces. Se supone que a Nikki la vieron con un chico tomados de la mano. Uy, entonces nada, ya embarazada incluso. Llegando al aeropuerto, pero Peso Pluma fue por ella. Entonces, quienes saben, luego Peso Pluma salió con una chica en Las Vegas y se veía más feliz que Nikki agarrando la mano de otro chico. Uy, otro embarazado. Sí, todos embarazados. Ah, mira, me dice, volvió en un torneo, un partido nomás porque un jugador no podía porque murió su padre. No sabía, no sabía. Es al revés, en fin, que nadie sabe nada, ¿no? Nueva promo. Se viene Peso Pluma con Bad Bunny. El anteaño pasado creo que haya pasado que estaba Team Liquid en la final. ¿Sí? Y a un jugador, Paluro se llamaba, antes de la final le dijeron que el papá había muerto por COVID, creo que era. Y jugó así la final. Sí. Qué feo. Sí, ya te digo, joder. ¿Para vos esas cosas se las tendrían que decir cuando termine el torneo? ¿O no? O decírselo directamente, porque es que depende, ¿no? Depende capaz puede afectar al mental, no sé, qué sé yo. Sí, ya, pero... Es que sí. Depende, ¿no? No sé, al final creo que depende. Por ejemplo, lo pongo de ejemplo con respecto a típico programa de supervivientes. Ha fallecido tu... ha fallecido alguien muy cercano a ti, ¿qué haces? ¿Sabes? En plan, se lo dices a la persona y está durante 2 meses allí que no puede salir. ¿Con eso en la cabeza o no se lo dices? No sé, tío. No sé. Bueno, pero lo de él es un día nomás. Ahí, bueno, tenés al menos tiempo de asimilarlo, qué sé yo, no sé. El momento ahí antes de la final me refiero yo. Ya, no sé, la verdad, no sé. Yo igual lo diría antes. Imagínate que Sodigo después gana y pasa y se le va a venir el mundo encima pierde y se le viene el mundo encima. No sé, yo lo diría antes, la verdad. Ah, sí, verdad. Podría ser, sí. Objectively the better team in almost every measure right now, as GK are looking locked and loaded for Nighthaven Labs. Me gustaría que me dijeran después. No sé, tío, es la verdad, es rolete. Complicado. Casale, Dácero fue el que ganó. Yo preferiría después, sí, también, una que no sé, tío.
Ya, que tenga la decisión de hacerlo, ¿no? Que no sé, que no sea otra persona la que tome la decisión por él, no sé por esa persona, no sé. Alguien puso, si es un fallecimiento, espero. Al final ya no se puede hacer nada. Ahora sí es algo muy grave, pero que el fallecimiento no es muy grave, Ryan, lo entiendo. No sé, no sé si lo leí mal, yo, fíjate. Que es que lo abduzcan y venga después de 50 años embarazado de... No sé. Que es para ti algo muy grave. Sí, pero porque pone... Pero yo creo que se refiere a, imagínate que ha sido una persona, vale, un fallecimiento, ha muerto. Pero imagínate que ha sido un accidente y está gravemente, tal, no sé qué. Claro, yo creo que se refiere a eso. Claro, efectivamente. Claro. Que no entendemos a Raiden, por favor, ay Dios mío. Yo sigo sin entender, pero bueno, voy a hacer como que entendí. ¿En serio? No, hombre. Por ejemplo, es decir, sí, es algo grave ambas cosas, pero imagínate que, yo qué sé, que estás en una competición o tienes un evento de lo que sea, un familiar tuyo tiene un accidente de tráfico y no sabes si va a vivir o morir. ¿Ahí te lo dicen o no? ¿Eso te lo cuentan? ¿Eso a lo que se refiere ahí si es algo así se lo cuenta o no? Yo creo que sí, sería necesario. Pero dijo, si es un fallecimiento, espero. ¿No es peor eso que estar grave? ¿Estar muerto directamente? No sé. Bueno, pues entonces Raiden ya veremos qué hace. No sé. Ay, Botagare no lo dice, ¿vale? Estamos por los logos que han hecho para transiciones y tal. ¿Qué logos? No me la cuenta, tío. A ver. O sea, todo a nivel general, visualmente están guapos, la temática está chula. Claro, eso sí. Madre mía, qué guarro, ¿no? Vamos. Qué cochino. Uy, madre mía, ponerla que los dientes milagro. Ah, bueno, después de que Raiden te dijera que le gustaban que lo dominara. Pero que te dominara aquí. Vamos. Ah, no, claro. Tú no serás un furro de eso, ¿no? Serás furro de eso, ¿no? Te gustan los animales. Casi. Hasta luego. Tac lo pilla. Y sí, no, lo he hecho. Es un tema ahí peliagudo, ¿verdad? No digas esas cosas, Raiden, mirando públicamente, hombre. Está raro, ¿no? Está raro, ¿no? Es que Caramelo, permitilo, listo, merecido. Ah, ¿no puedo borrar los mensajes de él? No puedo. Es moderador, no ¿No puede. me deja? Ah, porque él puede. Bueno, hacelo vos, por favor. Lo voy a ver un ratito, para que sí, se merece un rato. Ah, no puedo tampoco. No me deja. Ah, se cree intocable, Ryan, Sí, no. Antiguamente se podía, vaya mierda. Cada vez Twitch más blando, Qué barbaridad. Mamá. No puedes banear ni en un modelo que has puesto, qué barbaridad. Ganaron. ¿Quién ganó el mapa anterior? Ganó Dark Zero. Aquí GK. Y ahora empate. Al mejor de dos. Diga, al mejor de tres, perdón. Uy, ¿quién ha apostado 20.000? Se está quedando calvo, Justo te iba a decir eso. El de la esquina, ¿verdad? Sí, ¿Dónde está la esquina? Sí. Canadian, sí. La edad, yo te he dicho, la edad que no veas. ¿Cuántos años tiene? ¿No sabes? 18 años. A mí cerca de 30, creo, ¿no? Sí, o más. O no, igual menos. Esta gente aparenta mucho, pero tiene menos. El que se mantiene muy bien es Jordi. 40 tiene. Jordi. Niño polla. ¿Qué pasa? Jordi Wild. Ah, vale. Bueno, sí. 40 tiene ya. Bueno, 39, 38, sí, es lo mismo. Auron cuando tiene más o menos por ahí, ¿no? Sí, está casi a la misma edad. Sí. Gente, tercer mapa, vótenle. Alguien se te va por ahí un gran pastizal, también te digo. Porque ha apostado 20.000 y era mucha diferencia. Hay bastante. 35 tiene ahora un ¿35? Sí. O sea, tú me ves comparado... O sea, compárame a mí con Auron físicamente. Es decir, tiene 4 años más que yo. No está como muy acabado. O sea, con todo respeto al mundo de Auron me cae muy bien. Pero aparenta mucho más, ¿verdad? Por si le llega este clip. Así está Auron, te van a cortar en la parte de está muy acabado, listo, ya está. No. Tan acabado me refiero. Estás como súper... Joder, estás muy mayor, ¿sabes? Es decir, mi hermano mayor tiene 41 años.
Y más o menos está como él. O sea, entonces 35 años, yo no veo a uno con 35 años, ¿sabes? No lo veo muy viejo, ahora un play. No. Yo, no. También los... Porque no le veo canas ni nada todavía. Bueno, pero eso no indica nada, yo tengo... Sí, pero si tenés canas también te sube un poco si tenés muchas canas. Sí, eso sí, te hace aparentar más. Aunque seas joven, sí, por eso. Sí, sí. Dice, de vista le pongo 38-39. Yo igual, Y la novia de él, no sé cuánto tiene, a ver. Bueno, ahora es exnovia, ¿no? Ella... Creo que han... Ah, cierto, es verdad. Aquí nos entramos de todo, Aquí... Sí, ¿Qué tal? A ver. 35 años, que no tiene pinta, tío, que va. Rubius 34, pero Rubius sí que lo veo muy de mi quinta. Ibai 28 años. Esto no se cree nadie, ¿no? ¿Pero para dos más grandes? Sí, claro. ¿Y sabes lo que pasa? Yo creo que... Bueno, no digo nada. Porque estamos gordos por eso. Sí, yo creo que eso capaz también influye. Sí, también influye, no sé, sí. Y aparte se deja la barba él también eso influye, creo yo. Sí, cuando te deja la barba también te sube la... Pero también, digamos, el contexto, ¿no? Es decir, por lo que se rodea y dónde se rodea y tal, ¿sabes? Yo lo veo muy mayor también por eso te hace también bastante, ¿no? Ah, sí, también, sí, la verdad. Sí, yo lo veo muy mayor, siempre como muy de gala, todo muy formal, muy tal, eso hace también que sea más... Sí, obvio. A mí no me hace mayor y la verdad. Hombre, pero porque tú eres más joven que él, Antonio. Yo tengo más edad que él y digo, pero ¿cómo va a ser más joven que yo este hombre? Este chaval, ¿no? Este chaval, como... No tiene sentido. No sé, no tiene sentido. Igual que, por ejemplo, 8. ¿Qué edad tiene 8? Ah, sí, es verdad. Es verdad, cierto. Creo que tiene 40, creo, ¿no? No lo sé. 37 tiene. 37. Sí, él sí se mantiene bien. Sí, él, por ejemplo, yo lo veo jovencito a él. Él es un waifu ahí. Toda la vida. ¿Y es bajito él? ¿Vos que lo viste en persona? Creo que como yo, un pelín menos, si no recuerdo mal. Me cayó muy bien 8, gente. Mira, de hecho, esta foto... A ver, ¿esta es? Esta no es. Ah, no, esta no es. Mira, me acuerdo que subí una foto allí, o sea, en Instagram, que se la quitaron porque era él dibujando un pito en la ventana del coche mientras íbamos para otro lado. Dios mío. Y se la quitaron porque era un pito. Es un papiro. ¿Y el Shogas para vos se ve más grande de la edad que tiene él? Tiene 32, ¿eh? 32. Pero también, ¿sabes cuál es el problema? Que yo no me veo de 31, ¿sabes? Ese es el problema. O sea, vosotros me veis de 31. Yo no me veo. Para mí sigo teniendo 25 años, ¿eh? Yo, 62, sí, venga, Pedri, paneas a ese chaval. No lo quiero ver más por aquí. Me parece entonces, yo no me veo de 31. 82, mal. Sí, 8 es un vampiro. Me confundió, al revés lo quiso decir. 26, claro, 27, 27, yo estoy de 28. No sé, yo no me veo en plan de 31, tío. Pero porque yo veo a gente que tiene 30 años y digo, lo veo súper mayor, tío. O sea, visualmente, físicamente, digo, son muy mayores, ¿no? No sé. En fin, así es esto. Ah, pero digo... A ver. Sí, perdón. Te iba a decir otra, pero terminé de hablar. Te digo otra persona ahora. No, eso que 8 me parece súper buena persona, ¿verdad? Me parece muy buen chaval. Muy majo, muy bajete, Venga, ahora en serio. O sea, ¿cuánto te eres un niño? A ver, un niño tampoco. Pero yo veo ahí a gente que tiene 30 años, no sé qué, como... No veo yo como esas personas, ¿sabes? No lo veo, la verdad. ¿Para vos Ronaldo lo ves grande? Si no supieras la edad de él. Cristiano Ronaldo, ¿te refieres? Sí. Sí, pero porque Cristiano Ronaldo tiene la edad de mi hermano intuyo y se parecen mucho físicamente y tal, y entonces como... Aunque no supieras la edad de él, ¿le darías esa edad? ¿Aprox? ¿La de tu hermano? Sí, 30 y... Lo ves por primera vez. 30 y largo, sí, 37, 38 posiblemente. Debe ser porque soy joven, pero lo veo de 25. ¿El chocas? ¿Eso quién, yo? Ah, no, a vos. Que me acabo de acordar de un chiste que vi. Bueno, de un chiste, la típica imagen así de meme, ¿no? Le dice, ¿tú qué edad tienes? 25. Y dice, ¡hala! ¿Y conociste a los dinosaurios? Llamándole súper mayor, ¿sabes? A un chaval de 15 años, 12 años, y le pregunta a otro, oye, ¿qué edad tienes? Tengo 25 años. Y dice, ¡hala! ¿Y conociste a los dinosaurios? ¿Sabes? Como llamarle ahí viejos, ¿sabes? La caricia. Pues igual, que te estoy preguntándome aquí cosas como... Sí, amigos, he vivido 4 guerras mundiales. Así sois. Sí. Gregor, a mí me dan menos edad cuando me afeito. ¿Tú qué edad tienes? 22, 23, ¿no? 23. 21. Sí. Ah, yo es que vi la foto tuya el otro día.
Es que pareces al típico que va encima de la moto para robar móviles. ¿Qué? Pareces al típico que va encima de la moto para robando móviles, tú, allí. Y además lo clavé. Ah, no. No, tengo 22, me confundí, viste de vuelta, boludo. Me olvido. No, sí, tengo 22, yo tengo 22. No sabe ni qué edad tiene, tío, en realidad. No, sí, me confundí. Cumplo 23 este año. Ahí está. Claro, digo 23. El de la moto. ¿Me ves cara de Cani, Caramelo? Sí, mucho. Pero para mí porque tenía el pelo pintado ahí, por eso. Ahora no. Cualquiera, la verdad. Y además lo dije. Mira, sin verte te dije, digo, guay, es que digo, por la voz, digo, es que tienes pinta de ser el típico, así argentino, no sé qué, flaquito, con tirantes. Y también te veo, pum, la primera foto, justamente ahí, flaquito, con tirantes, digo, ya está. Sí es. Ari, ya que estamos con preguntas personales, antes de devuelvo, ¿alguna vez has robado encima de una moto a alguien? No. ¿Seguro? Robé, sí. Sí. Pero cuando era chiquita, en un supermercado, me robó un chocolate. Ah, entonces, pero ¿sabes lo raro? Que cuando pasamos por la cosa de metales, esto que te detecta, ¿viste? No sonó nada. No sé. No es que lo abrí antes y lo comí ahí. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Claro, pero ¿cómo va a pitar un metal? O sea, ¿cómo va a pitar un chocolate, Ari? Si eso solo de metales y de etiquetas. No, pero no, el código ese de cuando lo pasan por la caja no desactiva como el pitido ese. No. Ah, yo pensaba que sí. Bueno, no, el caso que cuando estaba en el auto. Vaya argentino, huevón. Bueno, no me puedo confundir ahora. Nah. Bueno, entonces me voy a robar chocolate más seguido, entonces. Está bien. Pero ¿cómo va a pitar? Si lo que pita es una alarma que le pone. ¿O qué te piensas? ¿Que la alarma que pone es para hacer más bulto? No, yo pensaba que cuando pasaban las cosas por el coso, viste, que va sonando. Sí, el escáner, el código de barra. Ahí como que desactivaba el sonidito ese. Yo pensé que estaban todo eso. 22 años que tiene aquí en máquina. Gracias por decirlo, ya está, me diste ideas ahora. Caramelo, que sepas que vas a perjudicar a empresas ahora. Ay, no pasa nada. Bueno, el caso. Cuando estamos en el auto. Vas a empezar a vender chocolates a mitad de precio. Mi mamá escuchó que comencé como a hacer ruido con algo. Sí. Y se da vuelta y estaba yo con la boca manchada de chocolate, mirándola nomás. Y tú en plan, ¿qué pasó, mamá? Sí. Y eso me dice, ¿de acuerdo? Sí. No, pero después no robé nunca, creo. De momento, dale tiempo, gana que sabes esto. ¿Y vos no robaste nada cuando eras chiquita así? Sí, pero igual, típico tontería, ¿no? Chuche o sí, tontería. Sí. Nada, una vez entré a robar una casa a un tío, le robé. Nada, no digo, nunca. A ver, nunca, prefiero así, típico de chuche, típica tontería. Sí, como controla el recoil. Le pones arma. El Oculto se acabó. ¿Tú te crees? O sea, argentino y no sabe cómo funcionan las alarmas para robar. Es que racista, ¿no? No, yo no soy racista. No, si digo yo. Ya. Claro, argentino tiene que ser robar. No había pillado horario. No. En cierto, ¿sabes? Para que te lo sepa. Igual que. ¿Por qué tienes que las botellas de alcohol tienen un pitorro encima? Porque eso es lo que pita, es la alarma, ¿sabes? Igual que todas las cosas que van así, es una alarma. O en la ropa, tal, todo demás, todo tiene código de barra, pero eso es para que ellos sepan qué es lo que se ha vendido. La Monster no tiene entonces, ok. ¿Cómo va a tener un Monster? Listo. ¿Qué muchacho? Me estaba asegurando, listo. A partir de mañana, todos los días. Uy, ¿estás viendo algo? Sí, Monster. Le voy a hacer una visita al chino. No, al chino no me haría ni en pedo de robar. Me agarran y me descuartizan ahí. Ay, ya está, porque el chino hace Kung Fu, ya está. Nada, racista histórica, no soy machista. No se portan muy bien. Me saludan siempre. Una vez me pasó que fui al chino, entré y me saludó el tipo. Por alguna razón tuve que salir, entré de vuelta y me volvió a saludar. Che, ¿no me viste recién? No sé, parece que se olvidó rápido que había entrado yo. Para eso son todos iguales. Sí, se está vengando. Como para nosotros. ¡Hala, venga! Otra racista histórica. No, pero al final, ahora en serio, o sea, a mí me ha pasado que siendo empleado de esto de cara al público, de gente que viene y no me acuerdo, ¿sabes? Al final son muchas caras al día, a no ser que sea algo como muy característico de esa persona, ¿sabes? A lo mejor una chica muy guapa o un chico que hace cosas raras porque sí, algo que te haga fijarte. Si no, es como, ¿sabes? Sí. Agente
Gumpa. La mira blanca no es de los jugadores, es del espectador que está viendo, ¿eh? Efectivamente, muy bien. Es del que está mostrando a los jugadores, no es de los jugadores. Sí. Sí, o sea, cuando veáis que la mira es blanca en todos, es porque el modo espectador lo tiene así puesto. Sí, exacto. Mira, cómodo igual, claro, lo pienso blanco. Claro que haces, no hay mucha luz. Sí. Pero Cheno, es diferente, tío, es diferente. O sea, ¿cuántos clientes ves tú al día? ¿Sabes? No es lo mismo que una cadena de un supermercado. O sea, me refiero a la cajera de un supermercado, el cajero de un supermercado, de un sitio así de un McDonald's. ¿Cuánta gente pasa por delante suya, sabes? No lo mismo. Que pasan 100 personas, 200 personas por delante tuya en un taller. No creo, ¿no? A no ser que el taller sea lo de menos ahí, ¿sabes? Yo no. ¡Hala! Fue peso pluma al final. Si es que no vea, estos hombres de hoy en día. Mamita. No vea. Mamita. Claro, claro. Es que no es lo mismo al final. O sea, no es lo mismo. O un guardia de seguridad más de lo mismo. No, sé lo que estaba antes. Yo qué coño sé, ¿sabes? Veo a 230 personas, 500 personas todos los días, ¿no? Bueno, mira a alguien así con esos pelos y digo, hostia, pues este sí ya ha pasado antes, ¿sabes? Para vos ser guardia. ¿Qué fue su ruido? ¿Escuchó? No sé, ha dicho, para vos ser guardia. Uy. Un Heaven, claro. ¿De qué tal? No, parecían tiros. Ah, momento la da. Pero no eran tiros, no eran tiros. Nada, te las he acostumbrado, ¿no? Tienes muy seguro. Sí, qué cojones, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Para vos, sí. Ser guardia, ¿es aburrido? Para mí sí. Imagínate estar parado sin hacer nada 12 horas, así, 8, está bien. Sí, más que ¿No sentís eso? cansado, ¿no? Ya. Sí. Sí, muy cansado y muy monótono al final. Sí, es que ayer hablaba de algunos trabajos aburridos. Sí, la verdad es que sí, sí, me parecería aburrido. Sí, guardia de, ya sabes, portero de discoteca, guardia de seguridad, todo, es muy... Sí. No, pero yo creo que portero de discoteca, por lo menos, no sé, vas viendo como algo, hay ¿no? tanta Ambiente. gente, alguna cosita graciosa te puede pasar, no sé, Sí. o algo. En cambio, un guardia así, qué sé yo, de un banco, de una es muy obra, por poco ejemplo. probable que pase algo. Imagínate de una obra por la noche. Buah, eso te queda aburrido que te cagas, ¿sabes? Sí, amigo. O guardia de seguridad en un centro comercial. Por ejemplo, aquí en Badajoz hay un centro comercial que es el Faro. Por la noche cierra, obviamente. Y hay guardias de seguridad. Y nada más que están en una habitación, se van a ver series, películas, y de vez en cuando cada X tiempo van haciendo como una ronda, tal, salen, pero tiene que ser súper aburrido, ¿sabes? Súper cansino. Sí. Coditu, gracias por su compañero. Por cierto, ayer entró un ricotazo a McDonald's, la verdad. Me apetecía. Mamá. Sí, ayer sí. Espérate, sí, ya. ¿Te quedaste llenito? Sí, la verdad es que sí. Sí, he encontrado aquí la fórmula porque además hay como un 2x1 en el burger. Otra fórmula ahí con unas alitas de pollo ahí que van 3, hay un 2x1 y van 6. Digo, tremendo. ¿Qué pasó con la pizza? No me apetecía hacerla, ¿verdad? No me apetecía. Juanix, 1 por año. Six Invitational es 1 al año. Exacto. Más que nada, hablando de la anterior, porque yo creo que en algún trabajo más, a ver, en otro trabajo por lo menos estás haciendo algo siempre. En cambio ahí estás parado y esperando que pase el tiempo así, qué sé yo. Si trabajas en cocina hablando de McDonald's así, por lo menos estás haciendo cosas siempre. Al menos, no sé. De hecho, siempre lo he dicho, o sea, cuando tú estás en un sitio, en un McDonald's, cuando más rápido te lo pasas es cuando estás más a tope. Cuando no hay absolutamente nadie, es una castaña, las horas no pasan, el tiempo pasa súper lento, pero ahora, si está todo ocupado, está todo a reventar, y tú estás que no paras, te pasa todo rapidísimo. Porque no eres consciente de tiempo, ¿sabes? Por eso digo, el tiempo es relativo, tío. En serio, te han sacado el trailer de Deadpool 3. Se ha convertido en el trailer más visto de todos los tiempos en 24 horas. ¿En serio? Joder. ¿Cómo? No lo veré, o sea, la verdad, no soy literalmente desde hace un tiempo de ver películas, o sea, trailers de películas. Voy directamente a verlas y sin saber de qué va. Más que el de GTA, pero será a lo mejor de trailer de películas, ¿no? Al final eso es un videojuego. Sí, verdad. Y sí, Gregorio, aquí lo que hoy Flores tiene ahora, hombre. Ah, Raiden, lo que voy a deciros, Raiden y Ari. A ver si os podéis descargar eso. Cierto, ya lo tengo yo, pero no lo instalé. Ahí va. Así vais viendo cómo funciona. Para no tener que hacerlo yo, por si tengo que reiniciar, lo que sea. Vale, ya descargo él. Es muy sencillo, es muy fácil.
Claro, claro, no es lo mismo cine que videojuegos, claro. Si te transmito, no sale en directo, ¿no? A ver si lo querés ver. No, porque lo pongo aquí en el disco. Es muy fácil, o sea... Sí, creo que ya me imagino. Es muy sencillo, no tiene ningún tipo de nada. Si acaso, que me gustaría saber qué tiempo límite tiene, ¿vale? Porque muchas veces lo que hago yo es, cuando tenía el portátil aquí en el salón, en los dos tenía R6 y yo controlaba los dos PC desde el EMPIEZA. ¿Qué pasa? Que cada X tiempo se me salía de allí. No sé por qué. No sé por qué ocurre eso. Ah, sí, hay que quitar eso. Si no te sería lo mismo que despertarte. Claro, sí. No sé si para inactividad o por qué, pero bueno. ¿Alguien sabe eso, gente? ¿Alguien que haya usado Enidex? ¿Cómo hacer para que no se te saque la cuenta? Hasta que yo te diga, o hasta que yo diga ya está, ¿sabes? El compartir, porque solamente lo que hace es compartir. Sí. Que literalmente lo que haces es que te pones, o sea, si yo nos ponemos los dos programas, me puedo meter en el ordenador de Ari y como si yo estuviera en el ordenador de Ari. Momo. Hay obviamente input lag y tal, no sé qué, va todo un poco más a lo mejor lagado y tal, pero bueno, sin más. Ah, ¿me estás compartiendo? Voy a verlo. Sí. Vale. ¿Te tengo que registrar? ¿O así no? No, no hace falta, no creo. Bueno, si te tienes que registrar, hazlo. O sea, si no, para ir con un correo 8 que sea. Ah, mira, ya Introduzca la... Mira, acá dice esto. Sí, no hace falta, mira, ya tienes eso ahí. Vale, esos números es tu ordenador como tal. Ah, ok. De ahí vos cuando me pases los números, los pongo acá y me tenés que conectar. ¿No? Sí. Ahora cuando, por ejemplo, cuando Ari, o sea, cuando Raiden te lo puedo invitar. Sí, bueno, sí, cuando Ari se lo descarga, o sea, cuando Raiden se lo descarga, igual, que te diga los números. Ok. Hay equipos de Latam. ¿De Brasil consideras Latam? Sí, creo que sí. Entonces sí. Si te refieres a equipos en español, que hablan español, no sé. No, en español no. O sea, hispanos nada. Si acaso está Geometric, pero... ¿Qué equipo estaba Geometric? ¿Que era mexicano? Era... Buena pregunta, no olvides. TSM era. TSM antiguamente, ya no está TSM. Sí, pero se fue, creo. Sí, ¿dónde es después? No recuerdo. Fíjate, los partidos acaban creo que a las 2-3 de la tarde más o menos. Mira, te ha pasado el número. Ari, a ver qué te aparece por aquí. A ver. A ver, Ray va a intentar entrar, Adelante, esconde los fanboys, Él tiene que darte como acceso diciendo sí o algo así. Pero claro, si no, obviamente, imagínate que tú filtras el número. La lías, no, obviamente ahí tiene que darte acceso. Si no nos vemos, fue un placer haber pasado el día con ustedes. Igualmente, chenos, tío, Álvaro. Nos vemos, tío, entonces. Espero que vaya bien en... Bueno, lo que queda ya, vaya. 7 de la tarde, que bien viven, no, madre mía. Joder. Segundo mapa. Si estamos en el tercero y el primero lo ganó tercero, ¿quién crees que ha ganado el segundo? Ganó GK. Bueno, se lo pone arriba a la derecha, ¿vale? Bienvenido, Chubaker. Ahí dice, Melo, tienes que quitar el modo de hibernación del PC para que no se bloquee y no te saque. Vale, gracias, Cimique, gracias. Lo he dicho, Ari, tienes que quitar el modo de hibernación. Bueno, tengo que quitar el modo de hibernación. Aquí no lo tengo. O sea, aquí yo puedo quedar esto o el escritorio puesto y pasa así todo el día. Todo bien, entonces. Comprendo. Yeah, I like to use the term that doing nothing is doing something. Just this sheer aspect of like being alive and 5 guns up. It's gonna make the enemy more aware. ¿Cómo se quita? Okay, we can't just rush the bombs out here. There are 5 enemies live. Pues no recuerdo. Si él me comparte, se lo digo. Es que no me conectó todavía, no sé no le sale. No, tú vas a ver cuando... O sea, en el programa te va a decir, estás conectado o algo así, te va a decir. Sí, a ver.
Vale, eso es... Vale, entiendo a ti, eso es porque él se quiere conectar al tuyo. ¿Pero por qué se llama así? No lo sé, la verdad. Por la cara, ¿no? Vale, pregúntale si es ese. Sí, ¿no? Así. Sí, por eso. ¿Raiden? Dice que Raiden. Vale, estáis hablando por perfecto. Claro, de momento nadie está viendo el ordenador de nadie. O sea, hay que aceptarse primero. Se ve todo bien, ¿verdad, gente? Aquí en el directo. O sea, no... Me refiero, no se la guía porque tenga abierto yo el crítico y tal, ¿no? Ah, no, sí es él, porque el número coincide. Bueno, eso está. Vale, ¡Ay, está moviendo! ¡Qué miedo! ¡Está hackeando! Así se siente ser hacker, entiendo. Literalmente es así de sencillo. O sea, entiendo que para luego yo te tengo que invitar a ti, ¿sabes? Igual que... Yo aquí a dar 0, pero me da un poquito igual aquí, me encanta. ¿Qué viene? Ahí va. Ah, hasta luego, ¿dónde es eso? Ah, qué bueno. Bien, funciona. Sí. De hecho, y es muy sencillo, no es nada. Luego le das como a dejar de compartir o algo así y ya está, ¿sabes? And he almost gets the diffuser down. I don't know if it was successful right as the timer ended. I don't think it was. Either way. Patricia. Big round for Pamazu and DZ. Se ha escuchado, This takes me back to the first map of Chalet where, you know, GK they picked Hay que ver españoles. No, Dani, no. No, están aquí estos dos haciendo el imbécil, multeándole el directo uno al otro. Ese es Raiden, que anda chistoso. No toco nada. Bueno, largo de acá, Raiden. Fuera de mi PC. Vale, prueba ahora tú en él para que veas cómo funciona. Sí, ahora es que lo pruebe al revés, Raiden, ¿vale? Creo que tienes que invitar a tú a él. Está y listo. De hecho, lo pongo yo y lo quedo si no activo, ¿sabes? Para que veamos si no se cae lo que sea. Anda bien. Sí, anda bien. No, y no pasa nada, gente. Tened en cuenta que al tener dos pantallas solo se ve, o sea, tengo todo aquí, ¿sabes? Ahí, aquí y tal. Mamá. Sí, anda bien, Sí, es sencillo. Sí. Ah, Raiden, me voy a desconectar, quieto. Chau. No, repetir algo de. Luego cuando estemos en otro partido lo hago así, quito un momento la pantalla para que no se filtre nada. Dale. Voy a preguntar cómo prendo stream, pero creo que Raiden sabrá ya. Sí, además te digo yo... Soy muy gaga yo. Sí, te digo yo lo que hay que hacer en caso de que pase lo que sea. Sí. Ahora para que se nos vaya la luz a mí, a Raiden y a Flor se le vaya el internet, todo junto encima. A ver si le rolete. Ah, bueno, justamente el primer día creo que pasó eso. A Flor se le petó el segundo. Al segundo. Sí. A Flor se le petó el PC, a Raiden le quitó internet, o sea, a Ari se quitó internet, digo, vaya equipo, vaya trío la vera. Hasander, gracias por la suscripción, tío, gracias por ese mes ahí bien gordo, muy guapo. Muchas gracias, tío. Espero que lo esté pasando muy bien, gente, tanto la gente que en este caso apoya con la suscripción, tanto aquellos que apoyan simplemente viendo el directo. Sí. Bienvenidos todos. Exacto. Tengo una teoría, Caramelo, si Raiden juega con el NES al Rainbow desde mi pantalla, ¿le va a ir mejor que jugándolo él mismo? Pues no lo sé, la verdad. Lo que sí que es cierto que la sensibilidad está por... Bueno, claro, la sensibilidad es diferente. Sí. Pero porque a lo mejor... Lo sé por el portátil, pero porque en el portátil era otra resolución. Yo cada vez que jugaba con la del portátil tenía que moverme nada y menos, porque se veía súper... O sea, había muchísima sensibilidad. Raiden, veníamos a probar eso. Sí, hace eso ahora. Y sí, José, Sicilia. Son 2 packs diarios. Ahora con esto. En el global... Pues es el primer partido. O sea, sin más. No puedo decir mucho. Es que solamente han hecho 2 partidos, de los cuales uno cada uno prácticamente. Bueno, si te refieres a mapas, va 1-1 a nivel de mapas. Es que claramente, que gana aquí es el que gana. And now there will be another attempt. There goes yet another canister onto the wall, and it's completely frozen. Those 2 Selmas suspended in action. Yeah, you see. So I'm pretty sure the way it has to go is Tubarão has to shoot
his own device. Porque ha hecho Solvantino, o sea, no ha hecho nada, ¿no? Just a bit more complexity being added, but I mean, if the criticism for Pero porque se ve que tenían ambos, no sé, la haría un poco ahí. Sí, haz así, ahí tenemos draft actualmente. Then you've got to find a way to make it so that Kaid and Bandit do not have even greater power. And if that change does it, so be it. First pick is, of course, from the Shome. Down goes Bolo. Nate finds one as well. Only 25 seconds left. This has been a boring round. Oye, pues, ¿por qué no has jugado algo más agresivo, Uy, Raiden, qué lento que haces todo. Abrí Steam y listo. ¿Cómo haces? ¿Qué estás controlando tú el PC ahora? Sí, no, el mío. Quiero ver cómo le va el Rainbow Six. Él jugando desde mi computadora. ¿Te imaginas? No, no creo. Bueno, puede ser, claro, realmente no está... Claro que le va mejor incluso. Bueno, hasta que ahora voy a poner. Una pregunta, ¿se pueden conectar dos PCs a uno con el NDX? Una pregunta. Claro, porque así se pongan los dos. O si uno no puede. ¿Querés que te pase el código? ¿Y probás? No debo descargar todavía. Ahora me lo descargo. O sea, dicho, en cuanto se acabe el partido lo hago, para que no se vea nada. No, no se puede. Vale. Vale. Ok. Era por saberlo, lo he dicho. Así no tenemos estos problemas porque es que me matan, me matan. Sí, obvio. Y más que nada es la incertidumbre, porque si me dices que se te cae todos los días una vez a X horas sí o sí, vale, pues vale, tal, pero como es aleatorio, igual sí, igual no, igual más tarde, igual más temprano, como hostias. Mira, Bolo es una persona que siempre la veo joven, tío. Es verdad. Sí, o sea, no... Igual es jovencita, ¿no? Sí, es joven, pero joder, pasa los años igualmente, ¿no? Yo es que no lo tengo en Steam, tengo todo con acceso directo. Entonces tiene todos accesos directos en el PC, ¿no? Cuanto más limpio tengas el escritorio, mejor te ve el PC. Sí, yo tengo solo una carpeta en este, nada más. Yo algo más porque al final soy un poco quisquilloso y tal, pero bueno. Sí, obvio. On your screen right now, by the way, an advertisement for the R6 share skins, which are 40% off. Reminds me. El posicionamiento, el cómo te vas por el mapa, el cómo te pongas a mirar ángulos desde el posicionamiento en ese posicionamiento siempre. Y está bastante reñido, 2-1, pero es normal. Tú, último. El que gana el mapa se lleva la copa pistón. She currently has the same pick rate as Jackal and Capcan. Jackal and Capcan. Yeah. Because they were picked once each last map. Just to annihilate your Vamos. Qué buena, ¿no? Vaya buena esa conmigo. Vamos. Lo digo yo. Vamos. Bolo now actually playing the Jackal means that Jackal has a higher pick rate than Zophius. El año valdrá lo mismo de siempre, ¿no? No lo sé. Es la verdad que es especulación por detrás, no lo sé. Nice bounce back from the previous map where he only had 2 kills to his name, which is just simply not enough. A 7th. ¿Por qué están cortando ahí? Si están viendo los dos. He and Nafe are holding an angle. A 7th now as he takes out Triggs. Just trying to speak too quickly. No. Can hear the echoes of the Phase D+ game going on. No soy Oreok, no puedo hablar de patrocinadores en un directo patrocinado por Ubisoft. Separates us from the B stream, and for you at home, only a URL separates you from the B stream. Recáspita. All the other matches that will be occurring over there. There are 4 matches on both the ¿Ese suelo es todo rompible? No. Sí, no. All best of 3s. Oh yeah. Sí, diré que sí. A ver, Ryan. I love this, you know. For teams that tend to go home early, you get more experience going to an event. And for more experienced teams, they can also get exposed as to who has a weak map pool. Because best of ones don't punish poor map pool teams. GK Dark Zero, they're gonna do Chalet, Consulate, and currently Night Haven. Pedro, ni idea, no sé qué tiempo va a tardar. ¿Alguien sabe eso? ¿Cuándo van a quitar las skins del año lunar este? Que las metieron por el para meter descuentos. Así que rompió el suelo. Legolas, sí, no hay problema en eso. Te debería haberle dado puntos. Tons of skeleton key ammo. Still, 3 of those Rotero drones. Looked like there was 1 nade for Nafe that just got tossed out. Qué pena, mucho. Vamos, venga, Darcero, vamos. Toma esa bomba. Those numbers. DZ double up on you. You gotta swing to try and equalize. That's exactly what GK do, but unfortunately,
You take those coin flip engagements 50-50, you lose both of them. ¿Qué pasa? A ver cómo lo ves. And you're back looking at defeat. 3-1 ¿Va mejor o igual? No sé, no está poniendo nada. Looks like not EXO, we call it EXO, or I call it EXO. La sensibilidad sí que la va a tener diferente, yo creo. Sí, va muy duro. No sé qué le pasa. Sí. Es por resoluciones. Su pantalla hace de una manera, la tuya de otra. Ah, cierto. Es por lo que he dicho antes del portátil. Pero me bajó un montón el rendimiento. Oye, es verdad, yo también habría que verlo. Bueno, mira, en verdad igual no tienes que jugar, tío. Well, the impressive thing is that GK did change things Cierto. around. Darkseer had solutions for both of those problems. Dale, Ryan, pégale uno. Que vale, pasa igual que a mí. Mira, que va, fíjate. Le da como un pequeño toquecito para arriba y no puede, que va. Está complicado. Ah, ¿lo estás viendo? Sí, lo estoy viendo. Eso de Caramelo, siempre te veo en la plataforma roja. Grande YouTube ahí. Grande mis panitas de YouTube. Pues no sé, Legolas, no hay fallo en eso, la verdad. No, es decir, no es que haya. No sé. Seguro que has apostado de 5.000. ¿no? But I don't know if the bandit here will be the solution. This round, this bomb site typically will either fall or it will win on the roam game portion of this map, which DC they've been excellent at so far. La plataforma naranja, sí soy los reales, So if there's a roam, they will find it, they will shut it down, and it doesn't matter if you're playing bandit or the mirror. Dios, Roro, me pasa literalmente. O sea, desde que me he puesto a jugar estos días así con el tema de los drops, 10-12 horas todos los días, madre mía. Bueno, a ver, todo el rato tampoco, es cierto que tampoco me encontré demasiado cheater. Pero al menos 1 o 2 al día sí. Y también te digo, he jugado de 10-12 horas. En 10-12 horas 2 hackers tampoco me parece mucho. Que bien, Let me tell you, the goo mine damage being back, the second you step into it, it's a tilt. It's only a little bit of damage, but still, like, you go into this play like, oh. ¿Es el Jinxie? Sí, ¿no? Sí. Sí, es el Jinxie. ¿Está ahí? No veo nada. No, en el... El emoticono. Sí, vale, uno es Jinxie y el otro también es Jinxie. ¿Cómo las he puesto? ¿Dónde las he encontrado esos emoticonos? O sea, esos GIFs. And Fabio didn't win a third without me either, you know? Now he's an analyst. Downgraded. ¿En serio? Dios, madre mía. Esta bomba. Felizazo, dale a clavación inventario, dale a reclamar y ahí debería aparecerte ya en el inventario, o si no puede tardar hasta 2 días. Ah, eso porque soy suscriptor suyo, claro. Claro, no he caído, claro. Pensaba que era del 7 TTB. Bueno, pero tú le sacas rentabilidad a los cheaters. Sí, eso sí, pero bueno. Por eso no puedes jugar, Ari. Porque si tienes que trabajar mucho rendimiento va a ser una cagada. Bueno, estás ahí de vigía. Igualmente sigues estando aquí, lo que sea. A ver, Ryan, déjame entrar a tu pantalla y solo es cuando yo comparto la mía. Claro. Aún recuerdo cuando encontraron Minecraft un pro player. Ah, Psycho fue. Qué buena. Mamá, lo que tiene delante. Qué barbaridad. ¿Qué ha pasado ahí? Qué buena. Toma bomba. Vale, bien. Veo esto bien estable, amigos. Para dar 0. Pudrírsela. 3 players from Dark Zero standing between him and that diffuser. The clock, also an adversary. A nice shot controlling the MP7 for seriously, but he's given his position away. He's got a good idea of where the last 2 might be. ¿La vista? ¿Está viendo allí o eso es una caja? La caja, ¿no? Lo que hay allí, sí. Toma, galletón ahí. Bien ahí. Vale, 4-1, 5-1. 4-1, ¿verdad? ¿Se me ha hecho verlo? My goodness. No, it's flying by, and honestly, a perfect 2v1 crossfire there from Darkseer. But we've been saying, where is Pambusu map number 1? Where is Pambusu in map number 2 of concept? Uy, qué pega. Al inicio salía que era el mapa main del equipo tercero.
Al principio, ¿verdad? Bueno, sí, no era de este, era de G2, ¿no? Como mapa más... Vale, ese pobre tiene toda la cara de pena. Era de este. GK Junior, ¿era de este o era de G2? A mí se me ha hecho verlo de G2. Va ganando, de momento van empate, pero Dark 0 va ganando. O sea, van empate a mapas, ¿vale? Pero aquí va ganando Dark 0. Si ganan esta partida, se llevan el mapa. Mamá, sí. De la cara, tío. Ay, Dios mío. Todo mío. El de Chiquera Club. Era, sí. Es que me suena el otro, ¿eh? Vale, entiendo. No tengo tarjetas, que así como... Ay, Dios mío. No, literal, los ojos ahí bien abiertos como plato. If you're GK right now, your biggest question mark is what bomb site do you go to? Estás You just mirando. have not really found any stable success. Guapa, The que eres one guapa. round victory that they had was quote unquote due to a mishap from Dark Zero. Ya vaya, gente, como tengo aquí a la Stuck perfecta. into a corner, almost got 3 kills, shut things down for DC. Bueno, Had voy a ver that not mucho. happened, odds are that would have been an extremely close round, or DC would have stolen it outright. They're gonna go back to CC. The one round they won, one bomb set they won rather. And they're gonna bring that same lineup. The two were banded, but hopefully this time they're gonna navigate the banded charges a little bit better. Este es el tercer mapa, han jugado de dos mapas. ¿La sobada? Sí, me está mirando, pero sí. Estaba dormida. Más bonita ella. Adaptation though. Panda will actively block below Duérmete, the hija, duérmete. support ball on the window, so they're gonna take downstairs control first, then Ahora antes la pro estaba meando. Necesitaba salir sí o sí, digo normal. Por eso estaba así más inquieta, más tal. Ha sido llegar de eso, de fuera. I mean, that's excellent. 3 players Y downstairs. salió ahí controllers bien of the ball, dormida, they boost the ball tal. now. It's really excellent room clear. It was like textbook entry. Recuerdo el tour de la Melomansión. Creo que lo comenté. Igual para el especial 500.000. Vamos a hacer ahí un house tour. Igual tardó años en llegar, pero bueno. Noodle's been the player rocking Tubarão the most. Años o si una temporada o si un año de R6 es bueno, se puede hacer fácil. In this matchup has been played by Noodle. No, claro, si un año es bueno. Si no, pues años. Who played him back in map number 1? It might have been. It might have been. No Maverick though. Like Maverick is like the ¿Qué estás probando eso, Ari? solution to Sí. of course, but it's also a slow process. EMPs, verticality, more coordinated, positions are gonna get the job. Vale, lo suyo es done. eso, But pero now comunicarse lo we suyo es clear con bloques de things notas, sí. vertically, But now the two-bro freeze is still gonna be happening. 20 seconds gonna be taken out of way, time and time again. Or those 12 seconds rather. It builds up. This wall will Le mueve la mira cuando juega, ¿no? No, soy yo estoy viendo cómo me da. Ah, vale. Pensaba que estabas jugando a él y tú le mueves la mira. Ultimately, this tricking from GK is not as Como que Bolo League hace mucho, pero sí, se retiró y a los 4 meses, un poco frío también te digo, ¿eh? O sea, decir que lo dejas, un buen speech, tal, no sé qué, y a los 4 meses vuelve otra vez. Un poco extraño, ¿no? Night Haven Labs has a bit of a reputation for being a Tío, déjalo, ¿no? and it's certainly living up to that billing so Sí, far, but again, I tengo gotta que joder give eso, tío. credit to DZ. They Estaba un poco cansado de toda la gente que lo dejaba para al mes siguiente volver de nuevo. kills so far. Key eliminates Nave, who didn't Como look para like crear he were expectación y tal, no sé. over on the top of Fish, if you want to call it that. Yeah. Galletón. Se viene 5-1 en el marcador. And NJR running out of ammunition. Upa. Ah, pues menos mal, tú, qué barbaridad. Qué grande Polo. Vale, Polo aquí está papeando, ya era hora. And it is indeed finally 5 rounds, not in the previous one like I had said. 5-1 first half for DZ. Voy a ver qué partidos vienen ahora. Punishing the Saudi Arabian team on Porque this este está casi finiquitado. And now you really hope that GK has that same mentality as Choice did when they were the team losing, one round at a time. Vale, Virtus Pro contra Team Liquid o los versus Team Falcon. Virtus contra Liquid, yo creo, ¿no? Y luego... Wow, luego Double 7 contra M80. Ah, bueno, lo que iba a deciros, espérate. Cuando, claro, Ari y Raiden, ¿vale? Bueno, y Flor por si está por ahí. Si hay Invitational, hay que estar viéndolo, ¿vale? Sí, lo sé, me acordé de eso, te iba a decir. Sí, que no, claro, no recuerdo. Si mientras haya Invitational, tenéis que estar viéndolo sí o sí. Cuando se acabe... Mejor. Entonces, Me gusta. Sí, Así más para un tranquilo, poco. más chill. Ah, podéis ir hablando de todo, contestar al chat, es mucho... Está bien. Es solo un partido, ¿no? Caramelo. Son varios. Depende, a ver...
Vale, dame un segundo, voy a poner... Voy a verlo, creo que son varios, porque según esto, uno empieza a las 8:30. Es decir, ese partido lo veis vosotros prácticamente, vaya. Y ese es el penúltimo, a ver... 8:30 España. 8:30 España, sí. Es decir, a la hora que... o sea, apenas te vas casi. Claro. Ah, ok. Sí, no, pero ese es uno, pero ahora hay más. Te digo eso. Mira, lo han movido a las 9. 9. Y a las 11, a las 12:30 hay otro. Después, mira, te paso si quieres el calendario por aquí. Dale, por favor. Me gusta igual, así puedo merendar y ver el partido también. Sí. Tomo un cafecito. Vale. Tenéis para ir el horario. Y ten en cuenta que como... Perdón, bueno, eso de verdad. Vale, ten en cuenta que el calendario es hasta las 12. Es decir, tienes que darle al día siguiente para que veas el de la madrugada, ¿sabes? Sí, señor Caramelo. Te ha costado, ¿eh? Sí, señor Caramelo. Tenéis la merienda, joder. Dios mío. Viste, yo me porté bien. Como anoche no se pudo completar las horas, vine acá y estoy con vos, ¿viste? Muy bien, así me gusta. ¿Y sí? Punto positivo. ¿Laburando? Solo ni aparece, solo digo eso. A veces cuando buscaban partidas me tiraban a la cama y gritaban trabajando. Sí. Sí. Lucio, ¿cómo puedo ver mi West Time? Exclamation Inventory. Exclamación inventario, decíselo. Pero bueno, se llama Lucio, ¿no? Es raro en inglés, no sé, Lucio, vaya. Por las caras, nada. Por la cara, sí, ¿verdad? Sí, pero por la caricia, vaya. Siento que quiso abrir la pared, pero... Pero está abierta. Pasó por ahí justo. Sí, no sé, pero... Creo, ¿eh? Pero bueno, a tomar por culo de Granada, no lo quiero. No quiero jugar más ya, se quemó. Sí, tiene muy buen ángulo, ¿eh? Ah, pero es un solo. Uy, qué bueno. Wow. Lo he dicho que cuando está el tema de Six Invitation y tal, al final es como mejor porque no tienes que estar todo el día jugando, ¿sabes? Que sí, que te gusta jugar, pero 12 horas, ¿sabes? Sabes compaginar luego de las cosas, ¿sabes? Sí, por favor. Además, viene bien eso. Y además esto, por ejemplo, una cosa que es un poco caca, pero que no tenéis realmente otra, es el tema de personalizadas. Personalizadas de normal, a no ser que sea algo como muy, yo qué sé, algo chulo, en plan de 1 versus 1 con tal cosa, no sé qué. Si no, es como, es una caca para los espectadores. Pero claro, si al final no hay nadie jugando, pues lo que hay, ¿sabes? Sí, igual lo hicimos cuando ya era muy tarde. Claro. Sí, por eso. Aparte yo siento que estuvieron divertidas, porque nos veíamos mucho y hablábamos todos. Sí, no. Mientras que se hable, que por eso es algo que con vosotros siempre os digo, tío, cabrón, estáis en el Discord, hablad, ¿sabes? Mientras estemos jugando lo que sea. Sí. Las personalizadas, está chula ahí las quejas. Por ejemplo, con Ari me gusta mucho jugar a la personalizada porque se queja mucho, tal, y eso a la gente le gusta. Ah, usás de marketing encima. No, marketing, bueno, de contenido. Reyes no. O sea, Reyes no habla mucho, Flor tampoco, se quedan callados, tal. Lo que se busca es eso, ¿no? Cuando buscas un compañero así para grabar o tal, buscas que tengan esas reacciones o buscas que hable. ¿Tú podrías imitar bien a Shinsi, Caramelo? ¿El qué, perdón? ¿Podría imitar bien a Shinsi? ¿A Shinsi? Sí. Me falta enseñar Z, pero bueno. Yo siento que podría, sí, me dedicaría bien así. Yo me gustaría hacer como él así. Pues se lleva. Así, energético. Se lleva mucho, ¿eh? De hecho, es como lo que más. Estímulos. Pero yo creo que tú no podrías. O sea, pero no por nada, ¿eh? Sino por el hecho de que tienes que ser hiperactivo. O sea, hiperactivo diagnosticado. O sea, que tienes que tener tal. ¿Él tiene diagnosticado? Yo creo que sí, ¿no? Algo tiene, la verdad. Bueno, yo creo que él es autista, creo que dije el otro día. O no recuerdo, no me acuerdo qué dije. Es decir, que al final tú no puedes hacer eso durante 3-4 horas seguidas, siempre están como tal, ¿sabes? Sí, obvio. Al final, si gente como él, Speed, es decir, gente como Jinxie, Speed y gente, como muy todo el rato haciendo cosas,
son tan actualmente tan queridos y tal porque es la generación TikTok, ¿no? Que quiere todo al momento, todo tac, todo ¿sabes? Ya veo. Quiere cosas diferentes todo el rato, quiere que es movimiento, tal. Ah, pero yo creo que sí, que tenía sí. TDAH. Bueno, hace un par de años. To take accountability and take ownership of those mistakes, even if they're team mistakes. Dave doing that is great. And Toma, clearly things are working for Dark Zero. Maybe not in this A round, dormir. as GK are up 5v3 with half the round. Y pero eso, yo creo que Karin no podría, o sea, eso para un vídeo, vale, pero durante muchas horas en directo y tal, no sé qué. No sé. Sí, yo no me vería capaz de golpear algo, mi micrófono, por ejemplo. Claro, eso sí no lo podría hacer. Y yo, tira patadas y la hace así. Igual yo creo que muchas de las cosas las tiene ya planeadas. Lo típico de que se caiga de la silla, hacer no sé qué, no sé cuánto. Creo que es algo como que, vale, que podría hacer. Lo entiendo, no. Es que no. Uy, va, qué pena. Santiago, sí, no lo sé, o sea, no es malo, o sea, sin más. Son cosas que Ah, ya te lo dieron Legolas, perfecto, entonces. Se quedó bugueado, es que me parecía raro, ¿verdad? Sí, me refiero a planeadas como recursos, o sea, recursos a utilizar, ¿sabes? ¿Te aparece algo? Venga, pues mira, ya. Venga, está todo preparado. Detrás tengo algo para que no me haga mucho daño al caer, tal, no sé qué. ¿Alguna vez has visto a Raiden rayado? No lo sé, ¿no? Raiden no emite sonido. Como un pez, ¿no? ¡Talú! Eso no será ¡Epa! droguita, ¿no? Otro. ¡Mamá! Y ese vaso azul, mamá. Madre mía, lo que llevan ahí. Casualmente lo han quitado, se han quitado las cámaras, qué raro, ¿no? Bueno, si eso los ayuda a jugar mejor, no, digo, no, no usen eso, ¿eh? ¿Sabes que hay gente que sí que usa mierdas de esa, tío? Sí, lo sabía, por eso. Sí, pero, ¿en qué ayuda? ¿En qué ayuda? Es que lo debatimos el otro día. No sé. Hay cosas que son como para que te hagan concentrarte más, estar más activo, más tal, ¿sabes? Que son para la gente que tiene hiperactividad, para que se concentren más. Vale, estaría gestionado para eso. Pero es lo que dijeron, digo, casualmente todo el mundo que lo toma tiene hiperactividad, digo, qué raro, ¿sabes? Santiago. Y me decía Bukele por la cara, ¿no? AG2. ¿Juega con el teclado atrás del monitor? No me he dado cuenta, tío. Pero posiblemente, sí, porque verdad. Hay gente más rara en este mundo, tío. Eso creo que era... Es que de eso se habló el otro día. Dice, en el competitivo lo que era común era el lateral. Es para tener full concentración. Eso es. A ver. No incito a nada raro, pero no sé, me gustaría al menos una vez para ver qué onda, a ver si de verdad sirve tanto, ¿viste? No incito a nada igual, no incito a nada. No lo usen. No lo usen. Como dijo Jesús, gente, hagan lo que yo digo, no lo que yo haga. Mamá. Pues mira, está buena tú, ni se me ocurre hacer esa mierda ahí. Como en... O sea, me parece como en Oregón, tío. En el ático. Sí, bueno, haces así el suelino y desde la escalera con el esto tienes bastante... Sí. Yo tengo TDAH. TDAH, ¿qué es exactamente? Absolute. ¿Qué es exactamente? O sea, es que siempre se me olvidan las siglas, tío, lo siento. A ver, lo voy a buscar. Vale, gracias. Sí, tomo Ritalina para la concentración, pero la verdad es que no veo mucha diferencia. Ah, vale. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Vale. Bueno, sí. Y lo que leímos el otro día, o sea, lo que vimos. Nunca entendí yo bien, si me lo puede explicar. ¿Qué es déficit de atención en sí? ¿A qué se refiere con eso? Que se despista con una mosca.
que está con algo, cualquier mínimo estímulo hace perder concentración. No, si digo lo que yo pensaba antes, mejor no. ¿En serio? Lo que yo creía que era antes. A ver, dilo, si no es demasiado ofensivo. No, alguien que le gusta llamar la atención. ¿En serio? Y bueno, no sabía. Pensaba que era una persona que le gustaba que le presten atención siempre así. Pero este muchacho no sale de casa nunca. O sea, se piensa que la lata de Monster tiene alarma y suena. Se piensa que los chocolates tienen alarma y suena. Se piensa que eso es la gente que llama la atención. ¿Qué tal? Aquí no me vea, Qué barbaridad, tío. Ay. Hola, hashtag. No, mañana si veis a Ari por lo que sea por la calle y tiene como 4 latas de Monster, 3 barras de chocolate y no sé qué, que la has robado, ¿vale? Que no sintáis mal. Mamá. Que la has robado. Vale, pero eso, perdón, que se ha ido para arriba. A ver, que no notas diferencia, vale, a eso me refiero. Ah, bueno, y lo que iba a decir luego, que luego, por ejemplo, puede haber gente que tenga autismo, pero también tenga TDAH, pero no implica que... ¿Han ganado ya? Ah, joder, ¿qué? Tú. Me he enterado. Partidazo, seguro que ha sido, ¿verdad? Sí, exacto, qué buen partido. Me encantó. Fan desde chico. La jugada del partido fue... Sí, admirable, sobre todo. Que he dicho que no por tener autismo tiene, o sea, no está relacionado el autismo con el TDAH, ¿no? Es decir, que no por tener una cosa vas a tener la otra sí o sí, sino que son simplemente compatibles una con la otra, ¿no? Es que creo que hizo pies. Ya lo he sentido. Resultado, tercero por el Sera. Bueno, ahí casi. Puño, mano, puño, la manita. Nada, al final, oye, es un pedazo de... Ha sido buenos partidos, coño. Sí, verdad. Aparte yo creo que aprendéis cosas a veces, ¿eh? Sí. Cuando, por ejemplo, se la pared. Sí. Creo que cuando tienes una es más probable que tengas la otra, pero no seguro. Pero ¿es opinión tuya o es así? Menos que tenga que ver una cosa con la otra. No, pero eso digo. Que hay gente que piensa que como... Que si tienes, por ejemplo, autismo, tienes TDAH y no tiene por qué ser así. ¿Sabes? O sea, un autista no tiene por qué tener trastorno de hiperactividad o de déficit de atención, ¿no? ¿Y qué están tomando? Ah, sí, censuren. ¿Qué toman? Es que lo estuvimos otro día viendo. Claro. No, pero, vale. Sí, no, pero por eso digo, pruebe. Es que hoy estuvimos hablando justamente de eso y me comentaron eso. Que una cosa no tiene por qué... Es que ahora mismo no te sé decir algo que sea... Que sea comparable, vaya, no sé decirte. Ya está, Waker, sé bonita. Luminosa, Vale, como el Asperger y el que, por ejemplo, decir Asperger, si tienes Asperger, ¿qué tiene sí o sí? Es decir, algo asociado, a ver, lo que tienen autismo ya por defecto tiene dificultad para prestar atención, pero tener autismo TDAH es otra cosa. Vale. No sé si es verdad lo que escuché o me confundo de enfermedad, pero a ver, los de Asperger se supone que son más inteligentes, ¿no? Por lo general, dicen, ¿no? ¿O era otro? Creo que sí. No lo sé. Depende, al final, a ver, hasta lo que yo sé, igual que el autismo, ¿no? Es como que tiene ciertas cualidades más... más adaptadas o mejor tal, mientras que tienen otras muy por debajo, por así decirlo. O pueden ser muy buenas, por ejemplo, ¿quién fue? Es que no sé si fue una película, creo que sí. Un niño con autismo Asperger, no recuerdo qué era. Una película, no recuerdo qué era. Adivinó la contraseña del Ministerio de Defensa de no sé dónde, se metió, pero luego era una persona súper asocial, tal. Tú lo verías como una persona tonta, pero no lo ves, obviamente. Raiden.
your greatest moment, and that's completely true. It was a 7-3. Le veo que me queda callado, ¿sabes? Porque no te escucha mucho. Dice Raid. You're talking about them not understanding. It was kind of like all five of you know, talking at the same time. No, pero cada vez más, y esto está muy bien, gente, no se toma tan a mal, o no se toma a mal, porque realmente no es algo malo, en el que alguien sea Asperger o sea autista, ¿sabes? Por ejemplo, Alojit dijo que era autista y tú dices, no, pues en la chica, por ejemplo, es más complicado verlo, según lo que comentó ella, porque hacen como... ¿Cómo dijo? No sé, claro, como que lo disimulaban más para ser chica, no sé qué. Todo eso. Vale, el Asperger se asocia al autismo, porque hay muchas veces que si tienes Asperger suele tener autismo. Pero si eres autista no tiene por qué ser Asperger, ¿no? Sería como la comparación. También te digo que habrá niveles de autismo. Sí, me imagino, claro. Yeah, I don't know what that guy's doing. Honestly, I think everyone in the group's going to be hard, you know. Yo digo, a ver, si tú que estás diciendo Caramelo es correcto. Yo digo, yo que más intento siempre enterarme o saber de todo un poco. Y si de algo no sé demasiado, pues lo digo, oye, pues mira, no sé tal, y por eso aquí. Esto no sé demasiado, y digo, oye, creo que esto, esa persona. Miki, gracias por la suscripción, compañero. Agradecido. Bueno, tú escuchas, claro, tú escuchas esto, sí. Sí. Mi hermano tiene autismo, por ejemplo. ¿Ya te vas? Ay, verdad. Llévate este super español, parce. Luego lo seguís. Y deja la puerta abierta. Así que pregunte. ¿Es el más blanco? ¿Que no qué? ¿Perdón? Ah, no. Pensé que estaba viendo el coso. No, pero es que no tengo preguntas, Lenny. No es como... no sé. No es como, joder, esta mañana había un muchacho que dice, no, trabajo en un kebab, pregunten. ¿De qué hacen la salsa blanca? No la he contestado, lo veo. No sé, no tengo ninguna pregunta así para decirte. Nosotros descubrimos que tenía autismo a los 4 años. Y tiene un compañero de colegio que se descubrió su autismo a los 13. Claro. ¿Y cómo lo descubrieron, Ryan? A lo mejor porque se le complicaba hacer ciertas cosas, ¿no? O tardaba más tiempo en hacer algo. Ya sea leer, hablar, no sé. A ver si lo contesta. No sé realmente cómo se detecta eso. ¿Cómo se detecta? ¿Se hace algún tipo de test? Hola, Teclanija. Porque una maestra de ella tiene un hijo con autismo y no lo dijo. Pero como coño, pero como detectado, ¿sabes? ¿Eso no te lo tiene que diagnosticar un psiquiatra? ¿Se supone? ¿Eso? No sé, eso no sé. Comportamiento, supongo. Sí, a eso me refiero, con ciertos aspectos en los que se le dificulte o que sea normal. Bueno, que a ver, sea normal. Ahí la liamos. Lo típico, que empiezas a aprender a leer a cierta edad y por lo que sea se te complica, o empiezas a aprender a hablar a cierta edad y no lo haces, ¿sabes? Mamá. Lo convirtió en una charla de psicología, ¿eh? Ya ves, y fíjate, entonces tú y empezamos a hablar de fanboys y ahora de esto. Sí, sí, lo que veas, Después de la edad de cada uno, cómo se aparentan, mamá. Sí. Claro, dice, supongo que la maestra le dijo las características de su hijo y sospecharon. De su hijo autista y sospecharon. En este caso tenía un exceso sensorial, por lo que los ruidos que escuchaba los escuchaba muchísimo más fuerte. Texturas como la gelatina la hacíamos vomitar, ¿en serio? Qué fuerte, ¿eh? Claro, a eso me refiero. Y no me hagas las secadoras, tú, madre mía, parece que estoy aquí en Hiroshima, tanto blanco aquí, pum. A Flor cuando va como encima ella tiene un foco, tiene la cara blanca. Sí. Cuando tiene una secadora más blanca queda. Joder, cállate. Pobre. Es más si calor y le da un poco en la cara. Igual es como que la apaga un poco. Sí, que la bajas un poquito. Y básicamente, mira, también te digo, muchas de las cosas que puedo llegar a saber es por la serie esta de Good Doctor, el buen doctor.
que es de un médico cirujano que es autista. Y está muy bien porque te deja comprender muchas cosas que de normal dices, hostias, pues mira, no lo había pensado, no lo había visto, ¿sabes? Qué linda la chica. Ya estamos en el pajero. Ah, pero dice que linda nomás. Ah, qué ¿Qué tiene de linda. malo? Mira qué guapo, el de gafas. Está así para que quede equilibrado, listo. Exacto, bello, claro. Luego a todo. Ahí, fiti, fiti. Básicamente la maestra de él vio cómo se comportaba y se dio cuenta ya que su hijo también tenía, claro, por eso nos lo dijo y lo llevamos al psiquiatra. Al psiquiatra es, ¿no? Vale. Sí, tienes razón. ¿Tú qué entiendes portugués, Ari? ¿Qué dice Caronte? Caronte. Sí. Es até agora nada de dramaru. Recebi honra de do Rainbow São Paulo ou temos nada. Fiz dia seguido. Vou parar en Sasti pesar. Pues eso, la verdad. Muy bien. No, hombre, pero no digas eso, que el precio tendrá una duda. Caronte. Sí, creo que es algo así como que recibió 2 packs de Rainbow Six Brasil, pero que no recibió el llamado o algo así, ¿no? Que no entiendo más o menos lo que dice. No, del drop de Mario no está. Y 3 días seguidos voy a parar de seguirlos. Ah, bueno, pues muy bien, vale. Ahí lo leí. Ah, vale. Dijo que no le daban Que no leyeron el drop de Amaru. Pero que los Alpha Pack. Sí, ¿no? Sí. Espabila. Y que estuvo viendo en el drop de Amaru 3 días seguidos y no se lo dieron. Pues eso es raro, Para el drop de Amaru. Rarete. Rarete. Ah, se enoja al final encima. Sí, sí, como que voy a dejar de seguirlo. Ahora que lo leí. Dijo que te va a parar de ver. Ah, sí. Pues suerte esta noche para conseguir el drop, máquina. Suerte esta noche para conseguirlo. A ver quién se queda aquí. A ver quién se queda aquí a las 3 de la mañana, máquina. El tío, encima. Portugués. Viene aquí. No se merece que le contestemos en portugués, ya está, que entienda él. Ah, que lo entienda él. ¿Y sí? Muchas gracias, Mespotito. Mespotito no. Mespollito, gracias por la suscripción, compañero. Gracias por ese pedazo de Mesardu. Te vienes dando porque te ponen directamente en el juego sin avisar. Sí, no. El tema de las notificaciones mejorables, vamos a decirlo así. Yo creo que otros de Amaru, felizazo. Pues anda que no has tenido aquí literalmente 3 días, ¿sabes? Pero si no lo tienes. Mamita. Ay, coño. ¿Qué va? Está mintiendo. Si cuando estábamos de noche estaba él también. Pero igual no se lo han dado, Ari, ¿sabes? Ah, puede ser. Nada. No sé, yo de Felixazo no confío, Caramelo, te voy a decir la verdad, ¿eh? ¿Por qué? Perdón, Felixazo, no es personal, Y con todas las cosas que hombre, dijo, sí no que, sé, entonces sí que es personal, ¿no? Bueno, un poquito sí. No es personal, pero por todo lo que dijo, coño, sí que es personal. El pato, cambiamos de tema. Y el patito. Patito, mira que salado. Mira, 3 minutos, se mueve. Ahí está, mira. Hasta ahora nada del drop de Amaru, recibí hoy 2 de Rainbow. Ah, bueno, eso es lo que ha dicho, ¿no? Vale. Bueno, no pasa nada, cada uno es libre. Baneaba con B corta, ¿no? Hoy sale info del... Ya me acuerdo. Hoy sale info del nuevo año. No, creo que la info sale el... Mira, vamos a ver. Ah, mira, voy a hacer ahora lo de EMPIEZA ese. Clasificación globales, INVITATIONAL, a ver. Mira, bueno, ya que esto lo pongo así. Sobre del 23 al 25 lo dirá, ¿vale? El tema de tanto información del año 9 entero, que eso será mi menú que el 24 o el 25, no lo sé. Información de la temporada 1 del año 9, que será pues un día antes como tal. Y ahí tendremos la final de todo, ¿vale? Aquí tenemos todo. Aquí se puede ver todo el tema de partidas y todo esto. De hecho, en la misma tienda de lo del el marketplace se ve todo, prácticamente. Ah, me olvidé de decirte que antes cuando entré al Rainbow tenía un alpha pack. Creo que me dieron de la predicción, Ah. Creo que están dando. No, hombre. Creo que sí, no sé si. Creo que era de eso, ¿Qué va? Pues si todavía no han... ¿Y pero algunas partidas no pasaron ya? No, hombre, pero es primero de grupo, sí, todavía queda todo, Ari, ¿qué dices? Ah, entonces otra cosa. Perdón, gente. Bueno, que para de eso. El puto No Ari. sé. Que va, es que yo no sé mucho de esto, del Six. Yo pensé que apostaba si ganaba listo, si ganaba ya está. No, Ah, cierto, era el que pasaba, era, ¿no? Claro, Cierto. primero de grupo y era último. el que quedaba primero y último, ¿no? Sí, ya me acordé. Hay que ver. Hoy vas a aprender muchas cosas, Ari. Fíjate, vas a aprender muchas cosas hoy. ¿Todos los días aprender algo? Sí, la verdad que sí. Vale, voy a hacer eso del Index. Voy a poner un momentillo
Voy a poner aquí. Sí, raro. Anytax. Bueno, de hecho creo que lo tengo aquí descargado, pero no instalado. Mira, sí, justo. Lo tengo, mira, tengo aquí, pero no lo tengo descargado. Vale, pues un segundito. Vale, dejo de compartir un momento pantalla aquí para el directo, para que no haya filtraciones, que se nos lía. Justo, salía justo delante, que delante. Rey, tu número es muy largo. Uf, como todo, Vale, como todo. Vale. Encima no se ve nada. Vale, pues este puesto de trabajo te lo envío por WhatsApp. Lo envío por aquí. Ahí está. Ahí abro el app. Vale. Y así lo ponemos ya y se va, vamos viendo. Tú tienes en modo noche, ¿no? Me parece. ¿Yo? Sí. ¿Cómo se ha puesto en modo noche? Ni siquiera me conecté todavía. ¿El qué, perdón? Pensé que me hablabas a mí. Sí, no, te hablaba, tío. Plan, ¿cómo lo has puesto en modo noche? Creo que era... Era... No me ha salido a mí nada. Uy. Ahí te digo. ¿Qué mierda es? ¿Y vosotros lo habéis instalado? Sí, yo lo tengo. Sí, no, que lo hablamos con Ryan. No, que no se ve que había que instalarlo, porque a mí se me ha abierto directamente y no sabía yo. No, sí, yo lo instalé, por la duda, cierto. Vale. Suerte, ¿vale, gente? Estoy entrando en la cosilla. Se supone que ahí tendrá la solicitud. Mira, sí, ya. Aceptar. Vale, voy a poner todo esto aquí. Vale, ¿ya estás viendo todo? Sí, vale, sí, perfecto. Vale, mira, Parto, como tengo dos pantallas, puedes moverte entre las dos pantallas. ¿Cómo vos? Creo que arriba lo tendrás. Como diferentes pantallas para... No, pero no en esto, en tu Enidex. O sea, en la pestaña del Enidex, como tal, tuyo. Es decir, en la pestaña de Enidex, o en la ventana de Enidex del programa, ahí te tiene que venir algo para poder cambiar de pantalla de una a otra. Ya que ahora mismo solo ves una, ¿verdad? Sí, veo la transmisión. Uy, me escucho muy lagueado. Sí. Estás tocando tú, vale. No, ahí no. O sea, no es como tal en esta pantalla. Acá arriba, Ahí está. Ahí está, perfecto. Mira, te lo voy a enseñar un momentillo, dame un segundo. Para que tú lo sepas. Un segundo, ¿vale, gente? Mientras estamos haciendo esto. Cuando Flor se caiga, está haciendo todo, ¿verdad? Sí. Vale, y además fluido en tuyo, ¿no? Para que se pueda ver bien. Sí, aceptable. Vale, cuando Flor se caiga, imagínate que yo ahora mismo pongo este aquí, ¿vale? Parece que se ve. No me toca nada. Vale. Bueno, el directo Flor, aquí es donde va a tener ella la pantalla, ¿vale? Es decir, yo estoy capturando directamente una ventana, ¿vale? Cuando ella, yo que sé, imagínate que se le cae, pones directamente este de aquí, le das a intro directos, pasaría esto de aquí, ¿vale? Para que no se vea nada. Este va a estar muteado, aquí va a estar así. Esto para que no se me escuche a mí. Este es el que se escucha a vosotros, ¿vale? Pues tú pones esto, le das aquí a modo studio, ¿vale? Y tú ahora mismo le puedes dar aquí a directo Flor, tal y cual, y aquí puedes estar viendo si se ve todo bien, ¿vale? Pero ellos están viendo esto de aquí a la derecha, ¿vale? Tú te pones en intro directos, bueno, estará en... que se le cae, le das aquí a intro directos, abres aquí el Spotify, le das aquí a play para que suene la música, ¿vale? Ahora sí no te lo explico todo, o sea, te lo pongo por escrito si quieres. Ahí vino Ryan también, Sí. Que vea. Vale. ¿Tú dijiste los dos? No, pero vino la llamada. Vale. Te transmito Ryan en pantalla. Así Sí, es. vale. Gente, Gente, le voy a explicar un momentillo una cosa, ¿vale? No hay problema. Vale, Reden, os explico a los dos así os se queda lo que es, ¿vale? Vale, esta pestaña de aquí, esta escena, es la de Flor, ¿vale? Es decir, de normal va a estar aquí. Vale, va a estar aquí.
¿vale? De normal. Vale, voy a ponerlo. Ay, perdón, este no, perdón, esta, directo floor. Aquí, ¿vale? Este directo floor es la ventana que ella va a compartir siempre. Aquí esto lo ponéis en pantalla completa en la pantalla principal. Y listo, ¿vale? Que a Flor se le cae. Le des aquí a Intro Directos, aparece esto. Le des aquí al Spot y le das a Play, que suena la música, ¿vale? Y mientras ella está solucionando todo, venga, ya está el link. Perfecto, le das aquí a modo estudio. Mientras esté en modo estudio, lo de la izquierda es lo que vosotros veis, y lo de la derecha la que la gente ve, ¿vale? Aquí podéis estar viendo vosotros lo que queráis, ¿vale? Ellos están así viendo lo de la derecha, ¿vale? Aquí, por ejemplo, Menero, ¿os ha dado el link? Venga, pues le des aquí, ponéis, por ejemplo, capturáis la ventana que os ha dado Flor para esto y listo, ¿vale? Que, imagínate que es esta. Mira, voy a hacer más atrás. Hola, hola. Hola, Flor. Uy, otra vez no lo explico. ¿Estás en directo? ¿Esto qué es? ¿Está hablando ella? No, Flor, está explicando algo. modo estudio para que no puedan ver la gente, nada más. Ah, vale, vale. Se me ha asustado, digo, ¿qué ha pasado? Hemos olvidado el pasado. Y nada, eso, ¿vale? En plan, simplemente le damos aquí a modo estudio, directo Flor y ya está, ¿vale? Este es el mío, pero nada. Luego lo pongo si no por aquí todo bien puesto. Ah, no tenemos que tocar nada de iniciar transmisión, nada. No, nada, vosotros nada. Vosotros lo único que tenéis que hacer es no iniciar, no, o sea, ni detener, porque entonces paráis el directo, ¿sabes? Luego tenéis que hacer es cambiar entre escenas. Esta es la escena de Flor, la escena de la intro cuando pase algo, ¿sabes? Mientras que sea así, le dais a la música, que suena la música un poco, tal y cual. Vale. Ok, entonces, entramos al de intro directos, ponemos la música, vamos a modo estudio, de ahí ponemos el directo de Flor, ahí... Aquí, mira, ¿ves? Eso para aquí, programa, intro directo. Bueno, esto es el programa, lo que se ve en el OBS, y esto es la vista previa. Aquí podéis estar cambiando cosas, ¿vale? ¿Y cómo era para poner el directo de Flor, que no lo he visto? Por ejemplo, ella, bueno, vamos a ver un enlace de ayer. Un segundo, ¿vale, gente? De hecho, voy a hacer una cosa un momento antes de hacer esto. Un segundito. Voy a poner mientras directo, voy a poner esta cámara. Así la gente me ve, ¿vale? Para que no se asuste. Vale, modo estudio. Claro, porque imagínate, yo vi, ya comienza y feliz y digo, uy, capaz que hoy quería empezar a las 4, y digo, bueno. No. Vale, mira, por ejemplo, el logo, yo qué sé, bueno, Discord, de hecho ella de normal me lo manda por Discord, ¿vale? Aquí lo veis el Discord. Aquí Flor, mira, cogéis esto, es el enlace suyo de directo, ¿vale? Visitar la página tal. ¿Lo estáis viendo, verdad? En la segunda pantalla. ¿Cómo? Lo estáis viendo, bueno, ponéis la segunda pantalla. Ah, en el Bienvenidos. Listo. Vale. Copiáis, bueno, este es el enlace que ya me he dado, se ha abierto aquí. Esto lo ponéis con volumen, ¿vale? Lo ponéis en pantalla grande, ¿vale? Volvéis a la pantalla del OBS, vuelve si queréis a esa pantalla, esa área para que la vean. Vale, se me abre. Listo. Vale. Como estamos en el modo estudio, vamos a directo Flor, ¿ves? Para aquí, aparece, ¿vale? Pero ¿cómo abro el OBS con la pantalla en grande de Flor? Pongo la ventana en grande, o sea, pongo el enlace que ya me ha pasado, lo pongo en grande y ya está. Sí, pero si tengo la pantalla completa, ¿cómo cambio? Ah, cierto que es tu computadora, nada, claro, me confundí. Es decir, no tiene pérdida, ¿sabes? Sí. En el momento que ya esté, de modo estudio, le pasas a directo Flor y ya está, y se pasará bien lo que estoy viendo ya. Vale. En fin, es sencillito. Bueno, Ray, cualquier cosa me ayudas, igualmente os lo pongo ahora por escrito en un momentillo. Vale. Aquí pongo yo esto porque no. ¡Uy! ¡Ojo! ¡Codito! Vale, esta gente estaba ahí haciendo una cosita. Es muy fácil, pasa que es normal si no lo habéis hecho nunca. Os lo pongo en el número de notas. Vale. Me desconecto, ¿sí? Ok. Bueno, te desconectas del este. Vale. Si no lo quedas ya activo, si total una hora ahí no pasa nada. Es que se escucha doble. Ah, vale. Vale. Eso no lo puedes sacarlo ahora. Sí, no, dale, no te preocupes, tengo que quitar la pantalla. Esperamos que eso también puedes darle tú desde el tuyo, Ari. Sí, claro. Dale a finalizar si quieres. No,
No me aparece nada a mí, Lo tenés que hacer vos, creo. Vale, vale, no pasa nada. No Dale, aparece si no, esta ventana. Estoy tocando finalizar, Ah, vale, entonces tengo que hacerlo yo. Ah, eso decía que lo tienes que hacerlo. Vale, vale, vale. Ahora sí. Vale, listo. Vale, esto lo quedo aquí, lo hacemos. Vale, lo pongo ahora igualmente. Vale, gente, ¿qué partido viene ahora? Virtus contra Team Liquid. Voy a poner aquí la predicción. Team Liquid. ¿Quién gana este primer partido? Can you explain the thought process Una on that? pregunta, Because people were Melo. chatting, they were a little bit confused by Cuando this, esté en directo, operator tengo que pick. ver I mean, Ram lo is que like, está I viendo think o Ram is tengo a que jugar. good operator. Sí, to, no puedes jugar. O sea, cuando si hay Six Invitational, si hay partido en Six Invitational, solo se puede ver el partido. Sí. Cuando se acaben los partidos, el último es a la 1:30 hora española. Es decir, igual acaba a las 2:30, 3 de la mañana. Es decir, que igual tenéis 4 o 5 horas para jugar. ¿Sabes? Uy, sí, gracias. Positions that you need to drop or take big gunfight or ¿Dónde risky es el gunfight, enlace? having a 3 armor is always a Voy a tener que huge, mover not a acá. huge difference, but can make the difference. Vale. And sometimes claro. Nada, pones Le paso el sí, pones el normal, o sea, el esto normal. O sea, el directo normal en Twitch. And we see it on cafe when you clutch 1v3. Ahí te lo paso. Dale, pásamelo. Most of the time we say, okay, Saludos, pandos. Vamos a poder comer bien el partido, Flor. Sí. Mejor. I mean, after the game that Deadshot had today, I think you let him play whatever he wants. Yeah, you can play monkey at around if you feel confident to pick everyone Virtus with Pro. monkey. Mira Pablo ahí atrás. Chupacámaras. I want to ask you as well, the Mira, voy a poner el blog de notas integration este. into the, ¿Esto qué era? Mamá. has Ah, esto lo de caused antes. a lot of people to ask some questions. Entonces It's changed pondría a en lot of el play OBS styles for a captura lot de of teams. pantalla o de How ventana. have Wolves and De ventana, yourself ¿no? in particular, how have you dealt with this change? O de pantalla, lo que salga en la pantalla es lo que va a verse. En tu caso. Make a change on the operator. At the beginning it was way too strong. You could trick too much. Yo lo tengo puesto captura de pantalla. Todo lo que salga en la pantalla es lo que se va a mostrar. Es lo suyo. At least communicate with your turba and keep bandit and Yo stuff a like las that. 9, Rodri, pero seguirán ellos aquí conmigo. Bueno, aquí conmigo, aquí en el directo como todos estos días, haciendo 24 horas al día, etc. Thinking about it was going to Vamos. slow down the Os lo voy a poner igualmente aquí por shutdown. escrito. But because now there is too much stuff to bridge the walls and all the stuff you have, it's going on the other sides. It's just speeding the meta. Ahí te lo Because pasé, you don't Flor, want to bring, you don't want to be facing Por all the WhatsApp y utility, Discord. Azamis, benches, Ferry, stuff like that. So just go on site, kill everyone, trade. At the end, you are 2v2, 1v1, and just play the Taking the shortcut. But that's rush. That's a bit different, but yeah, Tubarão is a big meta changer, I think. Not big, but it can change the meta, and that's why we adapt that. I think all the team trying to be faster. Y pues Team Liquid, pues uno bien brasileño. Face the Tubarão issues that is bringing. Right. Now, how's the jet lag going? What? How's the jet lag going? How's the travel? Good. Everything. I mean, we came like Ah, one week before. oui. Yeah. Okay. And it's always easier to come from Europe to America because it feels like we are normal person. Just life, you know. We are waking up at 8. Yeah. When we are home, not at all. More like 11 or 12. So it feels like great. No, it's good, and we are playing in the morning, so it's not like too long, you know. Or, I mean, for us. So I think it's good for us, for our European team, to not play too late with the jet lag. Yeah, all right. Well, fantastic. Bibu, thank you very much for joining us, my friend. Do you have anything you'd like to say before we let you go? Thank you to everyone, to you for the interview, for everyone supporting us. Thank you to Wolves for the support since 2 years now. And just let's go. Un segundo, ¿vale, gente? Estoy aquí una cosilla. Yeah, fantastic. We love to see it, Bibu. Thank you very much for joining us, mate. Best of luck with the rest of the phase. Jesse, exit stage left, please. We have 2 new people joining us. Bueno, que se manomo. Again, El maromino ahí, el tío, mamá. Bolo, we've got Laxing, 2 gentlemen that really need absolutely no introduction whatsoever. I'm going to ask, Bolo, what up? You've just finished your game. ¿Cómo está hablando Bolo? Ahí viene el tío, bien fresco. Ahora muy tranquilo, Bolíñez. Sí, tío, está ya habituado. ¿Qué tanto escribes? Estoy aquí tramando cosas. ¿Qué tanto escribes? Reclamado. ¿A quién escribes? ¿Quién es esa?
got a little bit hot-headed, didn't it? It was a little bit more uncomfortable than expected, or we'll be fine. Well, to be fair, you got the double layer on. That's what I'm saying. And you got the I got the mocks. Talking about the game, I'm not even talking about how hot you are. That's, yeah, okay, now we're going down a different path. How did you find the game? Did you expect it to be so difficult? Did you expect to go to a third map? ¿A qué hora se durmieron anoche, Flor? To go to a third map, right? We won all the points, but I mean, I think it went according to plan. Consulate was a little bit of a wrench. Se escucha bajita, Flor. We thought we were better prepared for that, but you know, it is what it is. Se escucha bajito. Ah, vale. Came out top on Nighthaven. That's all that matters. Vale, ya está casi hecho esto, a ver. Pretty good matchup on Nighthaven. Even if we were to go to the third map. Sí, más o menos. So this is going to be a two-part question. One, who do you think is the most dangerous team at the moment? I think we all know. But then the second question is going to be, who do you think is going to be the most complicated to play? So bueno, me voy a descansar un rato mientras. Ok. No. Who's, like, in your opinion, who's the best team coming into SI? Well, the obvious answer is to say W7. I mean, they've won Copenhagen, they've done really well in their region, they just won the Atlanta Major, they're a fan favorite coming into here, and they also have a storyline with their org, this being their last run, so it kind of creates that storyline of like a last dance sort of situation, but vale, eso lleva la gente estoy aquí that's the obvious answer. I do want to give a different answer. I want to say Liquid. Yeah, I think Liquid has underperformed, but I do believe that they have what it takes to really show their true form and what they've done throughout the many years that they've played as a team and throughout the history of Liquid, that they've always been a top 4 team and have always came so close to closing it out. So for me, I'm gonna say Liquid. Bolo, who are you expecting to be the hardest team to I mean, I don't know. Gracias, Baistoni, tío, gracias. Lo he hecho, estoy haciendo aquí un pequeño guioncito por si pasa algo. So I'm looking at G2 right now. That's the first real big hurdle in the previous world champs, right? Current, I guess, world champs, right? So that's going to probably be the most dominant team at the moment. And then everything beyond that is, I mean, it doesn't really matter. We'll just, we'll cross that bridge when we get there and we'll play our game. Guys, we should win. Now, I've got a very interesting question here that's been asked by the guys in the Twitch chat. When does Bolo play? I knew this was going to be a question. Vale, gracias por esto, gracias a Andercito, gracias por ese pedazo de suscripción, compañero, lo he dicho, Tony, aquí. A ver, sí, panitas. Vale, ya tengo hecho esto para vosotros. Cliss Clash. Está listo, me parece. We've been screaming for a couple months. I'm back at it for a little bit. And, nothing beats just, loading up in the server. Lights are on. And it gets crazy. So, can I ask a question? Vale, so with you obviously attending Invite, being former world champion as well, when you get to Invite and just to like tell the audience and stuff like that. Vale, os voy a pasar el documento de texto por ahí por WhatsApp, lo abrís y si tenéis duda me decís. ¿Qué es un tren del hype? Y el tren del hype es cuando se dan en menos de X tiempo 3 suscripciones, suscripciones y bits, y entonces se genera el tren del hype. Toda la gente que en ese momento se suscriba, done más de 100 bits creo que es, o regale suscripciones. ¡Ojo! Pero bueno, ¿cuántas has regalado? ¿Cómo? ¿Pero cuántas has regalado? ¿Eso no es una ni para Somo? A ver. ¿Ha regalado 10. Ah, ¿y por qué me sale solo una? Que es raro, ¿no? Flexi está regalando 10 suscripciones de nivel 1 a la comunidad Caramelo Oficial. Grande, ha regalado un total de 89 en el canal. Bravo, Flexi. Grande, Titán. Bien, qué raro, ¿y por qué solo me ponía una? Está totalmente bugueado, ¿no? De hecho, eso es porque tendré que reiniciar OBS, pero bueno. Ah, y ahora van a sonar todas una a una, claro. A ver que me parió. ¿Veis? Pues eso sale Bueno, me sirve igualmente. Me sirve. No, esta es nueva, ¿eh? ¿Ah, sí? Se suscribió con Prime, pone. Este es nuevo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! De hecho, gracias a Vida de Noob por esa suscripción. Vale, entonces está bien. Lo que pasa es que se ha mostrado solo uno sin ser otro. Gracias, lo he dicho, Vida de Noob por esa suscripción. Y continúo explicando lo del tren de hype. Todas aquellas personas que se suscriban durante el tren del hype les darán emoticones exclusivos de Twitch, ¿vale? Al finalizar el tren de hype va subiendo el porcentaje del tren de hype. Creo que el máximo es el nivel 5, si no recuerdo mal. Lo he dicho, a más niveles vayan pasando, y estos niveles van pasando ya dando suscripciones, regalando bits y tal. A más niveles, pues más emoticonos le dan a esa gente que se ha suscrito, ¿vale? Muchas gracias, muchas gracias. Grandioso, amigos, grandioso. De hecho, gracias Flexi para suscripciones, tío. ¡Flexi! Otra vez. Ah, mira, y ahora sí sale, ¿ves? Ahora sí que salen 5. Grande, ahora sí. Gracias, Flexi.
Lo he dicho, sale tan grande porque tendría que modificarlo y no me deja. A ver, o si me deja. Bueno, puede que sí que me deje. No, no me deja. Es que no sé muy bien qué ha pasado. No sé por qué sale tan grande. Por comprobar. Bueno, si queréis seguir comprobando, yo estupendo, ¿eh? yo no queda muy claro todavía, ¿eh? Me parece que hay un poco extraño ahí. A ver, muchas gracias, Flexi, muchas gracias, tío. Agradecido. Le he dicho, os he pasado a vosotros por el grupo eso, ¿vale? Por el WhatsApp. Sí, yo ya lo leí y entendí todo. Todo, ¿verdad? Lo he dicho, lo de enlace te lo pasará Flor por Discord. Lo abres en la pestaña número 1, tal. Pones pantalla completa, le das al volumen. O sea, no tiene pérdida, es sencillo. Lo más complicado, si acaso, es cuando a él se le caiga, en ese momento, cambiar la escena, poner música para que la gente siga escuchando algo y no escuche todo, ¿sabes? Tranquilo. Ya sé cómo es. Cualquier cosa, si Ari se pierde, yo lo subo. Vale, sí, lo he hecho, me he apuntado ahí por eso. Cero, te iba a decir, Ryan. ¿Cuándo vas a subir otro vídeo? Partidas de seguidores y diciendo cosas buenas y malas de las jugadas. En plan, analizando a suscriptores. No sé si tengo alguno listo para esta semana, no lo sé. Igual mañana... Sí, igual mañana podremos grabar alguno. Mamá. Sí, pero en plan analizando, ¿sabes? En plan así... Pero vamos, igualmente, si lo grabo sería para dentro de 2 o 3 semanas por lo menos. Ya que hay vídeos hasta el día 20. Ya programados y tal y todo eso. Mira qué guay, el tren de hype, qué chulo. Cómo salen ahí las cositas. Ah, mira, estamos a nivel 5 tren de hype. Qué guay. ¿Cuál es el máximo? Creo que es el nivel 5. Y luego ya va como con un porcentaje, ¿sabes? Llega al nivel... Ah, bueno, nivel 5. Y luego del nivel 100 del 100% va a lo mejor 100 y pico, 200, 300, 500%. Creo que eso era antes, ahora es todo seguido, nivel 30 puede estar. Ah, ¿sí puede? Vale, vale. Es que lo digo, hace mucho tiempo que no sabía. Qué barba más pelirroja, ¿verdad, gente? Pelirrojo, el tío, ¿eh? Qué ¿verdad? A ver, comprobando. Bueno. Estamos, muchas gracias, Flexi, compañero. Ya sabéis que el día 29, teniendo por allí a la fondo derecha, sorteo para suscriptores, ¿vale? Grandiosos. Sí, no, yo creo que sí, pero no me queda muy claro. Flexi, igual se ha bugueado de nuevo, no sé. No, de hecho, muchas gracias, ya. Para, no regales más, muchas gracias, Flexi, tío, muchas gracias. Mira, ahora sale nivel 6. Ah, sí. Wow. Nivel 6 del pass iba a decir. Del tuyo hippie. La costumbre. Claro. A ver, estoy viendo ahora cómo sube. 100%. Hype. Corazoncitos van para allá. A mí sale que es nuevo récord actualmente. Récord de todos los tiempos destrozado. Es que a lo mejor no guarda nivel 5 completado. Claro, yo creo que es que no guarda desde que lo pusieron. Claro, puede ser. Que antiguamente era como, iba un porcentaje. Era como un, yo qué sé, 100 y pico, 300% y cosas así. ¿Ese es bolo? Ese es bolo. ¿Por qué no lo reconoces? ¿No lo reconoces? Mira, nivel 6, qué chulo, tío. Ah, entonces esto es hasta... Claro, bueno, está bien. De hecho, es mejor así. Plan por niveles a no por porcentajes, ¿sabes? Está guay. Lo he dicho, gente, gracias a Flexi por las suscripciones. Y por supuesto, pues suele decir que dé las gracias a aquellos que habéis sido bendecidos con las suscripciones. Perfecto. Lo captado. ¿Cuánto mide el euro, el culo, beulo? Ni siquiera viene aquí. Sí, pobrecito. Pues no sé cuánto mide, ¿verdad? La tabla de los partidos. Te la paso por aquí. Aquí me la paso yo directamente, ya que estoy aquí. Rainbowsixsiegecollection. Beulo. Creo que es como yo un pelín más bajo. Is it bolo proof? 22 años tiene bolo, tío. Mamá, mira. Mira dónde estás. ¿Vos? Yo soy diamante, vos que sos Ryan. Vamos a ahorrar de esa, Buen punto. Buen punto. Para que vuelvas máquina.
No me sale a la altura, pero sí, lo vi en persona y más o menos como yo, un pelín más bajo. Creo así, que recuerde. Todos los que voy manejando. Chu, chu. Vamos. Chu, chu. Le he dicho, cuando se acabe el tren de hype, que en este caso, pues se para, a no ser que se llegue a nivel 100 y pasa al siguiente. Cuando se llegan al 0, se darán emoticones exclusivos a la gente. Al menos así era antes, no sé si siguen dando lo mismo. Team Liquid, me gusta. Sí, eso sigue. Team Liquid me gusta por el logo nomás. Está guapo, ¿verdad? Y es como muy de counter antiguo, muy old school, tío. Sí, me gusta mucho el Team Liquid. Conozco un solo jugador, pero después por la estética más. Han cambiado la música, Denos la rayante de antes. ¿Por qué tan hater? No la escuché yo, ¿tan fea era? Sí, una mierda, tío. Una mierda, te lo digo. Ve, un poquito así más animadete, tal. El otro era como... Era una mierda lo de antes. Ahora está guay. Es como música así, techno, house, con un poquito así de samba, tal, no sé qué. Está guay, la otra era rayante. Yo sigo esperando que se incendie algo. De fondo. Yo no veo a nadie robando a nadie. ¿Seguro que es Brasil? Nah, es broma, gente, broma, ¿vale? Broma. No hemos estado hablando al principio de ver todo esto. No, o sea, nunca había imaginado que Sao Paulo fuera así. Es muy bonito. Bien bonito, la verdad. Bien bonito. Me lo imaginaba más... lo he dicho antes. Pisos, casas bajas. No tan así. Tan urbanita, ¿sabes? Tan céntrico, tanto edificio. ¿Ves? Mira, sobre todo esto lo he visto y he dicho, digo, ¿esto Brasil? Está plagadísimo, edificios muy altos, tal. Me ha resultado raro. Más México. No, realmente no sé cómo es México. O sea, no sé decirte... La verdad. Pero es muy bonito, la verdad, lo que he visto. También te digo, van a sacar las cosas bonitas, las cosas feas vamos a ver aquí. Sí, obvio. No van a tocar las favelas, ¿sabes? Y las favelas, claro. Tú piensas en Brasil, piensas en Cristo Redentor, playas, la favela. Flexi favela va con B corta, Es verdad, no pasa nada. Tranquila, Flexi, no pasa nada. Nos meterán ahora otro tiempo así como antes. Antes nos metió media hora por la cara, Nos han metido media hora. 2 minutos, vale. Sí, pero raro me parece. Ya lo tengan listo. Igual porque se han ido al tercer mapa y van con retraso. Puede ser. A mí me parecía playing recién en la página esta de los horarios. Qué raro. Playing me parecía, ya, como que estaban jugando. Sí. Bueno, pero lo pone así porque tiene que poner algo, ¿no? Me imagino, ¿no? No sé. Creo, me imagino. Entonces, los descuentos en la tienda de EA. ¿Cómo que de EA? Será de Ubisoft, ¿no? ¿Cómo que de EA? ¿Qué coño sé? Cuando EA. Te refieres a Ubisoft, me imagino, ¿no? Hostia, dice, ojalá el amuleto del Rebel sea del pato ese. Mira, molaría mucho, pero realmente lo dudo. O sea, creo que va a ser al final del personaje, ¿no? De la temporada. Sí, del país del personaje, al igual que los anteriores. Pero a ver, prefiero esto. Y aparte, el pato ese ya está en realidad. En el juego. Pasa que así está muy chulo. Con esa forma así tan... Sí, está bueno, sí. Está guapo. Esto es a Brasil, flexazo. ¿No ves el tío ese de en capoeira ahí? Mira. Vamos. Capoeira. No te sale, ¿cómo no te sale? De eso no se dice nada, Flexi. No sé de qué estás hablando ahí. Ah, mira, lo del descuento, se me olvidaba. Black Bear hablaba de eso, de lo que dice Flexi. Vale, bueno, sí, le he contestado eso, ¿no? Ay, yo qué coño he dicho, no sé. Creo que se me ha ido la cabeza y estaba diciendo otra cosa. No sé. Pero sí, que no sé qué descuento. No sé, no os cuento, la verdad. Si es Brasil, ¿por qué no hay carnavales? Sospechoso. Muy eso es verdad, es cierto. Se supone que ahora son carnavales allí, ¿no? Brasil. También. No es en el... Claro, no es al mismo tiempo todo el mundo. Sí, ¿no? Claro, pero tened en cuenta que esto lo habrán grabado mucho antes. Está bien bonito. Mira así cómo se hacía un selfie, qué grande.
Pip, pop, pop. Si es Brasil, ¿dónde está Toretto? Yo no lo veo. Raro me parece. Vivimos en una simulación, 100%. Vale, han metido ya el descuento, prove. This is pinned to be probably the match of the day. Team Liquid, they take on VP in a very important. Si estos son brasileños, ¿por qué no están tomando caipirinhas? Pregunto. Mamá. Muchas cosas raras veo yo aquí, ¿eh? Ah, no que yo sepa, vale, vale. Son 2 diarios, Aloncillo. Claro, el caso es cuándo, ¿no? Me salió la skin para el recontacto, vale la pena el tiempo. Yeah, I mean, I think it's going to be a great game overall as well. I mean, especially for pero de skin de... Es que yo no sé qué toca. Hecho, bueno, podríamos abrirlo, pero lo abro mañana, si no otro día. Vale, dice, he visto en Twitter hoy que los activaban hoy, pero no sé. Vale, no, los descuentos en los artículos de eSport, creo, ¿no? Creo que sí, de equipos, etc. Exacto, si son de Brasil, ¿dónde están las minitas bailando? Muy cierto. Raro me parece todo, ¿eh? Vale, mejor mapa en lancha. Ah, bueno, Virtus nada más que 5, Liquid 19, madre mía, está ya cascado. Is a long time. There's a lot there to kind of gain. Well, I mean, there's a thing to note with Liquid. Persistencia Proliga. Bueno, Proliga, ¿no? ¿Me la puedes mencionarme por Twitter? Así la veo, con la imagen. Si puede ser. Sí la veo. Le hago RT y así la ve la gente. Que no tengo ni idea de lo que sale. Que tengo cero info de lo que sale. O sea, sé que es de eSport y ya. Ya salen los descuentos. Sí, mañana también hay. Mañana también hay. Ah. Sí, no, sorry, no. Dijimos al mismo tiempo encima. Son una máquina. Mamá. De hecho, durante todos estos directos posiblemente salga algo nuevo con respecto a las cositas que puedan venir, ¿sabes? Yo qué sé. Ah, es cierto. Sí, la temporada pasada hicieron. Entiendo que aquí debería hacerlo. Montaña. Me acuerdo, creo que sí. Unos mini vídeos que salían, tal y cual y todo eso. Me parece, lo siento mucho, parece muy feo el logo de Virtus, como muy antiguo, ¿verdad? Muy de hockey, tío. Hay 3 ahí que están en Team Empire antes, ¿no? Sí, joystick, que no sé cómo se llama. El Dan y el Shepard, creo que es así. Ah, bueno, mira, se trae los juguetes. Mamá. Con Gormiti. ¿Cómo se llama eso, tío? No eran Gormiti, eran como de Lego, pero sin ser de Lego. ¿Cómo se llama eso, gente? No eran como Lego, pero era competencia de Lego. ¿Alguien se acuerda de esos muñecos? Que vea hasta miniseries, o sea, había series así de dibujo y tal, están muy guapas. ¿Alguien se acuerda de eso? Los Bionicle, ese, los Bionicle, qué grande, No era un Bionicle de eso, creo que sí, Estaba bien guapo. No me acuerdo más, tengo mi memoria tengo guardado. No sé por qué, una película de Bionicle que estaba así como subiendo de un volcán, todo épico, todo guapísimo, ¿verdad? Brafter, a este nivel no. Un base de joystick, originalidad. La verdad que sí. No como el que se llama Karma. Muchas pausas, ¿no? Cuando comienza el partido. Felixazo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Vale, no ves esa mujer está ahí poniendo la cosa en orden. Ah, bueno, qué machista, no puede tirarlo a la basura, no, tiene que ir ella. Qué fuerte, me parece. Machistada histórica. Tiene lores de karma. A ver, es medio fea. A ver, no será muy fea si le he dado yo, ¿vale? Pero ya me calmas, ¿vale? Ha sacado notificaciones aquí. Longest standing duos, one of the best standing duos to do it. They're going to be as hungry as ever. Vale, sí, la blanca y negra toda la vida. Sin más, la verdad, sin más. Really been seeing throughout the regular stage of 2023. Certainly.
I mean, I think that for Team Liquid, this is a team that we've seen kind of have some good moments and have some rough moments. Obviously, they're here because they made it all the way to the grand finals of the Copenhagen Majors. But in stage 2, they fell off the face of the map. They're honestly looking somewhat fraudulent coming into this tournament. Pues una flechita por aquí. Gracias, Flexi, por esto, tío. ¿Dónde están los descuentos de los equipos Pro League? Solo eso. Ah, bueno, hay más, ¿no? No son muchos, ¿no? De normal es así, Pro y compañía. You run into hiccups. That's very normal for a strong team. It's just a matter of fixing, and I believe they've had a lot of time Madre mía, por to cada adjust todo, ¿no? Que fuerza, poderío. in order to have the successful run here at SI. All right, I'm going to jump in right now because you've actually triggered, without knowing, you've triggered a hidden minigame. That's right. It's fraud or flukesters. How this is going to work, both of our incredible talent will have 30 De hecho, si queréis... 30 seconds to determine why they are either De hecho, si queréis etiquetarme con lo que os ha tocado de todo esto, ¿vale? De hecho, si queréis etiquetarme con lo que os ha tocado en los packs, perfecto, ¿vale? Así lo veo. Así veo si hay algo nuevo que han metido o tal. Yo no creo que hayan metido nada nuevo, la verdad. Ahora, otra cosa os digo, igual no os recomiendo que lo abréis ahora, ¿eh? Por el tema de los puntos del pase. Pero como queréis. Emisión en directo. Saludos, Pandos desde España para Chile, tío. Un saludo muy grande. Claro, igual, por justo acabo de verte. Yo los packs no los abro hasta el pase siguiente por si me tocan Battle. Pues claro. Era lo que más esperaba yo en la temporada pasada y me tocaron una mierda de puntos de batalla. O sea, apenas 1500, 2000. Digo, joder, también más. Claro, tenéis en cuenta, gente. Muchas gracias, Néstor Esteves. Gracias por la suscripción, tío. Agradecido. Tenéis en cuenta, gente, que en los Bravo, bueno, perdón, los paquetes Bravo no te pueden tocar repetidos, pero digamos, la morralla que te toca son los puntos del pase de batalla, ¿vale? Cuando no te toca una skin, un uniforme, un amuleto tal de eSport, te tocan puntos de batalla que van desde 500 puntos a 2000, van de 500, 1000, 1500 y 2000 si no recuerdo mal. Sí, Leo, ten en cuenta, vas a conseguir todos los packs conmigo. O sea, si no consigues los packs, será por ti. Yo, all time, todo el día. Acabo de escuchar la voz de este hombre. Es muy británico, ¿no? Típico... No sé por qué. Las cinemáticas típicas, yo intuyo que las sacarán. Pues no lo sé, ¿verdad? Es de Toledo, es de Murcia, de Albacete. O sea, pero ¿no le ves cara de londinense, tío? Yo creo que sí, ¿no? Que no sé cuándo lo sacarán. O sea, del 23 al 25 viene la presentación y todo eso. Entiendo que la cinemática vendrá antes. O el mismo día, no lo sé. Pues Juan, 1-0. Creo que le pasó a Ángela. Sí, le pasó a Ángela hace un par de semanas. Que no pudieron avanzar y al final se tuvo que salir de la partida, la banearon y tal. Pero le banearon a todo el mundo. No avanzaba la partida. Y tardaba mucho, en plan de 15, 20, 30 minutos, 40 minutos. De hecho, le dije que lo que hay ahí, fuimos a comer y después de comer todavía sigue ahí. Hola, LDS, bienvenido. El diario, en principio, Killer Pollo, son diarios, son 2 diarios. Hasta el día 18, bueno, hasta el día 17 como tal, porque el 18 vuelven a meter el llamado según parece. 19, 20, 21, no sé qué hay, la verdad, no tengo información ninguna. El 22 vuelve a ser Amaru. 23, 24, 25, drops de nuevo. Y del 28 al 3, del Six Invitational. Botres, esos son botres. For me is to see because they can't play their play style. They can't play that stagnant play style. So I am really. Sí, es una pena, Juan, pero bueno, ya sabes cómo es esto. Y Patrick, la verdad que se me ha pasado volando, tío. Llevo ya 11 horas y media y tal. Todo chilling. Y si un día te invitan para narrar el Invitational, ¿qué harías? ¡Ojo! ¿Lo llevas aquí con vos, Caramelo?
Digo, vale, voy a comentar y dejo a Ari, ¿sabes? Por mí. Ay, cobramos la plata, ¿no? Exacto, sí soy. No, yo desde casa con drops, ¿te imaginas? ¿No? Ganando a manos doble. No, tendría que verlo, gente, tendría que verlo. Es decir, al final es algo que por un lado estaría guay, pero también tened en cuenta que es dejar un trabajo y ir con otro. Es decir, dejaría el tema drops por ir al Invitational a castearlo tal. Pues tendré que pagarme bastante para hacerlo. Y tendría que compensarme, ¿sabes? En no hacer los drops. Bueno, los drops se gana bien. Se hacen muchas horas, sí, pero bueno, al final, lo que te digo, después de hacer 12 horas diarias, al pasar una semana después de acabar los drops, ya ni te acuerdas que has pasado 12 horas diarias y ya tienes ahí dinero en el banco, ¿sabes? Opa. Sí, no, yo lo digo siempre, o sea, sí, es un poquito de sufrimiento ahora, 12 horas todos los días, está muy machacoso, no puedes ver series, películas, no puedes hacer nada. Igual, a la semana de haber acabado todo, a 2 días puedes hacer lo que te dé la gana y tienes ahí el dinerito, ¿sabes? Opa. Ha sido, ahora sí, ¿verdad? Grande, Flexi. Además aprobé que me ve siempre, pero el tío solo se hace quejar de anuncios muchas veces. Encima lo bueno ahora con estos drops que te lo dieron a vos también, mejor. Sí. Mucho mejor, creo. Sí, en cuanto a todo. Sí, sí. El tío aprobé, bueno, voy a comer el anuncio, digo. Suscríbete, gracias, aprobé, tío. Gracias, o sea, aprobé, perdón, Flexi. Gracias nuevo. Claro, lo sé, es eso. Al menos yo sí, es que yo soy muy... Yo soy como típico burro de campo, ¿sabes? Como que trabaja y es como... le echas todo lo que quiera encima y no pasa nada. Aquí igual, ¿sabes? O sea, yo me puedo matar aquí a hacer esto un montonazo de horas, tal. Y da igual, luego, como si no hubiera pasado nada. Chile. No me quejo, yo siempre suena el tema. Mira el Bionicle. Mira, la acabo de... ¿Ves? Era un Bionicle, qué grande. ¿Cómo lo sepo, ¿Cómo lo sepo? Igual que eso, de hecho mi profesor de educación física nos dijo en su momento en el instituto que le gustaba cómo era porque no decía nada que no en ese aspecto. Decía, hay que correr tanto. Sí, venga, pues hay que correr, punto. Hay que hacer no sé cuánto ejercicio, venga, se hace. O sea, nunca decía que no, ni me quejaba en nada en ese aspecto. No, estoy igual, hay que hacerlo, pues se hace, ya está, punto. No me quejo y ya está. Soy como un soldado, Dinero en el banco menos el pago de los mods, menos Hacienda, que Hacienda está aquí con nosotros, aunque no lo veáis. Vamos. Sí, sí. Está bien presente. Ay, Dios mío, está bien presente, aunque no lo veamos. Ya se encarga ellos de decírnoslo, que está aquí. Yo tuve 12 Bionicles. Yo no recuerdo, tío, yo a lo mejor tuve un par de ellos. Pero bueno, total, el pago para Ari y Raiden Flor son 4 papayas y 2 paquetes de galletas. Menos mi comisión, obviamente. De ese paquete, mínimo 4 galletas son mías. Por lo menos, ya veremos. Ya veremos. En el cine hay deducibles, bro. Cuando quieras te paso el dato. Ya, sí, ¿cómo cojones me deduzco un pago a Ari, Flor y Raiden que no me pueden demostrar nada con una factura? Es lo primero que pensé, no se puedo. Si alguien tiene ideas, que las diga ahora, por favor. Sí, por favor, antes de que pase todo, ¿vale? Una vez pasado ya nos da igual, ¿vale? Ya el dinero está en Hacienda. Sí, ya está. Y menos, dice, ¿y agua no potable? No, agua potable que lo paguen ellos. No, sí, encima. Ah, bueno. Pensaba que eran enemigos, tú. Sí, ganó el tercero, Dios raro. Pues te digo, háblame si quieres por ahí, Quique. Dispuesto a conocer más cosas. Te digo, no me deduzco absolutamente nada, de esto. Pero porque, o sea, me deduzco, y lo digo totalmente. Internet y ya. O sea, y si me compran algo del PC, eso. Si no, nada, no puedo decir nada. La luz tampoco, porque es un domicilio, es el mismo domicilio como tal, no puedo. Sí, eso sí, de luz no puedo, porque es mi mismo domicilio, tío. O sea, eso yo estuve hablando con el gestor.
Esa línea de azul, yo no me he fijado, tío, estaba aquí hablando de mis mierdas. Qué buena. Joder, qué buena. Lo he dicho, o sea, de equipo lo he dicho. Si me compro un ratón, una cámara, algo del PC, algún tal, eso no puedo deducir. Internet lo deduzco como tal, la luz no puedo. Y lo necesario para tu stream, ya está. Con juegos tengo que verlo. Porque Steam no deja facturas, Ubisoft no deja facturas. Complicado, tío. Complicado. Una idea, seguro tonta la sugerencia. Pero, por ejemplo, ¿te cobrarían lo mismo a vos si, por ejemplo, me regalás una gráfica, me compras? ¿También es lo mismo? No, porque la gráfica, al comprarla yo desde mi tarjeta como tal, me la puedo deducir. Por ejemplo, antes lo que hacía con los sorteos es que me interesaba mucho dar que si teclados, ratones, porque eso no podía deducir, ¿sabes? La factura es historial de compra. No probé, pero no funciona así porque tiene que tener todos los datos. Hoy, ¿qué es eso? No será agua con azúcar, ¿no? O sea, lo he dicho, en la factura tiene que venirte nombre de la empresa, NIF de la empresa, dirección física, eso pasa de más cosas. No, que son cositas. No es simplemente un ticket, el típico ticket que te dan cuando vas a la compra. No, tiene que ser una factura. Todo. Mira, una de las últimas cosas que me pude deducir fueron las gafas. Porque eso es que sí lo puedo. Sí que, digamos, sí que entra dentro de mi esto. Obviamente esto depende de cada uno. O sea, una persona que se dedica, por ejemplo, bueno, Mario Taxi se podría. Mario Taxi, ¿vale? Un streamer IRL de taxi en la vida real. Él sí que se podría también deducir el internet en el móvil, por ejemplo, claro. Y la gasolina tuyo que también, aunque eso va con el tema del autónomo de taxi. Pero eso, lo de la luz lo miré y me dijeron que no. Y además me puso muchos ejemplos y dice no se puede porque. Si yo alquilara un estudio, me podría desgravar el alquiler de ese estudio, la luz de ese estudio y eso. Mira, algo que me di cuenta, obviamente, cuando me hice autónomo es. ¿Os acordáis del equipo de los piscineros? De los piscineros, que hacían compras absurdas, que eran todo tal. Todo es grabable. Todo. Para vídeo tal, todo es grabable. Hacían compras de 1000, 2000 euros tal, de tontería, más que para desgrabarse. La gente sigue para vídeo, sigue para tal, desgrabable. Eso es suposición mía, que me imagino que es así. Sí, dice, ¿os dejan deducir todo lo que sea necesario para el trabajo? Sí. I so want him to pop off. As a player that we've watched toil and fight against everything and have the one chance at doing this before. Pero cuando me compré el PC este, creo que fueron cerca de 2000 euros lo que me gasté en total. No fue tanto el mismo como el de Ángela. Pues gracias a eso, es una inversión, como es para tu trabajo como tal, no pagué luego tanto a la hora de. O no se paga tanto a la hora de pagar. Vale, lo tenéis en España. No, y aparte de impuestos por todos lados, sí, por supuesto. Aquí llegan, te cobran y cada equipo a su casa, ¿en serio? No, y aquí encima cada mes el autónomo, la cuota, son 300 y algo de euros mensuales. Sí, no, es pago por todos lados, es una locura. Es una mierda porque tú dices, hostia, ¿cuánto dinero hay en la cuenta? Ah, no, empieza a cobrar de esto, ahora el tal, ahora no sé qué, digo, me cago en su puta madre. Sí, no, nada, aquí, en fin, cositas, la verdad, cositas. Yo, por ejemplo, si no pagara tanto de tema de IVA y RPC y tal, si no pagara tanto, no me importaría pagar la cuota de autónomo, pero es que es mucho dinero la cuota de autónomo. Son 300 euros, 300 y algo euros los meses. Wow.
Y cada 3 meses, el 21% de todo lo que haya generado en esos 3 meses. Es decir, ya son 900, bueno, son 1000 euros más el 21% de todo lo que haya generado en esos meses. Es decir, 300 euros por trabajar. Es una barbaridad. Es decir, que de 3 meses trabajas uno de gratis, porque uno no lo cobras. Porque se va para Hacienda. Igual que esto, lo que haga de aquí para Hacienda, para pagar a ellos. Dice, a ver, aquí pagamos impuestos por respirar. ¿En serio? Carbon tax. Carbon tax. ¿El tax es el carbón? ¿En serio? Till that point, only on the site so far. So you might have expected he could go on, but no, caught off. Still had the person watching the flank out there, making sure that there was no way they'll be struck from the backs. Sí leo, tío, sí leo. Es una barbaridad. With a bit more of a convincing second round, this time they were able to stop that plant from even going down in the first place. Brrr, qué raro, ¿no? Main Warden, típico de ellos. Gracias, no way. Oh, el tío ahí, no way. Gracias por la suscripción, tío. Agradecido, panita. Cerca de 300 suscripciones, Tremebundo. Oh, what? Vamos. Se paga impuesto hasta por tener casa. No, se paga impuesto al ir a comprar una casa, se paga impuesto todo, tío. Si no, el dinero que me gasté para la casa. No me que hacía soltar perras todo el día, soltando perras. Digo, me cago un día. Se me la casa toda hecha. Y yo te dije, Caramelo, te ayudo con la mudanza a Andorra. No es tan fácil como parece, para que tú sepas. Ay, Corvo, no lo sé. ¿En qué equipo juega Geometric? Que hemos estado hablando antes y no lo sé. Porque antes estaba en TSM, pero ya no está. Por ejemplo, ahora, si no recuerdo mal, para entrar en Andorra, es decir, para quedarte y tal, y ser residente allí, tienes que pagar 50.000 euros. De los cuales es como un depósito, ¿vale? Si acabo de X tiempo todo tal, o te devuelven. Pero tienes que tener tienes que dar esos 50.000 euros. Y para estar en Andorra, mínimo que te cunda vivir allí, porque Andorra es muy caro. Parece que no, pero Andorra es muy caro. En Sonics, cierto. Tendrías que estar ganando 10.000 euros mensuales. En tu peor mes, eso, 10.000 euros mensuales para irte a vivir a Andorra y que te rente, porque es muy caro. Palu says, I'm going to go over here and kill people. You sort of go, okay, right. You're going to. Yeah. I believe you. I believe in you. Just make sure you manage to get 1 or 2 out. Just use one of those phone calls basically to drone himself into some extent, right? Like, okay, don't hear any of the logic bombs going off right now close to me. Means I'm clear. Means I can move on. Nest in the meantime on that top floor, making sure that bedroom is under their control so they can start. El último. Entonces, ¿con quién juega? Gracias, Dini Mami CH. Gracias, compañero. O compañera. Gracias por la raíz. Juega contra M80 con M90 Sonic al final. Me suena que sí. Pues juega creo que a la 1:30, ¿no? A la mañana. Minute 30 and Liquid still hasn't been able to get this first engagement. Es necesario invertir 552.000 euros en activos andorranos más depositar 47.500 euros. Qué barbaridad, Ah, pero eso es scout. Mucha pasta, Es que subieron muchos requisitos. Después de que tantísima gente se mudara allí y tal, subieron muchos requisitos. Es un partidazo. To see if he can try and keep the momentum going. A minute on, 4 versus 3. They have the man advantage, plenty of time, and as I said, the take is one across the side of construction, and the wall starts its destruction. Pum, pum, pum. No, claro, la gente dice, no, es Andorra. Hostia, claro. Fan bomba. But as long as that mirror window is still left up at the top of red, there is no real safe way for these players in construction to try and move through. Oh, that's Cam. I mean, this is exactly the point I was going to make. You've got Pero Andorra me gusta, gente, en cuanto a muchas cosas, tío. El tema de cualquier persona que tenga delitos a tomar por saco del país. Ser un poco también un poco pintor austriaco, por el hecho de que si alguien tiene una enfermedad, no puede entrar alguien con una enfermedad terminal, cositas así, según me comentaron. Para gente, tienes cáncer, no puedes entrar a Andorra. Claro,
Os pensaréis que Vegeta cobra 800 euros al mes cada cara. VP's intel though, Emmy. Because that Dokumi, they hacked the camera, they hacked the phone. They were the ones actually looking on the Maestro camera on that side. They knew, okay, there's 2 people inside the CC, there's 1 person on the side of red. We can go for Eso me lo comentó Ocho en su momento, tío. And whilst they did that, whilst they opened up the mirror window, weren't able to. Al menos debe llegar a 300, por lo menos. Standing strong out there. I mean, Joystick didn't really have the full impact that they wanted to, right? Like, you won maybe 2 kills. ¿Creéis que meterán gente en esta nueva temporada más mapas y mejor, o sea, una IA mejor adaptada en el esto de contra IA? Yo creo que sí, ¿no? Más personajes para elegir y tal. Lo suyo sería poder hacer un defensa, tío, estaría guay. Que tú defiendas y que vengan a atacarte, eso te molaría. Qué grande, me apetece un lo que sea esto. No sé qué es eso todavía. Uy, se nota que te apetece. No sé qué es. Se ve rico igual, ¿eh? Sí, sí, no sé qué es. Espero que sea comida, ¿no? Yo creo que sí, que... Bueno, igual no sé. Es que yo creo que obviamente los desarrolladores podrán ver el uso que ha tenido esa mierda, o sea, ese modo, y podrán decir, vale, pues mira, merece la pena seguir avanzando, o pues mira, no, lo dejamos así, ¿sabes? No merece la pena invertir esfuerzo y dinero en algo que no se está usando como tal. Entiendo que trabajan así y diré que trabajan así. Posiblemente, Fíjate, no me importa demasiado si nerfean a gente siempre y cuando sean distintos. O sea, con Frost, que con Frost sea una nueva mecánica, ¿sabes? Pues tiene lo de Frost. Ahora, cuando cae en la trampa de Frost, se pega otro animal. Algo nuevo, algo distinto. Algo que cambia. Que un arma tenga 3 de daño menos, me suda los cojones, la verdad. Porque no me va a hacer jugar más o jugar menos que tenga ese arma 3 de daño. Ojalá, Bonis, ojalá, tío. ¿Cómo va Flor por ahí? Estoy hablando con ella, ¿por qué? No, más o menos por tema ahora, para que vaya poniendo todo bien y todo eso, ¿sabes? Para que vaya iniciando y... Ah, ¿para aprender? Vale, perfecto, Jorge. Me pica los ojos, me ha rascado un momento el ojo, tío, me pica. Tengo que limpiar la mano ahora. 3 días de proceso de reconocimiento. No estaría mal, la verdad. Es que te digo, mientras que hagan cambios que se vea o haga ver al personaje diferente, me sirve, tío. Lo he dicho que... No, ahora tiene una mira más, una mira menos. No, ahora tiene menos daño, más daño. Me da igual. No, ahora le ponemos una granada. Me da igual, tío. Barra blanca. A ver, los últimos sí que han sido buenos. Exceptuando... A mí Tubarão no me gusta nada. Es muy bueno, sí. A mí personalmente no, pero porque es otro rol que no me gusta, sin más. Por ejemplo, Ran es bueno, Fenrir es bueno, Solis es una locura. Mira, a ver, bueno, está guay. Swung around onto there, cannot get the second. Volps, he's able to keep securing bodies as Lagonis almost goes down. It's the third for Volps here, always in this clutch situation. He's dancing either side of the hard wall onto blue. He's got a bit of pressure down onto Long, a bit of pressure down onto the swing onto Moto, and then the kit post-planted, just tucked on where that breach was onto Church Wall. Finds the first. Ya, igual, se ha hecho. Que la SMG diga, no, ahora mata de 4 balas y no de 3, tío. Al mismo tiempo, ¿sabes? No eres capaz de apreciarlo igual. Uy, va. ¡Que viene! Resets is trying to get himself propped up. 20 seconds. He has one flash in pocket to waste a bit. Does he know how close the fight is? Ay, va, qué pena. No da tiempo. Tiene 3 segundos para acercarse y tal. 2 segundos. 1 segundo. Ya no tiene tiempo. No tiene tiempo ya. Mira. A mí Saints tampoco me gustó nada. Almost bringing it back from that 1v3 position.
Y que eso es algo que se supone que viene este año, tío. El tema de los escudos. Además van a meter a más operadores que ya tenemos en R6. Le van a meter escudos. Bueno. No sé cómo de bueno será poner, por ejemplo, a un Fermet un escudo. ¿Te merece la pena? O sea, quitarte el arma por el escudo de mierda. Yo creo que no, o sea. A ver, ahora si puedes tener, por ejemplo, tu escudo, te cambias a... te quitas el escudo y puedes tener tu arma principal, entonces eso ya es diferente, ¿sabes? Joder, que traqueamos, bueno. Uy. Hola, Florcilla. Hola, Flor, te escucho ultra bajito, Ari, ¿vos cómo me escuchas? Ahora sí. Bien, pero no sé si... O sea, sí, es verdad, te escucho bajito, pero no sé si es porque vos estás hablando tranquila o es así. Estoy hablando tranquila igual. Vale, ah, bueno, pues eso sí. ¿Puedo hablar más fuerte? Sí, no, hablas. Yo ahí te escucho normal. No eres tan fuerte, Ah, tranquilita. Lo que pasa es que también todos los días estos 12 horas hablando. Y bueno, sí, no sé lo que es eso, Flor, la verdad. No sé, la verdad, no sé qué es eso. ¿Qué es eso? No sé. Algún día lo probaré a ver qué tal. Y pasa, claro, todos los días hablando 11 horas. Digo, no sé qué me hablo. A mí me molaría, Nico. O sea, algo innovador, así y útil, me molaría. No sé decirte el qué, pero son cosas que me molaría. 11 horas respondiendo a ¿qué Caramelo está Caramelo? ¡Os se viene! No ve nadie, Nos ¿no? va a quedar para siempre, ¿eh? Sí. Y vosotros diciendo... Ay, estoy cansado, jefe. Qué buen ataque han hecho, tío. ¿Cómo se nota que nos miran los directos, A ver, lo sé porque... Porque lo despertamos, por eso lo miras. Bueno, ayer con Raiden te hicimos unos clips de los mejores momentos. Sí, de hecho, esta mañana me han comentado que salieron muy buenos clips anoche, según me dijeron. Sí, hubo de todo. Lo dicho, mientras esté el Invitational, hay que verlo, ¿vale? No, cuando no esté... No, bueno, se puede ver aquí en... A ver, un segundito aquí. A ver, ¿qué horario pone el tema del drops? Ah, mira, tengo que reclamarlo. Un segundito aquí. Ay, me he confundido. Ay, me ha asustado. Vale. Vamos. Vale. Claro, he visto del 13 al 27, digo, me he flipado. Digo, no. Vale, pues todos los días a la 1:30 se cierra una campaña y empieza la siguiente. Vamos a verlo. Ha empezado hoy a la 1:30, cada mañana a la 1:30. Empieza la siguiente. El contenido de los Alpha Packs de eSport no hay. No, ahí no hay, por desgracia. No sé lo que puede tocar. There's a huge bit of experience as well to sort of get to the 03 position on your map and go, no, we're confident, we can pull this back, we can sort of get the drive down. There's always that balance of whether it's no hay repetidos, pero sí que te dan, como no hay repetidos, los nuevos repetidos, por así decirlo, son los puntos de batalla de pase, ¿vale? Es lo que te da así. Ah, y Flor, mira lo de este, ¿vale? Del inglés. Sí, me pasaron el link, lo pasaste tú también, ¿no? Raiden me lo pasó primero. Sí, pásalo. O sea, mira lo de... Y tendrás, intuyo que dos, porque al haber diferentes partidas a la misma hora, tienes el normal. Bueno, de hecho se lo pone aquí arriba, Stream A. Y luego Stream B, que Stream B es Rainbow Six Bravo, se llama. En Twitch. Sí, que como se hacen varios partidos al mismo tiempo, lo dividen en dos directos. Es decir, uno es en el Stream A, que es el canal oficial, que es este. Y luego el Stream B es en el de Rainbow Six Bravo, se llama. O Rainbow Bravo, creo que se llama.
Ah, ¿y cuál tengo que ver? Depende del partido que tú quieras, o sea, el que te dé la gana. Yo ya le pasé el primero, vale. Que está el doble CN contra M8. Vale, ya ese es el... Pásame el segundo por Discord, así lo dejo abierto. Bueno. Por las dudas. Uf, te gastas un buen dinerito, Este es Jagger. Pero a mí no me gusta demasiado. Al final gustos colores, Igual que Date de Bandy antes decía que era de los mejorcitos, ahora lo veo y digo, no, le quito la cabeza y le pongo otros, Tengo poco gente, dándome. ¿Es que perdón? No te escucho. No, nada. Adrián, no, en estos packs no te puede tocar placas, te tocan cosas de eSport. Exacto. Cosas de eSport. ¿Cómo hacemos, va? ¿Y por qué no ha plantado? Qué raro, ¿verdad? O sea, ¿sabe dónde están los dos y tal? Hay una persona cortando en azules. ¿Por qué no planta en la puerta de motos? Al final obligas a los defensores a salirte. Y el de azules los tiene. El de azules muere. Pues la has jodido. El de Doca está guapo. Otra gente tira. Hello, Emmy. Hello, Hap. Listen, I've come in to perhaps warn the people because although I did come into this series predicting Virtus Pro to come out on top, and although voy a probar una cosita, ahí vuelvo. Split, not bad at all. This is a map that we've seen VP struggle to attack a lot in the past. Ahí está. Funciona. Perfecto. Sí. Ahora sí que podemos comenzar el directo, gente. Perfecto. Adelante. Pongo el contador a 0 y empiezan mis 12 horitas de nuevo. Venga. Tiene voz de americano promedio de película. Tiene pinta de ser americano, pero estadounidense a tope, Vi un short del chaval este. Madre mía, lo que se curró el short, te lo juro. Digo, qué barbaridad. ¿Short de qué? Un short casi. O sea, un TikTok de una jugada, no sé qué. Digo, madre mía, tú, qué barbaridad. De Utah por ahí, por lo menos, ¿no? Gracias, Lance, para la suscripción, tío. Gracias por esos 4 meses. Dice, abre esos drops. Gracias de nuevo por ponerlos. No, gracias a Ubisoft por ponerlo de nuevo. Gracias a Ubisoft por ponerlos. Gracias. Yo, en este caso, por hacer directo, eso sí. Igualmente deberían poner como un mínimo, gente, para que la gente lo... O sea, es decir, Ubisoft debería poner un mínimo de horas para que la gente pueda optar a los drops. Es decir, que el streamer no solamente le dé a aceptar y ya está. No, tío. Tienes que hacer por lo menos un mínimo de horas para que en la siguiente temporada pues puedas tenerlo otra vez, ¿sabes? Y no digo que haya 40 horas que hacer, pero que por lo menos 5 horas en 13 días, ¿sabes? Que no es mucho tiempo, 5 horas en 2 semanas o 3 horas en 2 semanas. Hay mucha gente que le da a aceptar y tal, le queda la campaña a otro en caso de que quisiera y no hacen directo. Y como, claro, es que hay gente que abre 3 horas contadas. No, y a ver, no tiene nada malo, obviamente. Yo me aprovecho de eso, es así. Bueno, también te digo, estando yo es normal que mucha gente no abra tantas horas. ¿Sabes? Es normal. Get the impact of the angle on the first, but we'll go for the second and maybe the third set. Yeah, I mean the second set soon to be deployed, and that is of course when you really. El tío calavera lo mejor, Ah, bueno, nada, perdona. Pues como son lo mejor, que me paguen ellos a mí, me doy yo a ellos. Ah, ¿no? ¿Y vos quién sos? Solo conozco al tío calavera. Ah, vale. Vamos. Se siente la hora, Se siente. Claro, dice, está 24 horas más. No. ¿Quién sois? Soy el que reemplaza al tío calavera cuando ellos no están.
Sí soy. Si querés te acompaña en el turno mañana, Caramelo, y que Flor se quede con Ryan. Listo, 2 idas. No, como quieras, a mí no me... Ese no era el trato, Ari. Aparte Ryan ni habla. Me quedo sola hablando yo 12 horas. A ver, si a Flor en realidad no le importaría que me vaya, Caramelo, yo eso te lo pediría. Porque me gustaría también temprano. Y una pregunta. Si Raiden no te da compañía, ¿por qué cobras? Pregunto. ¿No? Pregunto. Ay, si está ahí, es para eso, ¿no? Ah, argentino. Yo hago bien mi trabajo, Flor. Yo hago bien mi trabajo. Cuando no tomas descanso, sí. Entre el otro que no habla y Ari que me dice, no, me voy a descansar. Me ha puesto un 0,5 segundos. ¿Dónde estás? Medio ya. Bueno. Ari, me siento sola. Y no cobro yo por los dos. Me explotan, Caramelo, me explotan. Ya veo, ya. Creo que a mí me está explotando, ¿eh? No puedo ni descansar ni un segundo, ¿eh? El que está explotado soy yo. No. Que es mi hora de descanso y tengo que estar aquí, ¿sabes? Mira que los parió. Estoy aquí, estoy durmiendo. Ay, Dios mío. De hecho, todos los días les pasa, qué barbaridad, ¿eh? Digo, venga. De normal me acuesto súper temprano porque, yo sé, me gusta levantarme así temprano y estar fresco. Digo, voy a esperar un poquito más por si hay algún problema. Digo, vale, parece ser que no. Perfecto. Me meto en la cama a los 10 minutos. Caramelo, digo, me cago con 10, tío. ¿Qué ha pasado? Lo tenemos cronometrado. Ángela nos avisa cuando te vas a acostar para la segunda vez a Caramelo ya le mandé puntos nomás. Sí, tío, digo. Y además te digo, fue pura casualidad. Yo no sé si escuché el móvil, yo no escuchaba nada. Me dio por ver el móvil y vi justo 3 puntitos de Ari y digo, ¿qué hora es esto? 2 y 18. Miro la hora y digo, se ha sido ahora. Digo, no me jodas, tío. Digo, es la verdad, digo, Ay, Flor. El dinero separa amistades, gente. Lo estamos viendo en directo, efectivamente. Joder, me que los parió. Es un trabajo, Ari. Tomátelo como un trabajo. El trabajo, yo compensé las horas de ayer, ¿eh? ¿O no, Caramelo? Ha compensado. Está compensando, muy bien. Y además hoy tiene que estar también atento al Team Viewer al Anydex este. Sí. Ryan no iba a compensar lo que no habla poniendo las predicciones. Ah, sí, bueno, no se ha jodido. Pones una cada una hora, ¿sabes? Ya me contarás. Bueno, pongo esta, me avisa cuando no esté. Se ha jodido, ¿sabes? No, mira, Flor, imagínate cómo de dormido estaba y lo bien que hice al cerrar el directo. Porque me puse, lo he dicho, alarmas como de costumbre. A las 8 y a las 9, pues la alarma de las 8 dice Ángela que sonó, estuvo sonando todo el rato. Ella me estaba en plan zarandeando, me voy de un lado para otro, dice que saltando encima mía y que no me levantaba. Y me he levantado a las 8:59, miro el móvil, justo suena la alarma. Y me ha dicho, dice, no, es que no te levantaba, no te despertaba. Digo, menos mal, digo, me llegáis a... Si llegaste al directo encendido y no estoy, digo, me puede panear, ¿sabes? Porque está en una imagen física o fija durante mucho tiempo. Porque no me hubiera despertado si me hubieras dicho algo por WhatsApp, ¿sabes? O sea, esto me mete una alarma todo el rato sonando y no me levantaba. Y Ángela así pegándome farándula para otro y saltando encima mía para que me levantara. Yo ni caso, estaba dormido. No enteré de nada. Pobrecita. Es que he dormido, habría dormido 12 o 13 horas entre días. Pero sí, Flor está explotada. Ay, que la parió. No, por tu parte no, por parte de mis compis. Ah, bueno, nada. Yo estoy explotando. Nada, es una broma. Hace un rato me habían preguntado si acá en Argentina tomamos mate. Primero, estamos en Uruguay. Eso, vale. Segundo, Argentina. Se toma mucho mate, sí, pero a mí no me gusta el mate. Uruguay, gente, es lo que está al lado de Argentina, ¿vale? Para que lo sepáis. Exacto. Mero, ¿vos probaste el mate alguna vez? No creo que me vaya a gustar, No te perdí nada. Está rico. O sea, es muy amargo para mí. No me gusta. Es como un gusto adquirido. No lo tomo Es que todos los días. tomás hasta que en un momento te gusta. Y yo no he tomado tantas veces como para que me guste. Aparte te mancha los dientes. Entonces, sí. Por ahí tampoco. Sí. Se quema entero, tú. A la cara. Si se hubiera quedado quieto no se quema. El mate es rioplatense. Mamita. Todo Río de la Plata. Sí, ahora ahora Paraguay. ¿Viste? Ahí tenemos toda la explicación. Y es originario de todos los países de Latinoamérica, tipo Argentina, Uruguay, Paraguay. Claro, yo con el Wikipedia abierto también lo sé, ¿vale?
El mate es té. Es una infusión de hierbas. Eso, es como té, pero sin quitarle. Es como si la bolsa del té se hubiera roto. Y lo quedan ahí y dicen, ah, es mate. Bueno, sí. Tipo, meten en un bolsito tipo muchas hierbas y es una infusión de hierbas que se toma con agua caliente. Y luego la bolsa la rompen para que esté toda la mierda y encima. Le pone limón, azúcar, relleno de naranja, pero las postas los toman así nomás. Hola Saúl, por cierto, en YouTube cortaré, ¿vale? A ver cuánto queda en esta partida. Voy a ver esta partida y ya os pongo con vosotros. Van a ganar, creo, Caramelo. Sí, así me gusta, Venga, Sí. señor. Gana. Creo que van 2-6, creo, Creo, Vale, 3-4, 3-5. Cualquiera, sí, 3-4, 3-5. Madre mía. Ay, no. Sí, eso no. me pasó ayer, creo. Me pasó ayer eso. Culpa de Ubisoft, claro. Ah, pues no, van 4-4, Ay, mate o terere, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿O qué es? Tereré no es el que tiene azúcar. Ah, mate Y es frío. Y frío, sí. El mate normal es el que va caliente y amargoso, sin azúcar. Exacto. Entiendo. Bien Caramelo. Dice, y se queja como si no hubiera caminado solo el vacío. Lo típico. Culpa de Ubisoft, qué asco. Lo he hecho, Saúl, creo que te he saludado. Creo que sí. Just not getting over the finish line every single time. Like they bring close matches. Es jugo con yerba. No, it's always like the 7-5. ¿Eso que es el terere? 7-5 again. It's like just Algo not así, able creo que to sí. get these No across sé, the finish nunca line. tomé tereré y es más, creo que es más argentino el tereré. No sé. Qué raro, nos dio mérito. De casualidad. Sí, No se no te acuerda. acostumbres. ¿Se escucha música de fondo o soy yo? ¿Qué se escucha por ahí? Esa música de... Parece que estoy robando un banco, tío. ¿Lo escuchamos vosotros también? ¿Sí? Sí. ¿Caramelo? A ver, me voy a mutear. ¿Seguro que Caramelo. dormiste bien? No sé si... A ver, me voy a mutear. Me callo. On towards the break of the mirror window, you sort of play this position so you're ready to clip the edge of it, get the pop onto the wall and Sí, se escucha, tío. Se escucha, parece que estoy robando un banco, tío. Parece que en el PD. Sí, ¿verdad? No escucho nada. No. No. Yo pensé que podía hacer música porque acá afuera de mi casa están escuchando música, pero pues no. Me busqué, no estoy escuchando. Es del stream. No se escucha, sí se escucha música. Vamos a escuchar música. No, pero literal, es una música, pero no tiene... La han quitado ya, por fin. Yo creo que se han equivocado. Una música ahí de robo, de tal, no sé qué. Digo, qué raro. Está escuchando cosas que no existen. Sí, como el que ve algo que es rojo, lila, gris, ¿sabes? Por la cara. Todo daltónico el tío. Sí, Megaitox, sí. Me gustaría un modo campaña en Rainbow Six, pero bien hecho. Estaría bueno. Sí. Sí. Nada, pero Rainbow Six está muy bien. Gracias, Ubisoft. Sí, no, pero es una sugerencia, no me estoy quejando. Una sugerencia, Ubisoft no me gusta la sugerencia. Indican que está haciendo sus cosas mal. No, está perfecto el juego, gracias Ubisoft. ¿Y qué? ¿Eso se llama daltonismo? ¿Qué he dicho? ¿Disléxico? No, ¿no? También, ¿no? Eso es daltonismo, ¿no? Daltónico, ¿no? Creo que carne. ¿Creo que carne? ¿De qué país? Pregunto. ¿Cerraste directo? Caramelo. No, voy a esperar a que se acabe la partida. Ok. Te olvidaste, parece. Sí, acabo partida ahora, como se dice. A ver, Florcita, ¿cómo estás? A ver, voy a ver. ¿Qué pasa? Ah, bueno. ¿Qué ha pasado? Sí, mejor no. Está muy linda, Flor. Ah, bueno, yo tengo que verlo, Te queda bien la remera. Gracias. ¿La remera que es la chaqueta? Sí, ¿no? Sí. No, como camisa, creo que en español. Sí, camisa. Toma, galletón. ¡Oh! ¡Hemos ganado! ¡Somos buenísimos! A ver, voy a practicar como si fuera jugador.
¡Ah! Yo golpeo la mesa, me levanto. ¡Vamos! Y un insulto grito. ¡Ah! ¡Concha tu madre! ¿Concha tu madre dijiste? Sí, por ejemplo. Eso es medio chileno. Bueno, ¿qué pasa? ¿No te gusta Chile o qué? Pregunto. Pero yo tengo un montón de amigos de Chile. Ah, yo también tengo. Mi mejor amigo de Chile. Ah, qué casualidad. Ahora Chile te encanta. De hecho, tienes una casa en Chile, ¿no? Por ejemplo. Mi hermano vive en Chile. Muy bien, Chileno. Buen dato. Pero no es chileno, ¿no? ¿O sí? No, no. Ahora ya sí, sí. Ah. A mi amigo no le invito más a jugar en directo. ¿A quién? A mi amigo de Chile no le invito más a jugar en directo porque Porque le digo el apodo. No, porque el apodo que tengo con él puede ser censurable. Es muy, son muy cancelables Ari y Fénix juntos. Son muy cancelables, la verdad. ¿Te acuerdas que el otro día te conté que se me escapó la palabra N caramelo? Sí. Bueno, porque le hablaba a él. Pues ojito a eso. Y ya en un momento me relajé mucho y se la dije, por eso, sí. Dice más, sí, Tranquilo, Caramelo, cuido el trabajo yo. Eso espero. Somos el país mejor de Chile. Sí, eso lo dijo el presidente, ¿verdad? Sí. Que Chile es el mejor país de Chile. Qué grande. ¡Carallo! ¡Boa, carallo! Of players popping off at this event. There is definitely going to be a lot of pop-off shots that we're going to see. Caramelo, si vos por alguna razón sos pro player, ¿sentirías que te tiltearías rápido? ¿O te ves paciente? Así cuando una situación está difícil en un torneo. ¿Cómo te verías? Te tiltearía con todos los compis. No. Porque los compis tenían el mismo nivel que él. Claro. Así que no creo. Claro. ¿Te das cuenta, no, Flor? ¿Sabes qué quiere decir eso, no? Pero, por ejemplo, si vos te ves ganando una ronda y así gritando como ellos. No lo sé, tío. Es que eso es más pasión que otra cosa y tiene que estar como implícito, ¿no? En el, no sé. No, sí, yo sí. 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 ¿Vos, Flor? Bueno. Yo, sí, sabelo. Yo Ahora gano la personalizada con ustedes, tipo, y grito. ¡Vamos! Estamos viendo los Tenías que ver cómo gozaba las victorias ella, Sí, estamos viendo los clips con Raider y tipo, me rebosaba todas las victorias. Pero para que sepas, el otro día los destrocé en personalizados. Sí. Sí, después te paso el clip. Increíble. Ari lloraba. Sí, le gané. No saca el Prime ni en rápidas, Caramelo, en personalizado. Ya. Y lo peor, que luego se le quita toda la humildad, ¿eh? O sea, una persona que... Sí, a Ryan también, ¿eh? Sí, son iguales. Yo comparado con eso soy humilde, Caramelo, ¿eh? Sí, no. Qué barbaridad. No, Ari va todo el rato diciendo, no quiero que gane Flor, no puede ser que vaya ganando Flor, no sé qué, ¿sabes cómo? La justicia, es Cuando justicia gané, eso. se lo refregué en la cara. Caramelo decía eso por eso mismo, Claro. ¿o no? ¿Entendés? Sí. Sí. No es humilde. Se le sube la fama rápidamente, ¿eh? Se le sube. ¿Sí? A la cabeza. A ver, si le gano a Ari, es divertido, la verdad. Nah, pero bueno, yo también os gano a vosotros y no me río de vosotros, en plan... he ganado, ¿cómo lo sois? He ganado. Aparte, Caramelo, digamos que estaba jugando con sueño, ¿eh? Las cosas como son. Ah, bueno, vale. Bueno, si igual eran las 4 de la mañana. Jugaba con las patas en la mesa. Eso son excusas. Esos argentinos viven en España. Que no. Ojalá. Igual ser uruguaya. Argentina, le dije. Sí. Aceptalo una vez, Flor. No pasa nada. Ser uruguaya. Qué grande, ¿no? Así va a quemarse todos los bandits. O sea, todos los vivanas. Ese ángulo que tiene. Mucho. Vamos a tener que comentar los partidos, Flor, ¿eh? Sí. Lo veo. Ari... Bueno, lo vamos a intentar. No es intentar. Lo vamos a hacer. Sí, Ari ya hizo una preview el otro día, ¿eh? Casteando un partido. ¿Y sí? ¿Solís plantando? Sí. Uy, cómo cayó. Parecía Sorullo saliendo. Ahí va. Cómo cae. Oh, tío, es que se ve muchísimo el humo, tío. El humo es una bendita que te caga. Liquid ha ganado.
Claro. Sí, sí, entonces. Bueno, sí, me refiero, pero 4, a la ronda. 5, 5, 5, 5 no va. Sí, lo he dicho, luego, o sea, es que el tema de cómo reaccionar en partido, cómo reaccionarías si está una sorpresa algo muy tal. No lo sabes hasta que lo vives, ¿sabes? No lo sé. Te quería hacer una pregunta, pero... Yo que soy muy cometido con todo eso. Ah, pues entonces no. Lo que sí no puede faltar es el sí. Este sí no puede Eso faltar. sí, eso sí. El sí. First throw into that way. It's like, yeah, you can open up the entire kitchen and everything that has to do with it. Just not this triple wall. Yo pensé que era Caramelo, te puedo preguntar si hay una empresa que te gustaría que te patrocine o no se puede decir. Sí. Más que nada por el directo. Ah. Sí, o sea, si tuvieras que elegir una, a mí Monster me gustaría. Sí. Monster me sigue en Twitter, o sea, nos seguimos mutuamente. Pero si tuvieras que elegir una, la que vos quieras que te patrocine, ¿cuál elegirías? Pero con respecto a los patrocinios de Ubisoft, o sea, no puedo mencionar patrocinios que estén en su lista negra. ¿Sabes? O sea, no, bueno, hablemos de empresas en general. Claro. Pues la verdad es que justo iba a decir una que no puedo. Está en la lista negra. Claro, sería en mi caso, pero que no, o sea, no existe hoy en día. O sea, no existe. O sea, típico gambling de Counter Strike y tal, así prender 6, no existe. ¿Sabes? Pero porque yo soy un viciado, me encanta eso, me gusta. Pero no existe en R6. Ahora, me molaría mucho. Y si se excedía, estaría en la lista negra. No, de hecho sí, está en la lista negra. Pero si me dijiste que no existe, no entiendo. O sea, claro, no existe actualmente eso para... Claro, pero como tal ya es baneable, o sea, está como prohibido, ¿sabes? Sí. Claro, yo defino el código de conducta y está todo ahí. Como que comprendo. Ubisoft no ha puesto que X página esté en la lista negra, no. Todas las páginas que se dediquen a tal, están en la lista negra, ¿sabes? Sí. Y si no fuera... Flor. Bueno, verdad. No, si no fuera eso... Knowit, la empresa de Chocas, la verdad. Comidita gratis. Está guay. Eso me gustaría. Bien chulo. Comida gratis todas las semanitas, tal, solo hacer esto. Aunque me gusta cocinar, pero bueno, de vez en cuando comer este tipo de cosas no apetece. Diego Flor, ¿qué elegirías? La verdad, no conozco tanto como para decir elegiría esto. Pero algo que te gustase. Pero puede ser algo que vos, no sé, consumas mucho y capaz te gustaría que te lo den gratis. En plan, maquillaje o... Sí, porfa. Sí, no, es muy... Bueno. Sí, porfa. Ahí me gustó, viste, maquillaje, sí, porfa. Emprendedora de Dior. O cosas, yo qué sé, ¿no hay algo que te guste en plan visual, en plan Hello Kitty de ese estilo? Opa, cierto. No, Marvel, tipo. Eso sí me gusta. Marvel. Vale. Ya es re complicado. Sí, verdad que sí. Bueno, sí. Más fácil que te patrocine Coca-Cola, ¿sabes? Sí. Sí, no, ya. Claro, Marvel, ¿cómo te patrocina, sabes? Bueno, te podría patrocinar. En TikTok sí que es bastante más típico. Siendo de estos de los reviews de las guías o de las películas, resúmenes o aplicaciones, tal, no sé qué. Cierto. Sí. Lo que sí me gustaría sería tipo Razer, tipo alguna de esas, tipo que te regalen. Vale, entiendo, sí. Cosas para el stream. Y había algo más, pero Mamá. Han ganado. Good Night puso uno. Epa, toxicidad, ¿Qué le puso? Sí, en el chat se vio ahí Good Night le puso. Ah, no, vale, porque ya es de noche. La voy a poner de noche para que se acueste. Ahí pasó algo, parece que se picaron ahí, Sí, algo pasó. Sí. Mira, a mí la verdad es que igual New Skill. Sí, por el teclado, la verdad. Y si no. La típica Discord, patrocinador canal. Discord, patrocinador canal. Si no, PlayStation. A ver, no hemos pensado en PlayStation, pero PlayStation, ojito. La verdad. Pensamos siempre como en cosas muy directas, pero hostia, también cuando compramos cosas o hay detalles, ediciones coleccionistas, todo ese tipo de cosas tan guays. Vale, gente. Os voy a poner con Flor. De hecho... voy a activar esto ya. Sí, activa eso. Vale, quito la pantalla, lo he dicho, voy a quedaros con Flor, ¿vale? De hecho, no lo pongas vos, que lo ponga Ari, así ya practica. Vale. Ahí va. ¿El qué? Cierto, Ari. vale, sí. Podría ser una idea. Pues ponlo tú si quieres, sí. Es verdad. A ver. Taca. Aceptame ahora. Vale, dame un segundito, pongo esto aquí. Vale, te acepto. Creo que ya estás. Sí. Vale. ¿Y no se les desconecta ni nada? No debería. Me han dicho que... Guíame, Caramelo,
Vale. Bien. Guíate si quieres ponerle eso. ¿Quieres que te diga? Abrí el OBS. Por el Sí. Bluetooth nota si quieres. Abajo a la izquierda. Ahí. Es que me da muy lagueada, por eso. Sí, no, no, Paciencia. vale. Pipón. Sí, es que se ha abierto en la otra pantalla. Esa se abre a la izquierda. O sea, en la pantalla número 1, que es esta, aquí solo lo de Flor. ¿Vale? Ah, ¿acá puedo abrir OBS? Sí, pero se abre en el izquierdo. Ahí está abierto en la izquierda ahora. Si quieres, ponte en la pantalla izquierda. Es que pone la izquierda, la 1 es la izquierda, ¿no? Sí. No, esa es la 1 es... No, la 1 es la principal. Está a la derecha. Claro, es que yo eso no lo veo. Claro, eso solo lo ves tú. Bueno, mira mi transmisión, entonces. Porque yo lo veo así. Bueno, da igual como lo veas, si no es esa, es la otra. ¿Sabes? Tú la que ves ahí Esta. es la principal. Esa es la principal. ¿Dónde está Twitch? Esa Ok. es la principal. Y el OBS se pone... Ahí está, en la otra. Voy haciendo cositas. Mientras, sí, para tener al público. Ay. Vale, ¿ya estás en la secundaria? Baila. Estoy tocando y no se abre, Mira, claro, fíjate, Ryan. te lo voy a decir, que sí que se abre. Tienes que poner en el tuyo... o sea, en el programa de ver la otra pantalla. Melón. Ya, abrí el programa. Claro, el programa. Cámbiate de pantalla. No, perdón. Arriba a la derecha, cambié de pantalla, arriba a la derecha. Ari. Ahí está. Ahí está, ahí está. Uy, pará. Vale, todavía no, aún no. Okay. Primero, ¿qué tienes que abrir? Intro directo, Spotify, ¿no? El Spotify. Bueno, para poner la música, el intro, después el Spotify. Vale, claro, eso lo he hecho. Claro, eso lo he hecho para cuando se le caiga. Primero, modo estudio. ¿Lo toco ya? Sí, dale. Ahí está. Ahora le das claro, a... en este caso... Claro, le das a directo Flor. Aquí, vale. Vas al Discord donde te haya pasado ya el enlace. Ahí está. Justo ese. Dale. Lo puedo abrir, ¿no? Sí, dale. Es que el clic así no reacciona, por eso. Sí, vale. Dale de nuevo. Vale. Ya está. Ahora cierras, quita el Discord si quieres. Ahí, a minimizar, perfecto. Vale. Abro Google. No, bueno, sí. Pero tienes que cambiarte de pantalla tú en el programa. Bueno, se viene Van. Tranquilo. Perdido. Acá no Ryan. Sí. Cambiar de pantallita. Ahí. Okay. Vale, ahora cierras la de Twitch. Vale, perfecto. Vale, le subes el volumen a Flor. Y ahora se nos va a escuchar a todos, ¿vale? Vale, perfecto. Vale. Pones pantalla en grande. El volumen a Flor. Sí. Te ponen en el chat. Y ahora se nos va a escuchar a todos. Explicándole a mi vieja cómo Cambiar usar de WhatsApp. pantalla. Vale. Pones pantalla en grande. Ahora cambio. Sí, y pone el directo Flor, sacarle el Explicándole modo a mi estudio. vieja cómo usar Cambiar de WhatsApp. pantalla. Modo estudio, perfecto. Toco de vuelta acá. Sí. Ahora cambio. Y le das Sí, a directo pone Flor. El directo Flor, sacarle el modo estudio. Y ya estaréis vosotros, ¿vale? Ya está. Estudio. Toco de vuelta acá. Vale, sí. Dame un segundito, me monto yo por aquí, ¿vale? Directo a Flor. Y ya estaréis vosotros, ¿vale? Ya está. Listo. Vale, dame un segundito, me monto yo por aquí, ¿vale? Y monté. Vale. A mí ya eso no bueno, se me escucha. Bueno. Me tengo que salir del Discord para... Chao. Chao, Caramelo, nos vemos. ¿Vale? Dale. Bueno. Venga, gente, hasta mañana. Chao, nos vemos. Chao, Caramelo, nos vemos. Adiós.